¿Cómo están mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a esta nochecita y sobre todo gente vamos a evidenciar un nuevo épico, ya saben, esta épica guerra que se está armando ahorita mismo gente entre una de las dos alianzas más fuertes, en este caso del Barrenland, y sobre todo están haciendo muy buenas kills. Vamos ahí con todo gentita, un saludito para todos los que van llegando y sobre todo gente, me confirma si se escucha bien, se ve bien la transmisión antes de empezar para ir con todo, ¿vale? Un saludito para ti Jorge, bienvenido, dice hola Tony, buenas noches desde México, un saludito para la hermosa gente de México. Saludo para la alianza SVG del servidor 278, yo conozco esa alianza, un saludito para tu alianza crack. Polaris, ¿cómo estás? Bienvenido. José Rojas, gracias a los miembros del canal por llegar, gentita bella. John, Canalizo, Ángel, Ea, bienvenidos gentita bella. Vamos a empezar con el tema de las batallas que se están haciendo ahora en el tema del Barrenland, ¿listo? Así que vamos de una vez porque se está poniendo emocionante. Dice buenas noches crack, saludos a todos del 291, un saludito crack, igualmente gente, del 292, están dando una buena pelea, gente, una buena pelea. Solo quiero confirmar una cosa gente. No me acuerdo si CTLS era del 292. Sí, CTLS es del 92. Listo. Ahí estamos bien. Ahora sí, vamos de una vez a la batalla porque está muy emocionante, gente. Y bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Jax? Bienvenido. Dice, o sea, ¿hoy durarán muchas horas en guerra? No lo sé. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. José Umaña, ¿cómo están, gentita? Ahora sí, vamos a la batallita. Como ustedes podrán ver gente, ahorita tenemos un enfrentamiento con una de las alianzas y digamos alianzas que se están enfrentando en este caso por la supremacía de esta torre. Ya saben que TIG es muy fuerte también y ZLS también lo es aún más. Ahora ZLS y la alianza de TIG están en un enfrentamiento. ZLS ha estado esperando un poco de tiempo para poder recuperarse en el tema de las hormigas y todo eso, en el tema de curación, aceleradores, diamantes, para poder hacer frente una vez más a una batalla contra TIG. Ya saben que estas dos alianzas están compitiendo por algo muy importante, que es esta maravilla de aquí. Tienen que tratar de defender lo que más puedan, porque si se las quitan gente, van a tener 200 puntos del lado contrario. ¿Entendido eso? Ahora, el tema es que la alianza de Cole, después de que empezó el reinicio, ya estamos a una hora después del reinicio. Ya saben que el tiempo de protección en el servidor en el que nos encontramos empieza después del termina después del reinicio. Entonces, ahora ya terminó básicamente el estado de protección. Y la alianza de Cole ahorita lo que está haciendo es destruir torres de la alianza BSM. ¿Listo? Entonces, para que puedan chequear, BSM, ¿verdad? Pero si no me equivoco. Sí. No, BMS. la alianza BMS básicamente ha construido algunas torres, pero ya está perdiéndolas porque desde el reinicio la alianza de Cola ha empezado a destruirlas, ¿vale? Lautaro, ¿cómo estás, Antoine? Bienvenidos, gentita. Entonces aquí ya le queda poco territorio a los de la alianza de BMS. Y ahorita TIG y la alianza de CTLS están enfrentándose por el tema de que ya saben que es bien importante la maravilla de aquí. Y ahora les van a hacer retroceder aún mucho más para poder ganar terreno. La parte superior, como vemos, ya saben que el día de ayer la alianza de Joito les quitó la maravilla. Para que tengan en cuenta, les quitó la maravilla al campamento azul. Y 1LC todavía no ha dado, como decir, muestras de que está más interesado en las peleas por ahora, ¿vale? Ahora, como la lucha ya se ha alargado una hora después del reinicio, obviamente, desde que nosotros hicimos transmisión el día de ayer, también hubo otro enfrentamiento. Pero como estuve cansado, gente, me fui a dormir y me he quedado tieso, gente. Un saludito, Black, ¿cómo estás? Bienvenido, un saludito para ustedes, gentita bella. Entonces, a cómo van las kills, gente, vamos a ver quién está dominando las kills. No he visto nadie, no he visto ahorita más o menos cómo van avanzando. Bienvenidos, gentita. ¿Cómo estás, Poquito? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice por acá, CTLS y TIG batallando fuerte acá la maravilla. Sí, están batallando. Esa maravilla es bien importante. De que no la tome para que no ganen más puntos. Más adelante también vendrán más todavía y más peleas. En este caso el tema de las muertes va así. All, gente. Robot ya tiene 6G. De 4 subió a 6G, gente.
Obviamente han tenido un fuerte enfrentamiento contra BMS y han seguido avanzando. El tema, gente, es apoyar la actividad que tiene esta alianza. Y se ve que Robot ha comprado muchos paquetes para fortalecerse. ¿Listo? Para hacer 6G de kills. ¿Cómo estarán las estadísticas que tiene ahorita Robot? Para que tengan en cuenta. ¿Cómo estás, Ayori? Dice, hola, Tony, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy un buen hombre, dice. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, crack? Bienvenido. ¿Cómo estás, hombre culto? Bienvenido, crack. Entonces, así van avanzando, gente. Capal quedó en 4.4. TIG 2.9 y así sucesivamente. Ahorita la alianza de TIG está luchando y puede que este tigre de aquí empiece a subir más en kills. Pero ahorita Robot va liderando el top de kills con 6G ya. Es una barbaridad la cantidad de kills que ha hecho. Además de ello, la estrategia que tiene ahorita Cole es seguir avanzando. BMS ahorita no está activo. Ya saben que después del reinicio usualmente no está muy activo la alianza amarilla, que son los del BMS. Entonces, para que tengan en cuenta. Raider, ¿cómo estás? Saludos desde Venezuela. Tony dice una pregunta. Un saludito a la hermosa gente de Venezuela. ¿Tienes alguna ventaja? ¿Tienes alguna ventaja estar en el top de kills? La ventaja es el tema de los puntos de competencia. ¿Listo? Ahora ya saben que si ustedes quieren tener mejores recompensas en el tema del Barrenland y dependiendo a la etapa en la que se encuentren, por ejemplo, si tú haces muchos puntos y aportas con muchos puntos de competencia en tu campamento, te quedas en una mejor posición para ganar mejores recompensas. Ya saben que esto es por puntos de competencia. Entonces, si tú no haces kills defendiendo o atacando torres, pues lastimosamente quedarás muy bajo en el top y recibirás muy poquitas recompensas. Que a la final lo más importante es quedar dentro de estos tops. Para que recibas los insectos, huevos de insectos, otro tipo de recompensas y así sucesivamente. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. ¿Listo? En el Barrenland, obviamente. Ya ahí jugando normalmente las kills no cuentan. En el Barrenland en este caso sí, para que tengan en cuenta, ¿sí? Ahí como van avanzando, esto es muy importante. Aquí la alianza de Cole se quedó hasta acá y ya saben que TIG ya resguardó esto, ¿listo? Y siguen todavía luchando por esta torre de acá. ¿Cuánto porcentaje va? PTLS está ahorita en tiempo de destrucción de la torre de TIG, ¿vale? Ya saben que hay muchos jugadores fuertes, demasiado diría yo, jugadores muy potentes. Aquí vemos un jugador potente, ya saben que este jugador es el característico jugador y representante de la alianza ZLS que siempre es fuerte. Le apodan el lobito, gente, es muy poderoso este jugador. Hasta ahorita va haciendo muy buenas kills. Pero frente al tigre de la otra alianza que es de TIG, ¿dónde estará? Este creo que es. Y aquí está, gente. Este igualmente es un jugador muy potente. Va liderando también en el ranking de top de las kills en este Barrenland. Y han hecho muchos puntos de competencia. Ahorita ya saben que ZLS ya se recuperó un poco desde la batalla que tuvo 2 versus 1. Entonces siguen avanzando bien. Ahorita están presionando ya la torre de TIG. Y es momento propicio porque las maravillas son bien importantes por los puntos de maravilla que son, ¿no? Por cada que tomes una maravilla te dan 200 puntos de cada lado para que tengan en cuenta. Por acá dice Lobo de Anchor, dice el mero God. Exacto, son jugadores muy fuertes. ¿Cómo estás, Slayer? Bienvenido. José Amilcar, bienvenido, gentita baby. Entonces, como se va desarrollando la batalla, ahorita más o menos liderando el tema de quién está ganando la torre y así, casi están empatados. La torre va a un 64% de destrucción. Ahorita han estado empezando a destruirse desde que empezó el reinicio. Listo, están ya 1 hora de lucha. Nosotros recién prendemos transmisión, 11 minutos de transmisión y siguen dando pelea para que tengan en cuenta. Todavía va este jugador, ¿cuántos G tiene? Ahí es el lobito. Por acá no estará otro jugador que tenga estrella roja. No. Por ahí debe haber los otros jugadores. No creo que solo esté luchando él solito. Haciéndose las kills. Puede que algunos hayan... No, parece ser que está solito, gente. Acá hay otro. Pero él no... Pero ella no tiene estrella roja. Para que tengan en cuenta. Que me bugueó, miren, no me aparece el hormiguero. Sí, parece ser que solo está él.
No está otro jugador fuerte. Luego irán llegando. Ahorita veo... Sí, usualmente esos jugadores fuertes vienen y mostrando la estrella. Acá atrás está uno. Acá está el otro. Y si aquí está el otro, este otro también participa mucho. Hay dos nomás. Los dos de la alianza de ZLS. Hay dos por el momento. Me imagino cómo se desarrolla la batalla. Ahorita tienen, ya saben, 14 horas. Podríamos decir que tuvieron 16 horas después del reinicio para pelear. Ahorita tienen bastante pelea por delante. El tema de cómo vayan a dominar la torre. Miren, ya recuperó Tig la torre. Esto sí ya es netamente de cómo se desenvuelva cada alianza. Cómo se posicione. Como les digo, aquí está el lobito, pero no me aparece el hormiguero. Es como que se bugueó. Pero ahí empieza a hacer agrupaciones una y otra vez, empezando a presionar la torre de Tig. Ahorita Cole está tranquilo. Al parecer, alguno de BMS sí llegó, pero se fueron por el tema de que no hay muchos conectados. Ahorita van a empezar a presionar. Lo importante es ganar terreno para más o menos enfocarse a lo que vayan a planear en esta semana. Son demasiados paquetes que hay que reclamar, gente. Más de 99 paquetes. Muchos paquetes, gente. Demasiado paquete, gente. En el teléfono es mucho más fácil reclamar estos paquetes, gente. Haces así tan y ya. Aquí hay que hacer con el mouse. Ver, y ya han comprado bastantes paquetes. Ya saben cómo es una alianza muy pay to win. Y eso que Fabián se conecte y también reclama paquetes, gente. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice Luis Mago, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Saludos, Tony. ¿Cuándo habrá algunos ataques? Ya están habiendo ataques, crack. Dice Tony, para más rápido reclama desde el quinto para abajo. Desde el quinto para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, listo. Vale. Dice, ¿cómo va tu tierra, Yerma Tony? Va mal, gente. Nosotros vamos a perder en el Barrenland. Dice, hola Tony, recién llegando. Dice, tengo una duda. ¿Cómo funciona el plan de desarrollo de la temporada? ¿Cómo funciona? Depende del honor que tengas. Y dependiendo del honor que vayas consiguiendo, vas reclamando las recompensas. Te puedes comprar el paquete para recibir las recompensas premium. $30. Adicional a eso puedes conseguirte también una hormiga de la temporada de la isla. Entre todas las que están disponibles, pero no te asegura la que quieres, es el tema. O sea, si es de forma aleatoria que te salga cualquier tipo de recompensas. Por acá dice, estamos comprando hongos, dice. Ya veo. Pero ya sabes que a la final el tema es limitado sobre los hongos. Solo puedes comprar un paquete, me imagino, diario. Pero han ido comprando progresivamente para prepararse a la pelea, obviamente. Reclamamos esto de una vez. Dice Clowcat, dice, mató muchos de las hormigas. Sí. Realmente ese gatito, gente, el payasito, puff. Es una locura ese payasito también. Ahorita Robot va liderando el top. A tope. Dios, cuántos paquetes. Esto es una barbaridad. Lo de kills. Lo del desgaste, gente. Verán, yo estuve luchando un poco en mi Barrenland. Y yo ya me quedé sin aceleradores. Y ahorita me imagino que estos jugadores potentes, una vez se acaban los aceleradores, solo diamantes están gastando por acelerar las curaciones. Y esos diamantes los pierdes ya. Yo también estuve gastando diamantes, me gasté todos los diamantes y ya no podía curar más. Entonces se limita mucho. No sé cómo van avanzando el tema de cómo se administran los recursos. Aquí es casi muy desgastante, gente. Todo lo que hacen en acciones de colonia y todo lo que están haciendo para progresar sus cuentas las están gastando aquí. En pocas palabras, en el enfrentamiento de TIC contra ZLS, que es realmente, gente, este es muy desgastante. ¿Listo? Estas batallas, como duran muchas horas, significa muchas cosas invertidas, muchos gastos ahí. Entonces, eso lo digo porque yo ya me quedé sin aceleradores, sin diamantes, ya me quedé escaso. Y yo digo, Robot, Capal,
para llegar a unas 6G de kills deben tener millones de diamantes guardados en reserva para prepararse al Barrenland. Y obviamente como ellos compran paquetes fuertes, los diamantes les sobran. Y completar acciones de colonia son más adicional todavía. Entonces los aceleradores al final se acaban. Recursos sobran dependiendo a cuántos hayas reunido, pero aún así es un limitante porque al final de la temporada te devuelven los recursos. En este caso, como ya saben, pelearon demasiado tanto los dos bandos y tarde o temprano va a ser un tema de límite ya. Cada alianza va a estar tan desgastada que los recursos van a ser el límite en las batallas. Entonces, si las alianzas ya no tienen o los jugadores ya no tienen recursos, ya no hay más que curar, entonces es complicadito. Ahorita siguen presionándose, Tick sigue construyendo la torre, está dominando por ahora, ya va un 79%. Y la alianza de CTLS va presionando, haciendo agrupaciones para sacar las hormigas de esta torre, para seguir destruyéndola, ¿no? Que es lo importante. Dice, todos los del top de call, no tengo ni un acelerador para curar. Uf, imagínate eso, solo full diamantes. Por acá dice, no quiero gastar mis preciosos diamantes. Dice, no quiero gastar mis millones en reserva. Ya veo. A la final hay que gastarlos, gente. Para eso están. Dice, usamos puros diamantes como tú dices. Sí, es lo que yo digo. Ya les toca solo full diamantes. Igualmente en mi barrio me tocó usar todos los diamantes que tenía. Porque tienes que estar acelerando la progresión de estas que se curan rápido. Y al nivel en el que nos encontramos, no es que tengas, como decir, muchísimas hormigas cosechadas. No todas tienen así demasiada cantidad y es limitado. Entonces sí o sí te toca curar. Y más adelante, mientras más avance el Barrenland, ya digamos entramos a la mitad de la etapa del juego. Ahí podríamos decir que ya tenemos bastantes hormigas y en algunos casos podríamos hasta dejar algunas hormigas curando. En otras situaciones sí ya nos toca gastar full diamantes. En este caso esta cuenta tiene 615,000 diamantes. Entonces fácil puede pelear. Ahorita como la alianza de Cole no va a luchar, está tranquila recuperándose, más bien aprovecha la inactividad de BMS. Estamos viendo que BMS ya no se está conectando. Hubiera sido épico que BMS se hubiera enfrentando contra Cole. Así hubiera sido BMS versus Cole y TIG versus la alianza de CTLS, ¿no? Pero a la final igualmente están en un versus aquí, destruyendo un poco de torres. Siguen avanzando. En esta hora no se conectan mucho los de BMS, para que tengan en cuenta. Por acá dice, ¿cuántos días te quedan en el Barrenland? A mí me quedan los mismos que este. Ahorita estamos a 23 días. No, a ver. Sí. Estamos a los mismos días que este Barrenland. En total son 38 días, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Entonces ya estamos entrando a la etapa del Barrenland a full, para que tengan en cuenta. 38 días, ya estamos a 15 días desde que empezamos el Barrenland, avanzando a full, progresando. Ahorita está el campamento azul versus el rojo empatado en el tema de los puntos de maravilla y puntos de competencia. Ahorita va dominando todavía por 2 millones, más no, 3 millones aproximadamente. 3 millones va dominando el campamento rojo. El tema es que un ULC no les está apoyando. Si apoyara un ULC, si subiera un poquito más y hasta podrían empatar por ahora. Y miren, siguen comprando paquetes. Ahorita están comprando paquetes de curación. A full, gentita. Dice, nosotros ya hemos ganado la isla. Dice, llevamos 5 de 6 jugadas contando la isla anterior. Ya veo, John. Muy buena ahí. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Buena noche. Dice, ¿por qué estás recolectando? ¿No llegas con esas horas para el día de recolección? Verán que no es mi cuenta. Ahorita está recolectando por el tema de la tienda para aprovechar los puntos que te dan fruta, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Luego voy a tener que atacar unos bichitos, hacer agrupamientos a los geckos y mando otra vez a recolectar. Dice, ¿cuál es la mejor formación de arqueras para alguien que no le mete plata al juego? La mejor formación para alguien que no le meta platita: diente gigante en primera, acacia segunda, berserker en tercera. Esas 3 hormigas, ahorita está en meta. Dice, yo quiero probar el Barrenland. Dice, estoy en la isla con la alianza ANE. Dice, y esta semana termina. Vale, entiendo. Vale. Dice, ¿te dan frutos por recolectar? Claro que sí, Andrés. Verán, lo que da más puntos en el Barrenland o en los Islands es la recolección, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Pero tienen que recolectar en cultivadora para que esa cantidad se maximice. Ustedes tienen que ir, siempre sean curiosos y vean de dónde pueden sacar más fruta. Ustedes van a opciones de fruta de la temporada y aquí les dice qué es lo que les da más fruta.
Por ejemplo, aquí dice puntos activos hoy, 260, puntos activos hasta el 500. Mira, si tú completas los puntos de actividad y llegas al 500, vas a recibir un total de 500, podríamos decir 500 frutas de la isla diarias, solo por completar 500 puntos de actividad. Además de eso, por matar criaturas salvajes, lo importante es que no maten criaturas salvajes. Lo mejor es matar los avispones de alto nivel por cada avispón que ustedes maten, pero esto solo les da la oportunidad de matar 20 avispones diarios y ya no les va a dar más fruta. Entonces, dependiendo en el nivel de hito que se encuentren, dependiendo igualmente al nivel del avispón que maten, les van a dar por cada avispón matado una cierta cantidad de fruta. Y acá pueden ver que por hacer los geckos, listo, derrota el gecko de nivel 40. Listo, igualmente por derrotar un gecko, nivel te dan ahí frutita. Aquí dice caza con éxito 35 pequeños lagartos o geckos. Entonces en este caso igualmente hay que cazar esto y igualmente te van a dar puntajes. Y aquí dice recolectar 100.000 de carne. Por cada 100.000 de carne, 15 de fruta. Miren. Por cada 100.000 plantas, 15 de fruta. Por cada 100.000 de tierra, 25. Por cada 100.000 de arena, 35. Y por cada 10 diamantes, 35. Para que tengan en cuenta. Si ustedes no recolectan, no van a poder sacar el máximo de recompensas de aquí. Yo, por ejemplo, siempre saco todo yo. Me saco el tema del huevito, el insecto, las 4 bioesencias y estas conchas exóticas. Lo que pasa es que esta cuenta no ha estado más o menos... podríamos decir que sí ha estado recolectando ahí, apoyando a la alianza y todo, porque al final en la guerra se desgasta mucho. Y una vez tú terminas de pelear, tienes que ir a recolectar, que es lo único que te toca. Entonces, por eso hasta ahorita ya tienes 5.000 de fruta. Tienen que seguir recolectando. Lo importante es que recolecten en cultivadora para que esos porcentajes de esos 100.000 que recolecten se dupliquen con la cultivadora para que tengan en cuenta, ¿vale? ¿Cómo estás, Frank Taka? Bienvenido, crack. Ahora sí, seguimos ahí. Por acá, ya saben que van peleando todavía la alianza de T contra ZLS. Siguen presionándose. Esto es lo más importante. Siguen presionándose. Dice, yo hoy en día recién entré al Barrenland. Dice, viendo este viejo ya me quedé en... Ah, vale. Entiendo. Gustavo dice, ¿puedes mostrar las hormigas que tienes? Esta no es mi cuenta, gente, para que tengan listo, para que lo tomen en cuenta. No es mi cuenta. Pero podríamos ver las formaciones, bueno, que están ahorita atacando a los otros jugadores. No sé si quieran ver estas formaciones. Por ejemplo, aquí un jugador, miren, ya le queda poquitas. Bueno, me imagino que solo es por completar la unidad acá. Aquí nos importa, a ver, déjame ver si encontramos una unidad de Capal o Robot. Al parecer no están dentro. Capal sí está dentro, miren. Capal sí está dentro. Vale. Listo, pero no ha mandado su unidad pro. Al parecer no ha mandado su unidad pro. Sí, Robot no ha mandado a destruir todavía las torres. Listo. No hay problema. Por ahora están bien. Están presionando bien. No han mandado sus unidades pro. Más bien están preparándose para la lucha. Quién sabe, meses activa después. Para que tengan en cuenta. Dice, ¿y cuál es la mejor para transportador sin gastar plata? La mejor es la Golden Crystal ahorita, del Barrenland. La mejor hormiga de transportador es la Golden Crystal. Es muy buena en PvP, PvE. Realmente es una hormiga que iguala a las Pay to Win. Es una de las mejores que iguala al Pay to Win. O sea, siendo transportadoras, teniendo Golden Crystal es como tener casi como una hormiga de paga. Y que activa bien, hace bastante daño. Ahorita, más o menos, tal vez la veremos un poco nerfeada. Tal vez en el próximo meta. Por el tema de las nuevas hormigas del Barren. Ya más o menos los Pay to Win irán sacando cosas dentro de este Barren. Y conforme pase el Barren ya irán experimentando formaciones. Counters de otras, ¿no? Porque a la final ya saben que hay una hormiga de las arqueras de apoyo que quita el efecto de envenenamiento. Entonces eso también afecta mucho. ¿Listo? A ver, déjenme abro de una vez estos huevitos de aquí. Vale. Bueno, nos dieron 10 puntos de bendición. Por acá. Acá. Listo. Perfecto. Ahí andamos, gentita. Déjenme reclamo esto de una vez. Inicio de sesión. Esto también de acá. De las recompensas.
También abajo. Y listo. Ahí estamos bien. Por ahora está recolectando esta cuentita. Para que tengan en cuenta. Por acá dice iré a recolectar. Dale, crack. Es bien importante eso. Ahorita ya saben, Robot anda liderando el top de kills. De 4G que le vimos la anterior vez, subió 2G más. O sea, la cantidad de kills que se está haciendo. Y sobre todo este jugador sigue evolucionando cada vez que pasa y las adversidades en las luchas. Por acá dice Robot, creo que se debe estar durmiendo, dice. Yo digo que aparecerá cuando aparezcan los rivales más fuertes como Jiren. Puede ser, puede ser. Ahorita déjame ver. Puede que esté activo. Sí, se ha desconectado hace una hora ya. Capal igualmente. Soul está activo ahorita. Soul está activadísimo. Capal también está en línea. Obviamente está destruyendo la torre, pero no mandó su formación pro. No quiere gastar energía de la formación pro. Eso es muy bueno. Por ahora sigue avanzando. Ahorita sí no quiere gastar nada de energía. La unidad pro es bien importante. Cuando están en invasora, gente, ya saben que reciben una bonificación adicional, tanto de daño como de defensa, y eso es bien importante. Ahorita miren, Tig está dominando bien la torre, está manteniéndolo en un 80%, CTLS sigue presionando. Les está costando porque no están todos los fuertes de esta alianza. Entonces, por ahora dependen de algunas... Ah, ya llegó este chinito, miren. Ya llegó este jugador de relevo aquí para seguir presionando. Ya no veo otro jugador, ya. Ya se iría, el lobito parece ser que se fue. Sí, al parecer se ha ido, gente. El lobito ya se fue, tal vez se desgastó ya. Ahorita los que van a seguir presionando son los que están más fresquitos. Este jugador tiene estrella roja, pero no la quiere mostrar. Por ahora siguen presionando. No hay otro jugador o se posicionaría por atrás. Déjenme ver. No, no están, no están. Sí, aquí estaba, gente. Aquí estaba el lobito. Pero el lobito se ha ido ya. Ahorita está el otro chinito. Va a empezar a hacer kills. Eso es bien importante. Al parecer esto, me imagino que Tig va a ganar. Tig parece ser que tiene las de ganar esta vez. En esta pequeña batalla que se está formando. Por acá dice, bro, dice, no tiene nada que ver con lo que narras, dice. Porque quería preguntarte sobre la rama dura. ¿Es para qué se usa? ¿Qué rama dura? Rama dura. Rama dura. Ah, es la rama. Ah, son estos palitos. Estos palitos. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 ya. Verán, estos palitos les sirven a ustedes para intercambiarlas por skin o marchas pay to win. Estos palitos usualmente salen eventos 2 veces por mes, donde los puedes conseguir cada palito por $5. Y una vez consigues el palito por $5, necesitas 10. Es una inversión de $50 para tener 10 palitos. Y te podría sacar una skin pay to win o una marcha pay to win con $50. En vez de tal vez sacarte una skin de un evento nuevo que te estaría saliendo hasta entre $300-400 que son caros. Vale, para que tengan en cuenta. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Tony. Siempre veo tus videos, dice. Y doy mi like. Muy buena, crack, gentita. No olvide, dejen su poderoso like. Estamos 22 likes. ¿Qué pasó, gentita? Estamos 73 personas. Dejen unos 50 likes, gentita. Vamos ahí, vamos ahí. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar un reporte. Me gustaría ver a Robot. Si tal vez subió estadísticas a comparación de las anteriores transmisiones que hicimos. Nice. Listo. Ok. Por ahí está Capal. Ok, ok. Listo. No hay reportes de Robot. Es que como se desconectó hace tiempo. Tampoco han compartido reportes. 2 AM. Por acá están diciendo que es muy tarde en sus países. Bueno, hasta ahorita van tranquilos mientras. Ver aquí. Ah, pero este es otro enfrentamiento. Uno de guardianas. A ver, veamos por acá. A ver si podemos mostrarles un reporte. Listo. Uf, se me desconectó la cámara, what? Miren, gente. Voy a ver esto de la cámara porque a veces se desconecta, gente. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Nagato, saluditos, bienvenidos, gentita. Por acá dice, hasta ahora me doy cuenta que cuestan $5. Pensé que eran más caros. Depende de los paquetes que compres por tener el palito. Ya sabes que debes hacer una compra mínima diaria. Y dura el evento unos 6 días dura. ¿Y por qué no se me prende la...?
Esperemos que se me prenda la cámara. Al parecer no hay reportes por ahora. Ahora sí ya se prendió. Listo. A ver si se desbloquea. Que si no. Listo. Ahí sí. Ahí sí ya estamos bien. Perfecto. Listo. No hay nada más. Ahora están bien. No hay reportes, gente. No hay reportes. Me hubiera gustado demostrarles. A ver si aquí Tic puede mostrar una de BMS. Miren, aquí anda el jugador, miren. Aquí anda Lucifer, gente. Presionando también. A ver, vemos por acá. No hay reportes. Por ahora no han compartido reportes. Esperemos, quién sabe más adelante. Uf, aquí está Robot, gente. Ya compartí un reporte. Dice Tony, muy buenas tardes. Dice, justo terminé de ver el stream de 7 horas. Puf, ¿en serio, búho? ¿Te diste las 7 horas en serio? ¡Wow! Serve, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, hasta ahora por acá dice... Eso, Tony, dice, porque creo que Robot ya está a la par de Gatito. ¿Quién sabe? Estoy buscando. Ahorita ya, miren. Miren, aquí dice Soul. Por ti, Tony dice, miren. Qué crack, Soul. Es que crack es Soul. Soul le escribió ya a... Le escribió a Robot que nos presentara un reporte, gente. Para ver qué tal está. Y no estaba conectado, Robot. Ojo, gente. Miren, esto lo que hizo Soul. Se fue al Discord y le escribió a Robot para que ponga un reporte. Por acá dice, él pone por ti, Tony. Gracias, gracias. Qué cracks. Esta alianza es bien humilde, gente. Dice, en mi barrio LAN logramos tener 4 maravillas de nivel 9. Estamos a full. Muy buena, Nicolás. Han tenido mucha ventaja. Y eso es muy positivo. Ahorita vamos a ver. A ver, ahorita sí. Vamos a chequear. Listo. ¿Vale? Vamos a ver ahorita qué estadísticas tiene Robot. ¿Listo? Vamos a ver. Este no es un jugador tan potente de la alianza BCM. Ahorita Gatito ya saben, el día de ayer vimos las estadísticas que tiene. Él casi está llegando a 1.5. Veamos cuánto subió Robot. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, gentita? A ver, llegamos a 50 likes, gente, y les muestro las estadísticas que tiene Robot, ¿vale? Vamos, gentita, ustedes pueden. Dejen su poderoso like. 50 likes y les muestro las estadísticas que tiene ahorita Robot. A ver, vamos, gentita. Pero esto me imagino que no es su mejor formación. No es la mejor formación que tiene. Vamos a ver. A la final puede que veamos una estadística ahí decente. Por acá también está otro jugador. Monoti. Este jugador también es fuerte. Este es transportador, gente. Por acá dice, ya dejé mi poderoso like. Sí, gentita, dejen su poderoso like. Vamos ahí, gentita. Por acá dice Tony, a nosotros nos están partiendo las nalgas, dice, en la zona de choque. Hasta nos quitaron la maravilla y múltiples estructuras. Ya veo, Unga. Es lo malo. Por eso es que no hay que tratar de atacar a lo loco. Siempre tratar de administrar bien todo. Porque eso es lo más importante. A ver, vamos a ver. 47 likes. Ya estamos a 47, gente. 3 likes más y llegamos a la meta. Vamos, gentita. Bueno, aquí Soul también. Poderoso ahí el buen Soul. ¿Cómo estás, Carlos S? Bienvenido. Buena noche para ti. 49 likes. Un like más, gente. Un like más. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Vamos a ver aquí. Vamos a chequear un reporte ahí. Ya estamos, 52. Perfecto, gente. Ahora sí vamos a mostrar. Ya saben, Robot es el jugador que ahorita va liderando el top de kills. Ya ha hecho 25G de kills, ya tiene, miren. Desde que entró tenía menos de 20 y ahorita ya tiene 25G de kills. Una barbaridad. La cantidad de kills que te haces en estos Barren Lands es una barbaridad. Subes a montones. Muy bien, jugador de 3T10, gente. Jugador que en su cuenta sí tiene mucho dinero invertido ahí. Y vamos a ver, ahora sí. En esta formación, vamos a ver que no es la formación top de Robot. ¿Listo? Pero ya saben que él, su formación pro tiene las 3 hormigas ya en 3 estrellas. La formación que usa él es mixta igualmente. Usa en primera línea Proata y otro tipo de hormigas. Y aún así, gente, teniendo ya 3 hormigas a 8 estrellas,
Tiene aparte otra hormiga en una estrella roja, otra en estrella roja y la devoradora de hojas en 3 estrellas. Para que tengan en cuenta pues la variedad de conchas exóticas que tiene la cuenta. Listo, cómo va avanzando. Ahorita esta no es la mejor formación que tiene ahorita robots. Vamos a ver menos estadísticas tal vez en este reporte. Versus este otro que es transportador. Tiene estrella roja igual que mí. Vale. Por acá dice, no es su pro, dice, aún. Así nos rompe a varios de nosotros. Claro que sí, con estas hormigas fácil nos rompe a nosotros. Dice, por mi horario no pude estar en tus en vivos, dice, pero siempre veo los videos de 7 horas. Me lo aventé de 2 días, dice, me encanta tu contenido. Gracias a ti, Búho. Qué bueno que les guste el contenido, eso me sigue animando a crear contenido, gentita. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que se animen a ver las 7 horas, qué cracks. Ahora sí, vamos a ver las estadísticas. Listo, vamos a ver menos estadísticas. Con esta formación lleva en guardianas, le cuesta llegar a 2000, pero es unidad. Esta es la unidad 1, la más fuerte, podríamos decir la unidad 1. Después de la unidad pro, o sea, la más fuerte después de la unidad. Porque robot tiene 2.2, si no me equivoco, de daño. En este caso, como no es unidad pro, no se va a ver reflejado la cantidad máxima de daño. Aquí que lleva, avispón. Listo, avispón. Perfecto, ya saben que él lleva la formación. Tiene otro avispón, si no me equivoco. Tiene 2 avispones, robot, gente. Claro que sí. Claro que sí, gentito. Tiene otro avispón. Tiene 2. Claro, ahorita la pro de robot no está, no nos ha mostrado. Pero ya saben que se va a ver menos estadísticas. ¿Por qué razón? Porque cuando estás en invasora, ya sabes, te da una bonificación adicional, tanto de ataque y de defensa. Y adicional eso, si tu hormiga está en 3 estrellas rojas, aumenta más el daño de tu formación. Por ejemplo, Proata, cuando la llevas en tu formación y mejoras hasta la 7ª estrella, le da una bonificación a las guardianas en ataque. Igualmente, si fuera la Casia, le da, si no me equivoco, la Casia da vida a tu formación. Y la Berserker igual da daño a todo el equipo. Entonces las estrellas influyen mucho también en estadísticas. Por acá dice, tiene muchos avispones, dice. Tiene 3 avispones. Sí, se me hacía raro porque yo le veía, él tiene avispón nivel 79. Y veo aquí otro avispón nivel 66, gente. Imagínate, ¿quién quisiera ya tener un avispón en nivel 66? Él tiene de principal 79 y este en 66. Y debe tener otros avispones en otros niveles. Ahorita el avispón, gente, es el mejor universal que pueden probar. Como robot es universal, básicamente usa formación mixta. Le viene de lujo tener insectos universal. Y no dudo que próximamente saquen un nuevo universal, se lo saque y lo maxea. Es una barbaridad. O sea, nivel 66. Como les digo, subir a nivel 79 un insecto es mucho dinero. Para que tengan en cuenta, es demasiado dinero. Entonces, esa es la barbaridad. De ahí como van avanzando, pues las formaciones, como les digo, esta no es las verdaderas estadísticas de robot. Su formación pro es otra, pero aún así, miren, su unidad 1, esta sin duda es la unidad 1 que tiene. Su unidad 1 es muy fuerte. Si yo me pego contra su unidad 1, me estanco fácil. Dice, ¿te imaginas que saque el nivel 80? Imagínate, nivel 80 ya hasta a ellos les cuesta. Les cuesta todavía sacar nivel 80 y eso es demasiado. Por ejemplo, acá hay este otro jugador que es transportador, miren. Tiene nivel 47 látigo, 3 estrellas rojas. Esta hormiga transparente iba a decir. La hormiga fantasma, gente en transportadoras, es la mejor. ¿Listo? Es una de las mejores en PvP. Tiene chinches 3 estrellas. No puedo creer por qué hay jugadores que tienen tanta suerte para sacar cristal dorado. Ya. Qué barbaridad, gente. Una locura. Esta formación muy fuerte, gente. Muy fuerte. Muy fuerte, sinceramente. Y ya tiene el despertar de la fantasma ya en azul, ya. Muy potente. 1.4 en daño tiene. Y en vida 508. Llegando a 500 ya. Oh, es un jugador fuerte este. En transportadoras. Aquí está Soul, gente. Ya conocen a Soul. Por acá está en la transmisión Soul. Dice, yo con mala suerte, bro. Dice, ya somos 2. Dice, creo que el robot usa la promoción rápida de insecto. Dice, para clonar el avispón. Fue muy astuto. Promoción rápida. Dynamite, no se pueden clonar los insectos pay to win. Para que tengan en cuenta, si ustedes
Podríamos decir, si quieren duplicar el insecto o transformar en un avispón, no se puede. No se puede con ningún insecto pay to win, solo con los free to play del juego. Santagar, ¿cómo estás? Dice, en la isla influye en algo si perdemos el túnel de acceso a la zona central, aunque ya tenemos torres dentro de esa zona. No influye, listo. No es que no van a poder tepearse al otro lado. Mientras no pierdan las torres del otro lado, pueden ir tepeándose tranquilamente. Lo importante es que no les tumben las torres, porque una vez les tumban las torres y ya les hayan quitado el túnel, ya no pueden pasar. Tienen que sí o sí otra vez tomar el túnel y seguir construyendo. Dice Tony, recién vamos por nuestra segunda isla, y dice, y una amiga ya consiguió 3 crystal. Qué locura, gente. Una locura la cantidad de suerte que tienen algunos jugadores. Por acá dice, antes se podía, dice, pero se cambió cuando parcharon el bug. Dice, pero no sé si fue antes o después de la salida de la spawn. Verás, Unga. Te voy a decir que estás equivocado. Antes no se podía, por nada del mundo se podía clonar insectos. ¿Listo? ¿Por qué razón? Yo le hice una prueba, parece ser que no han visto. Bueno, ustedes son jugadores recién nuevos que descubren mi canal. Yo hice cuando salió por primera vez la actualización de la promoción rápida. ¿Listo? Ya hicimos pruebas. Y en ese video yo hablé de que no se puede clonar insectos pay to win. ¿Listo? O sea, no se pueden transformar en sí los insectos pay to win. Eso ha sido desde el inicio, no es que ha sido desde que... O ustedes creen que desde un inicio el juego ya tenía la promoción rápida. No tenía la promoción rápida. Es como que el juego fue avanzando poco a poco. Entonces, desde un inicio, gente, no se podía clonar insectos pay to win. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. Por acá dice, veo el reporte, me pone del Cloudcat ese mañana. Dice, nosotros vamos a pelear tanto con Cloudcat, no tiene hongos. Dice, peleó con T10 y mira qué tan fuerte. Puf, sí. Ya veo. Sí, es fuerte. Es fuerte. Igualmente, miren, jugador. Bueno, ahorita Soul le gana a este jugador de acá. Le gana muchísimo en vida y daño y defensa y todo. Para que tengan en cuenta. Para que tengan en cuenta. A ver, vemos por acá. Acá hay otro, miren. Aquí está, miren, el gatito. Esta es la formación más fuerte que tiene ahorita el gatito. Para que tengan en cuenta. Uf, es una barbaridad la formación que lleva. Una locura, gente. Por acá dice, ¿cuántos likes? Y haces un video actualizando de cómo mejorar tipo en resumen. ¿A qué te refieres con tipo? O sea, ¿cómo mejorar cada tipo de hormigas? ¿Cómo estás, Justin? Bienvenido. Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita. Maya, muchas gracias. Bienvenido, crack. Dice, en esta última isla ya quedé 3 devoradoras de hojas. Dice, con los huevos de la temporada. Muy buena. Dice, yo T11 y él T10. Veamos las estadísticas. Soul también tiene el... Listo. Pero esta no es tu formación más fuerte, al parecer. Claro que sí. Y ya tienes Berserker y la Acacia. Ya la Acacia para subir ya Estrella Roja. Muy buena. A ver lo que lleva aquí. Para que vean el jugador. Este jugador es bien fuerte. Ah, ni siquiera usó sus mejores hormigas, gente. ¿Vale? Ni siquiera usó sus mejores hormigas. Aún así, ya usando T10, gente. Ya lo último que le quedaba. Usando T10, Soul le costó mucho, miren. No le hizo ni muchas, ni cosquillitas le hizo casi. Son demasiadas las estadísticas que tienen, gente. ¿Cómo estás, Sunmon? Dice, hola, Tony. Buenas noches, dice, recomiéndame una formación para guardiana escudera. Puedes usar guardiana escudera primera, segunda diente y tercera mirme. O la primera guardiana escudera, segunda devoradora de hojas y tercera mirme. O podrías intercalar así también. Devoradora de hojas. Dios, ya me estoy trabando. Devoradora de hojas en primera línea también funciona bien. La usan muchos también. Son hormigas muy potentes. Ahora miren las estadísticas en T10 para que chequen. Como no es su mejor formación, en daño llega hasta 2.3k. Esta no es su mejor formación. En vida supera los 800, gente. 800 en guardianas, arqueras 814. Una barbaridad de vida que tiene esto. Una locura, gente. O sea, es la barbaridad de que lleva esto. Por acá dice Tony, hazme un anuncio que clic del 401 está jugadores
Reclutando. Verás, Darly, yo no voy a hacer que estén reclutando, les voy a decir un anuncio. Más bien, en el grupo de Discord puedes reclutar jugadores, crack. ¿Vale? Dice Tony, hoy tomaremos el árbol y ya se retiraron 2 alianzas. Y aún así leí en el chat que las que están irán todas contra mí. Ya veo. Tienes que aguantar nada más. Ya aprovecha que puedes hacer muchas kills. Traten de aprovechar. Si son jugadores fuertes, aprovechen para hacer muchas kills. En este caso, jugadores potentes en este barren. Para que tengan en cuenta. Este nos sorprendió. Muchos jugadores no sabíamos que este jugador que es del servidor 82 iba a estar muy fuerte. Entonces, imagínate, con T10 te tumba bastante. Si hizo algo de daño Soul, yo me estrello contra esta gente con mis T10. Ahorita con las hormigas de la temporada ni cosquillas le hago. Yo llego recién a 1.1 de daño. Y casi a unos 500 de vida, pero me va a costar, o igualmente me cuesta porque no tengo una formación tan fuerte como estos jugadores. Igualmente Soul esta no es la mejor formación que tiene, entonces es una formación que al igual sí le funciona bien también. Miren, para que tengan en cuenta, una formación decente. Eso es muy bueno. Por acá están más o menos ya... Siguen peleando, miren gente. Me parece que ahorita Tig va a ganar, como les dije, esta pequeña ronda en la pelea. Para que tengan en cuenta, miren. Ahorita van a ganar sin duda ellos. Ya están a 1 minuto para construir la torre. Y CTLS ya se desgastó. Para que puedan chequear. Se desgastó mucho. Este jugador va a tratar en lo posible de tratar de reiniciar lo que más pueda en las agrupaciones. Ahorita miren, va sacando uno por uno. Pero aún así sobra bastante tiempo en construcción. Va avanzando mucho. Noque, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí digo Noque. No sé 8. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, crack? Por acá dice, paso, ya no voy. Dice, ya no voy al Barrenland. Dice, 100% free to play. Gasté todos mis recursos aceleradores y diamantes. Y eso que ni luchamos por las maravillas, sino por un edificio de nivel 4. Renuncio, dice. Ya ves. Me imagino que eres guardianas, crack. Dice, lo que me preocupa es que empecé a atacar nuestros hormigueros. Y no logramos tener suficiente energía para defender y atacar. Ya veo. Ya ves. Malas decisiones, no tomen malas decisiones. No tomen malas decisiones. Lo mejor que pueden hacer, gente, es agrupaciones. Así tratan de acelerar todo el proceso. Por ejemplo, miren, ahorita solo agrupando y todo eso. Ahorita como Tic está más activo y es mucho más fuerte. Ahorita por número, porque en CTLS no están todos. No están todos los fuertes, en pocas palabras. Solo está un fuerte aquí, otro fuerte por acá atrás y ya no hay otro. Antes estaba el lobito. Pero parece que ya se retiró. Ya no tienen más cositas ya. Miren, fácil construyeron esto. Y ahorita lo que van a hacer es posicionarse aquí algunos jugadores. Van a empezar a destruir las torres en esta posición. Y en estas posiciones. Van a hacerles retroceder. Les toca sí o sí hacerles retroceder para que no sigan avanzando. Esto es lo que hay que tener en cuenta, gente. Seguir presionando. Aquí en la parte superior siguen dándome lo mejor de cada uno. La alianza de Colo ahorita no tiene pelea. ¿Vale? No tiene pelea. No sé si Seúl me confirma. Tal vez después del reinicio tuvieron pelea contra BMS. Aquí veamos. Miren. Ahorita, ¿dónde se fueron? No les veo a los jugadores. Se fueron a otro lado. Acá están, acá están, acá están. Vale, están algunos acá. Me imagino que van a tomar una estructura. Listo, se fueron por acá. A ver, déjenme ver esto. Listo. Miren lo que van a hacer. El plan que tiene ahorita la alianza de Cole es ir a ayudar a los de 1LC. Contra... esto va a estar bueno. Ahora vamos a ver un versus, gente. Esto va a estar chévere. Vamos a ver versus. Realmente, miren, esta alianza de aquí es relevo de todas. Verán, los que escojan la zona de medio van a ser relevos de los que tal vez tengan desventaja. De los que tengan desventaja. Ya ven que van a ir avanzando poquito a poquito. El tema es que van a presionar a full. ¿Listo? Van a presionar a full. Van a entrar por el túnel de acá. O este túnel. Porque siendo aliados, gente, no te puedes quitar las torres. ¿Qué digo? Los túneles.
Esto es como un bug que hay. No sé, tal vez más adelante sería bueno que cambie de ANS esto. Porque imagínate, aquí lo que le toca hacer a la alianza de Cole es ir al túnel de aquí arriba. ¿Vale? Por ejemplo, si la alianza de Yoito tomara este túnel, la alianza de Robot sí puede robarles el túnel. Pero siendo aliado y si tú tomas el túnel y digamos la alianza de Robot quiere tomar este túnel, no puede. Porque no te puedes quitar entre aliados. Entonces es complicadito ahí. Sí o sí a Robot le va a tocar desde acá. Desde acá. Sí o sí les va a tocar desde acá. Van a construir. Ya han avanzado bastante, miren. Bastante en tiempo de construcción. Va a ser relevo. Aquí va a ser relevo. Van a llegar acá y van a empezar a luchar contra la alianza de Yoito. Vamos a ver Cole versus la alianza de Yoito, gente. Ahí vamos a ver qué tan buena va a estar la pelea. Ahí va a hacerse buenas kills el buen Yoito. Por acá dice: ¿cómo estás, Astra? Bienvenida. ¿Te dormiste ayer, Tony? Sí. Verás, yo según dije, voy a comer y voy a descansar un ratito. Me acosté un rato en la cama y cuando ya me desperté ya era el otro día. Dije, no, me perdí para hacer el directo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Estoy muy bien, Astra. ¿Tú cómo estás? Por acá dice, ¿cómo estás, Dani? Dice, saludos desde el Walmart. ¿Estás trabajando en Walmart o fuiste a comprar nada más? Un saludito para ti, crack. Dice, ¿cuál es la alianza Pay to Win más fuerte del grupo 4? Dice, la fuerza asiática. Sí, tienes mucha razón. Una locura. Dice, muy bien, Tony. Dice, sí, es lo que deduje. Sí, lo que van a hacer es relevo. Verán, admirable lo que está haciendo la alianza de Robot. Realmente. Ellos se concentraron, verán. Ahorita lo que hicieron y es lo que van a dar prioridad es que Robot quiso asegurar esta zona de aquí. Esta zona esté asegurada y que una vez asegurada la zona y vean que el enemigo ya no puede avanzar mucho, ahora sí empezar a planear para ayudar a 1LC. Aquí, como ya vamos a ver, Robot, tanto Capal como Robot, ya saben que tienen, podríamos ir en el tema de recursos, diamantes, aceleradores, todo ese tema de recuperarse con las hormigas. Casi son cosas ilimitadas lo que tienen ellos, porque son muchas cositas que con el dinero tienen ahí reservadas. Y las pueden gastar aquí fácilmente y pueden desgastarse lo que quieran ellos. Y aún así, mientras vayan desgastándose, podríamos decir que mientras vayan en el proceso de las kills, van a hacer muchísimo desgaste, tanto aquí arriba como abajo. Si aquí, gente, Robot, aquí verán, gente, si aquí Robot empieza a dominar y le gana a la alianza de Yoito, créanme que ya dominan todo, ¿vale? Imagínate que si Robot empieza a luchar con Yoito y Robot le gana a la alianza de Yoito, que tal vez pueda ser posible o no. Si le logra ganar, podría robarle esta maravilla. Y acá 1LC podría concentrarse en robarle la superior mientras Robot sigue luchando contra la alianza de Yoito. Eso es muy bueno. De ahí sí finiquitaría realmente quién es el ganador del campamento, ¿vale? Por ahora están presionándose a full. Esto ya es tema de quién es más fuerte y quién puede apoyar a uno a otro. Aquí igualmente imagino que la alianza 1S no se va a quedar tranquila. Igualmente va a presionar por este lado y Robot por este lado. Entonces van a hacer un doble desgaste. Y como vemos, la alianza de BMS y ZLS están desgastados. Aunque ellos quisieran apoyar a sus aliados del norte, podríamos decir, Yoito está fresquito. Así que la ventaja es que Yoito está fresquito. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Esto va a ser emocionante. Una vez llegue esa batalla va a estar chévere. Ahí vamos a ver las estadísticas, gente. Dice, me saqué otra Crystallis y creo que la voy a subir a 6 estrellas de... Uff, Justin, muy buena. Dice, a nosotros nos tocó de lado una alianza de 100 miembros, casi todos granjas. Esto está perdido, dice. Ya veo, Rubén. Dice... Ah, vale, están por ahí conversando, dice. Buenos directos, hermanos. Sí, Kevin, muchas gracias por estar aquí. Realmente gracias por sus apoyos. Sí, están muy buenos los directos, gente. Por acá dice, pero también tienen que tener en cuenta que... si Cole se desgasta mucho, BMS y ZLS pueden aprovechar para 2 versus 1 a Tig. Verás, Tig creo que sí les aguanta también 2 versus 1. Verán, aquí van a ver cómo se desenvuelven las alianzas. ¿Listo? Cómo se desenvuelven las alianzas. Aquí tengan en cuenta que ya BMS como ZLS están desgastados.
¿Listo? Están desgastados. En una prueba casi de desesperación, CTLS tuvo que darse 2 versus 1 solito. Entonces gastó demasiado en ese día de lucha, que ustedes ya saben, en esas 7 horas de directo que hicimos. Ustedes vieron lo épico que fue y cómo CTLS aguantó todo. Ellos hasta ahorita todo lo que ya han gastado, gente, ya no lo pueden recuperar. Diamantes perdidos, recursos digamos perdidos momentáneamente, porque te los van a devolver una vez termine el Barrenland. Entonces la mayoría de jugadores que ya gastaron muchos recursos se quedan en jaque y lo único que pueden hacer es farmear recursos para luego prepararse para una posible guerra, y una vez se te acaben esos recursos te quedas en jaque otra vez. Entonces eso limita mucho. Ya en los jugadores pay to win, como tienen millones de recursos guardados, G de kills, ¿qué digo? G de kills, G de recursos guardados, pues ellos pueden aprovechar eso. A ellos, como les digo, no es muy fácil derrotarles hormigas, porque son jugadores muy fuertes. Entonces, en ese caso, digamos, si Tick quiere enfrentarse solito contra BMS, o la alianza de, en este caso de CTLS contra BMS, pues sí creo que se podría dar un verso. Ya las dos están desgastadas. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Aquí podríamos decir que si tal vez Tick perdiera la lucha contra dos alianzas, por lo menos Robot podría estar dominando esto, ¿vale? Ahorita lo importante es dominar esta zona para que la alianza de Yoito no trate de dominar muchas estructuras y no trate de añadir más estadísticas al campamento rojo en este caso. ¿Listo? Todo es estrategia. Lo importante es esto. Miren, esta decisión que van a tomar va a ser un cambio brutal en este Barrenland. ¿Listo? Va a ser un cambio brutal. Si Robot logra dominar, como les digo, y le gana a Yoito, eso va a ser un punto a favor, ya que uno LC, por temas de problemas diplomáticos y problemas internos, lastimosamente no han dado lo mejor de sí y no han apoyado como hubieran querido apoyar en este Barrenland. Entonces Robot no es un jugador que podríamos decir que se queda conforme y ya, digamos, ya si uno LC no nos apoya ya los dejamos ahí, sino que ahorita va a ser relevo, va a apoyarles en este caso. Más adelante posiblemente, si sigue así las cositas, puede que la alianza de Yoito, BMS y CTLS se coordinen en un ataque coordinado. Ya si le toca a Tig aguantar solito contra dos alianzas y Robot y 1LC presionar a Yoito. Como les digo, si Yoito pierde aquí, gente, ya estaríamos viendo un posible ganador de este Barrenland por las estrategias y desgaste que hay. Entonces, está ahí muy bueno. Dice, ¿cómo estás, Aldo? Bienvenido. 1LC ya decidió actuar. Ha estado actuando algunos jugadores, pero no como hubiéramos querido ver en este Barrenland. Por aquí debe estar Lucifer. Lucifer, miren, está en, 16, en el puesto 16. Ya no ha peleado más. Miren, ya no ha peleado más. Ahorita Yoito también no ha peleado mucho. Más bien, más adelante, posiblemente mañana o pasado mañana estaríamos viendo la alianza de Robot peleando contra la de Yoito. Y eso va a estar chévere. Ahorita Yoito está muy fresquito. En ese caso, si Yoito está fresquito, igualmente es un jugador de 3-10, va a estar potente. Y sobre todo se va a enfrentar contra 1LC y la alianza de Robot. Va a ser 2 versus 1 ahí. Entonces vamos a ver qué tanto se desenvuelve Yoito. A ver si logra presionar o si no pierden la zona. Si pierden, como les digo, es punto a favor y ya pueden mantenerse un poco más tranquilos. Aquí abajo todavía siguen luchando. A ver, no, aquí no era el punto de colisión. Era aquí. Aquí me imagino que ya siguen destruyendo más torres de la alianza CTLS. Muy bien, sí, ya empezaron a destruir un poco más. Siguen avanzando poco a poco. Ahorita la alianza de Tick va dominando esta zona. Ahorita no hay los jugadores fuertes de CTLS. No están los fuertes. Por ende significa que van a perder algunas torres si es que no se conectan o no hacen algo antes de que sigan expandiendo el territorio los de Tick. Tick va dominando esta parte, miren, va dominando. CTLS, como les digo, por la lucha de 7 horas que tuvo, está desgastadísimo. Tema de recursos, aceleradores, algunos ya no han de tener diamantes o algunos están guardando diamantes para prepararse en un futuro. Verán, estas como son peleas iniciales. Y aún así hayan tenido peleas iniciales, se desgastaron mucho. La verdadera pelea va a ser por el árbol. Y ahí es cuando de a de veras todos van a planear buenas estrategias para ver cómo pueden presionar. ¿Listo? Cómo pueden presionar y seguir avanzando. El tema de este Barrenland, gente, se va poniendo más emocionante aún. Es incierto el destino de quién vaya a ganar este Barrenland. Casi están parejos por ahí. Ahorita Robot va por la parte norte para presionar a Yoito a ver qué tal. Y vamos a ver. Ahí sí, versus, gente. Capal, Robot versus Yoito. Entonces,
Ya saben que Capal y Robot son dos jugadores de 2T10. ¿Qué digo de 2T10? Son dos jugadores que tienen ya las 3T10. Y en la alianza de Yoito solo uno tiene. Pero aún así los jugadores de Yoito igualmente son fuertes. Vamos a ver qué tal se dan un versus para que tengan en cuenta. Por acá dice F por los free to play. Dice, en paz descansen hermanos míos. Aquí gente, los free to play sí les va a costar mucho. El tema de los recursos. Imagínate ahorita, por lo que ya van gastados, ya están llegando a un G de recursos desgastados ya a full. O sea, la cantidad de recursos gastados, gente, es mucha. Ya no estamos viendo a los fuertes aquí, porque tal vez Claro, ahorita tal vez no sea su mejor horario. Más tarde puede que lleguen los fuertes, gente. Sí creo. Claro que sí, porque usualmente nosotros sabemos hacer transmisiones tarde, ustedes saben. Sabemos hacer transmisiones a partir, en mi caso, de las 10 de la noche. En este caso son las 9:11. Entonces, tal vez dentro de una hora más puede que lleguen los más fuertes. Hasta que ya se vayan a despertar y así sigan presionando. Por acá dicen, las guerras se van mínimo 50.000 de diamantes. ¿Qué digo? 50.000. 500.000 de diamantes. En mi caso fueron casi 1.000.000. En 934.000 diamantes para ser exactos. Puf, es que gente, es lo que les digo. Estos jugadores no sé cuántos diamantes puedan tener, ¿vale? No sé cuántos diamantes puedan tener los jugadores tops. Por los paquetes que compran sobran los diamantes en esas cuentas desde que hayan empezado a evolucionar. Obviamente es así. Por acá dice, no vayan al servidor 401, dice. El servidor muerto y tóxico kick. Ya veo, por ahí dice que no vayan al servidor 401. A ver, vamos por acá. Todavía siguen comprando paquetes. Miren, algunos están comprando hongos ya. Están preparándose para una lucha que se puede venir dentro de poco. BMS puede que se active en la mañana. Verán, BMS hasta donde yo he estado viendo, BMS se activa en la mañana. O sea, en mi país sería tipo 8 o 9 de la mañana aproximadamente por ahí. Se sabe activar y empiezan ya a presionar. Ahorita Robot lo que va a hacer, ya saben, va a empezar a construir en la parte superior. El objetivo es llegar aquí para seguir presionando en dos lados. Yoito ya va a tener que ver. Va a tener que ver cómo se va a defender de esto. Sin duda va a empezar a construir torres por acá. Pero no lo veo construyendo aquí. ¿Dónde estará construyendo torres? ¿Será que está construyendo por acá? A ver. No, no está construyendo más. Al parecer no están activos. ¿Vale? Al futuro van a tener que ver. Si estos se tardaron, esto no tenían construido en poco tiempo todavía. Estos sí se tardaron un día completito en construir hasta acá, miren. Hasta aquí. Se van a tardar otro día más. Por eso les digo, el día de mañana pasado veremos una lucha ardua aquí. Toman el túnel y siguen avanzando. Esto va a estar bueno. Va a estar muy bueno, gente. Bienvenidos, ¿cómo están, gentita bella? Dice, ¿te quedarás unas 7 horas más? Para alistar la taza de café, dice, acompañarte toda esta transmisión. Puf, Nicolás, qué crack. Vamos a ver, gente, vamos a ver cómo se desenvuelva. Si es que ya no hay acción, más bien duermo temprano para transmitir el día de mañana tempranito. Así como decir una transmisión mañanera. Así empezamos la transmisión. Yo me acuerdo que la primera transmisión que empezamos con este Barrenland fue en la mañana, o sea, tempranísimo. Y todos estuvieron a esa hora. Le dimos a full también. Y va a estar muy bueno también. Va a estar muy bueno, gentita. Para que tengan en cuenta, este Barrenland es uno de los más épicos que he visto hasta ahora. Se siguen presionando, eso es muy importante. El tema de kills, para los que van llegando, gentita bella, muchas gracias por estar aquí. Vamos, no olviden dejar su poderoso like. Llegamos a los 90 likes, gente. Ustedes pueden. Ya estamos cerca, 72 likes. Ustedes pueden. Llegamos a los 90 likes. Para los que van llegando, para que tengan en cuenta, la muerte de kills, el top. Miren, a lo que he ido del Barrenland, Robot ya va con 6G de kills. Son una barbaridad de kills que van haciendo. ¿Cómo estás, Jonah? Bienvenido. Dice, buenas noches. Dice, estaba empezando a jugar este juego de hormigas. Me estaba preguntando, ¿hasta qué nivel de tropas existe de T1 hasta T10? Hasta ahorita, hasta las T10 puedes conseguir. ¿Listo? Una vez vas al Barrenland, aparecen otras hormigas que son hormigas de las temporadas. Ahí se las denomina como las T10 de la temporada y las T11 de las temporadas. ¿Listo? Pero son aquí en el Barrenland. Pero cuando llegue el momento... cuando llegue el momento de que vayas al Barrenland o a los Island, ya las podrás adquirir. Pero por ahora, ahí van ahí. Dice Yoito, al ver a Robot, dice. Robot, miren una barbaridad de qué es lo que lleva.
Ayer estaba en 4G estaba. Y ahorita subió a 6, gente. En unas horas, podríamos decir en un día, 2G de kills al instante. Aquí estamos viendo al gatito este, el payasito, miren, 5G. Y aquí vemos a Capal con 4.4. Ya saben que Capal es full guardianes y aún así siguen avanzando poquito a poquito. Para que tengan cuenta, es un Barrenland no muy común, que más o menos... Me imagino que va a haber Barrenlands parecidos a este, pero gracias a que, podríamos decir, todo se dio, se agruparon justo los jugadores que hasta ahora conocemos que son fuertes. Y muchos latinos que han estado servidores en el 82 o en el 501, en el 292, conocen a estos jugadores. Y lo épico es que cada uno pues va por su jugador favorito, digamos, ¿no? Yo podría decirles, gente, que yo no tengo favoritismos, ¿listo? Me gusta apoyar un equipo y así, pero no tengo favoritismo. Más bien el que gane, básicamente el equipo que gane y el campamento que sea más coordinado, que gane quien tenga que ganar nada más. No hay más, gentita. Robot está demostrando que presiona, le gusta el juego, igual Capal. Estos jugadores, gente, sin duda no duermen mucho, ¿listo? Si tú quieres quedar en un top alto siendo muy fuerte, casi no duermes. Para que te den cuenta. Hace rato yo le vi escribir a Robot que en su país ya era la 1 y algo más de la mañana. Y todavía seguía activo. Y yo le dije que tal vez quisiera ver un reporte de Robot. Y Soul le escribió a Robot para que me mande un reporte. Y aún así, siendo tarde, le mandó el reporte, gente. Por acá dice, yo soy Team Joito, abajo de Cole, dice. Vale, crack. Joito ahorita, ya saben, Joito es el insignia del servidor 393. Aquí van a ver orgullos de cada servidor. Orgullos, jugadores que en sus inicios, cuando ustedes están empezando, fueron sus inspiraciones. Y en este caso estamos viendo cómo va desenvolviéndose esta batalla. Joito, verán, tiene muy buena popularidad, ¿vale? Conocen muchos jugadores a Joito. Obviamente es legendario este jugador, tiene mucha popularidad, igual que Robot. Estos dos jugadores, muchos los conocen. Pocos conocían a este gatito, listo, pocos conocían. Gracias a este Barrenland se dieron cuenta de que empezaron a llegar más jugadores. Y que es cierto el dicho que dicen, ¿no? Que siempre va a haber alguien más fuerte que ti. Y es cierto, ¿vale? Este jugador es, en estadísticas, es superior a Robot y a cualquier jugador de este Barren. Listo, hasta ahorita. Porque es un jugador que está ya a llegar por a los 2.5k de daño en sus arqueras. Igual casi en las guardianas. Porque igualmente lleva formación mixta. Es un jugador fuerte, para que tengan en cuenta. Entonces, como siguen avanzando, ahorita van progresando, avanzando dependiendo de las estrategias que vayan a llevar. Ahorita TIG versus ETLS. Parece que TIG va a ganar esta vez en esta pequeña pelea. Siguen presionando, miren, siguen presionando. Parece ser que tal vez llegó un jugador fuerte. Vamos a ver. No hay otro jugador fuerte, pero están presionando. Me parece que este también es un jugador fuerte. Miren, sí, ya llegó otro jugador fuerte. Ah, no, este ya estaba aquí. Ya estaba aquí, veamos si llegó otro jugador fuerte. No. Este también es muy fuerte, igualmente. 4G de kills, vamos a ver por acá. Acá está uno de 18. Miren. Pero este es de TIG. Este es de TIG. Estos jugadores de la alianza de TIG no muestran las estrellas, miren. No quieren presumir mucho las estrellas. Pero aún así siguen presionando, miren. Siguen presionando, siguen haciendo agrupaciones. Aquí van a gastar lo que más puedan en recursos y aceleradores. Ahorita ya están destruyendo la alianza. ¿Qué digo la alianza? Ya están destruyendo la torre. Siguen presionando, estaban destruyendo la torre de CTLS. Ya están 91%, sigue recuperándose tranquilamente. Dice Tony, en el 647 hay un jugador australiano muy fuerte, dice, se llama Ausie. Y si llegó a entrar a su alianza te aviso. Dale, crack. Dale, no te preocupes, ahí me avisas, crack. Por acá apoyan a Joito. Por acá dice, sí, es Gatito God, dice, el más fuerte que los dos juntos. Podríamos decir que les da un versus. Arnaldo, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo estás, Tony? ¿Cómo andas? Ando muy bien, ¿tú cómo estás, crack? Dice, ¿quién será el jugador free to play más fuerte de Dance? Ahí sí no sé, gente. Podríamos decir, el más fuerte es quien haya empezado en el servidor 2. Por el tema de antigüedad. Por acá dice, Joito es una deidad, dice por acá. El tema de quién es más antiguo, ¿vale? Si tú estuviste en el servidor 2 y eres latino, ese tipo de jugadores van mucho más avanzados por el tema de tiempo, ¿vale?
¿Cómo estás, Satoshi? Bienvenido, crack. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Y siguen presionando. Ahorita, Robot, en pocos días vamos a ver un enfrentamiento, gente. Tal vez calculo mañana o pasado mañana. Robot ya estaría llegando acá. Para que tengan en cuenta, miren. Va por acá. Van a empezar a construir más torres. Esto es lo más importante, las estrategias que van llevando. Aquí van a plantar una más. Tienen que plantar una más para seguir presionando. Van a ir así, así. Por acá y por acá. Listo. Hasta aquí creo que les alcanza las torres en construir. Por ahora. Tienen que llegar acá. Ya saben que entre aliados no se pueden robar los túneles. Entonces, F ahí, gente. Por acá dice, Yoito se cambió a guardianas. ¿Es en serio? Yoito tiene 2000 de ataque en la cueva, dice. No quiero imaginar lo que tendrá en la isla, dice. Verán, gente, ya van a darse cuenta. Bueno, ahorita los de John John y los que van llegando... el gatito, como les digo, el gatito es el que tiene más estadísticas de todos los jugadores más fuertes hasta ahorita, ¿vale? Ya vimos las estadísticas que tenía Yoito. Yoito tiene 2.2 de daño, hasta donde yo he visto puede llegar hasta ese daño, parecido a las estadísticas que tiene ahorita Robot. Parecidas, o hasta puede tener más. Hasta ahorita ese gatito es potente, gente. Por acá dicen, el server 2 solo tienen a Medusa, dice, estos luchando contra ellos. Ya veo. Pero si Yoito se cambió a guardiana es muy buena. Va a tener una muy potente formación, gentita. Una muy potente. Dice, en el servidor 2 está la alianza Shi, dice. Es coreana, creo, y es muy fuerte. Su alianza tiene 23G de poder. Ya veo, crack. Y también podríamos tal vez ver jugadores potentes. Ya saben, a la final, jugadores del continente asiático, continente oriental, pues, puff. Son los que más gastan en este juego. En este tipo de juegos, no solo en este juego, en este tipo de juegos. Dice, por ahora Robot puede ganarle, dice. Es que tiene a Capal. Capal y Robot son un dúo dinámico que tiene ahorita Cole. Les da mucha ventaja a sus dos jugadores tops. Para que puedan presionar a full. Para que puedan ver. Bueno, aquí igualmente siguen construyendo tranquilamente. Miren, para los que van llegando... Estas son las estadísticas del jugador del gatito. Para que tengan en cuenta. ¿Vale? El gato. Esto es lo que lleva en estadísticas. Para que chequen. Pero estas no son sus mejores hormigas. Si no me equivoco. Sí, miren. No lleva sus mejores hormigas. Esta sí es una de las mejores hormigas que lleva. Pero él usa Berserker. Usa, si no me equivoco. Usa la No la Berserker no usa. La Acacia sabe usar. Pero en este caso no la ha puesto aquí. También miren, él no ha tenido suerte en que le salga la hormiga de la muerte. Miren. Hasta él tiene mala suerte en la hormiga de la muerte. Nos vemos, Tony. Cuídate, Justin. Gracias por pasarte, crack. Por acá dice, ¿conoces jugador latino pay to win? Yo conocí uno, Daniel. Cuando tenía mi alianza llegó un jugador que era de Perú. Un jugador fuerte pay to win. Ese jugador era potente, potente, gente. Hablamos de potencia, sí, potente. Tenía un Godzilla, se sacaba... llegó a nuestra alianza cuando iba a salir el evento de Godzilla. Por acá dice Tony, no abra las estadísticas de payaso, dice. Porque hace 3 días que por poco te nos mueres bebiendo agua, dice. Sí, tienes mucha razón. Te atoraste cuando viste la velocidad de combate. Sí, sí. Miren, este jugador no tiene, miren, para que tengan en cuenta. Hormiga de la muerte, miren. No son los únicos, gente. Hasta los más pay to win les cuesta sacar hormigas. Es la maldición de gatito, dice. El gatito, una acacia, hormiga transparente y la berserker. Sí, esa es la que lleva él. Sí, sí, esa es la pro que lleva. En este caso, miren. Lástima. Tiene ya el despertar dorado en muerte. Pero, como no ha tenido suerte, no le sale la muerte. Con muerte ya iría probando más o menos mejores estrategias para ver si le funciona o no. Pero F, miren. Hasta ahorita lo que lleva jugando nada el payasito. Y eso que estamos hablando de un jugador que es del servidor 82. Y algunos dicen que este jugador estaba en servidor 2. Y desde ahí no le ha salido hormiga de la muerte. Por acá dice, Papu, ¿cómo estás? Dice, me encanta este canal. Muchas gracias, crack. Espero que se las pasen muy bien. Bienvenidos, cracks. 110 personas, gentita. Bienvenidos. Por favor, gentita, lleguemos a los 100 likes. Ustedes pueden. Dejen su hermoso like, que llegamos fácil a los 100 likes. Ustedes pueden, papus.
Dice, bueno, al menos me siento afortunado de tener estrella roja en la hormiga de la muerte, dice. Y no un pay to win. Y bueno, en este caso este no tiene. Dice, y creo que la puede subir y no quiere la muerte o es muy constante y eso la mata. No lo sé, crack. Tiene despertar dorado, no lo sé. No lo sé, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero mira, aquí la usó. La usó, aunque no sé. Dice, ya no me siento tan mal, dice, que a mí no me haya salido aún la muerte. Es que es así, gente. Hay jugadores que hasta ahorita no les salen las hormigas que quieren. Y jugadores que ya llevan bastante tiempo jugando. Yo conozco jugadores igualmente así. Que llevan bastante tiempo jugando y no les salen las hormigas que quieren. Porque es así el juego. A veces te sale de lo que eres lo contrario. Por ejemplo, estos jugadores como son 3T10. Si te sale guardianas, transportadoras, arqueras, puedes combinarlas. No hay problema. Porque dice, yo llevo 1 año y medio y no me sale ni siquiera una hormiga. Imaginen, a Ángel no le sale ni siquiera una. Una, gente. O sea, por eso es que deben tener... Sean agradecidos cuando les sale algo, gente. Miren aquí Capal, miren. De nada, dice Capal, miren. Buena ahí, aprendiendo el español. Por acá dice, lo dices por mí, ¿verdad, Tony? No, que va, Maya. Que va, que va. Por otros más. O sea, tú eres parte de las víctimas de las hadas, gente. Hay jugadores que fuimos víctimas. Esperamos casi 1 año para que nos abran las hormigas que queríamos. Yo también casi 1 año me tardé en sacarme las chinchas en transportador. Me tardé 1 año. Y de ahí hasta ahorita, 1 año y medio ya jugando, ya la tengo en estrella roja. Me hace falta 2 conchas más para seguirla subiendo a 8 estrellas. Pero hasta que me salgan 2 conchitas más sería... Puf, ya mucho pedir, gente. Por acá dice Tony, yo soy team transportadora. Si me salió 3 veces la Berserk. Imagínate. Miren, a Aldo le sale lo contrario. Es que es así de troll el juego. Y 1 año y medio ni una copia de Mirme como Morfismo. Dice, eso es como la... Ah, ya veo, la Mirme. A mí solo una vez me salió la Mirme. Y hasta ahorita no me ha salido más. Una vez solo me salió la Mirme. Y no me ha salido hasta ahorita. Por eso les digo, hay jugadores que no les salen las hormigas que quieren. Por más que quieran... el tema es aplicar la ley de atracción, gente. Ya saben, algunos conocerán cómo funciona la ley de atracción. Todo lo que tú quieras y lo que desees llega a tu vida tarde o temprano. Pero va a llegar en el momento justo, cuando lo necesites. ¿Listo? Por eso es que no hay que desesperarse. Yo por eso en un momento así X, un momento indeterminado, me salió una copia de Crystal. Y hasta ahorita ando deseando esa hormiga, pero no me sale. Hay que ver más adelante. Quién sabe me pueda salir otra copia y otras más para cambiarle de estrellas. Porque quiero cambiar mi diente gigante por esa hormiga y ya tener una formación muy fuerte. Dice, yo soy arquero y a mí me salió la Golden Crystal 4 veces. Imagínense, Elizabeth, una bendición ahí. Pero imagínate, ya tienes la Crystal, que es la mejor de transportadoras de la isla. Y podrías usarla ya fácilmente en el pangolín. Más adelante, cuando quieras subirte 10 transportadoras, la tendrás que usar. Es una barbaridad de eso. Por acá dice, yo soy guardiana y me salió Berserker 7 veces. Imagínense. Eso ya es... es mala suerte ya. Dice, me dedico a arqueras y actualmente podría hacerme una formación fuerte de transportadoras. Me ha salido Cristal Dorada, Chinches Enterradora, todas con estrellas. Puff, crack. Suerte. Mucha suerte ahí, mira. Yo igualmente, miren, Hormiga de la Muerte la tengo para subir la estrella roja. La Acacia me salió para subir la estrella. Berserker no me ha salido. Eso sí, para qué me decirles, no me ha salido. Solo esas hormigas tengo por ahora. Dice, yo tengo 5 copias de Crystal, dice. Te las vendo, Tony. Qué mal, gente. El juego todavía no, podríamos decir, no tiene un sistema así parecido. Por ahora van bien en esta isla. ¿Qué digo en esta isla? En este Barren, en esta tierra estéril, en la cual las mejores alianzas coordinadas sobreviven. Siguen presionándose. Miren, ahorita ya dejaron de presionar la torre de Tig. En este caso dejaron algunas hormigas ahí, pero siguen presionando la otra torre. Siguen dándose un verso, siguen peleando. Aquí no se van a rendir hasta que otra vez gasten hasta las últimas de las hormigas. La masacre sigue y continúa. Y se confirmó eso, Tony, dice. Me salieron 3 formaciones de la isla, con sus corazas para subirlas a una estrella, dice. Antes que la coraza de Cristal o enterradora. Soy transporta. Ah, sí, Naret, sí te conozco. Tu formación, tú eres un crack en transportadoras. Sinceramente, gente, Naret es un jugador muy fuerte en transportadoras. Muy fuerte, sinceramente. Y tiene una formación potente. Potente. Y suerte que te haya salido la Crystal, realmente. Con esa Crystal y enterradora, gente, se bufean demasiado. Se bufean demasiado.
Uciel dice, yo soy Guardianes y tengo 7 copias de Ringmaster y 2 las quemé. Imagínense en eso. Él tuvo que quemar 2 copias. Una barbaridad. Otras quemando y otras las necesitan, ¿no? Qué rabia algunos teniendo de sobra hormigas que otros necesitan, ¿no? Dice, a mí me salió una Berserker en 4 islas, imagínense. Pero de Golden hasta que ya la subí de estrellas, imagínense. Es que es así el juego. A mí me cuesta salir la Golden, gente. En mis granjas, que son 9, ya tengo esa hormiga con su sexta habilidad. Y algunas hasta copias para la principal y nada. Puf, ya veo, en tu principal nada. Qué mal. Esta semana subí la sexta, mi hermosa Crystal. Y 5 a la Chinche. Y así con mis 2 cuentas Team Transport. Muy buena, Enrique. O sea, eres transportadoras. Buena ahí. Buena ahí. Y verás que con eso, esa formación se hace potente. Si es que tienes enterrador aún mucho más. En primera línea bufea mucho a Crystal. Dice, soy arquero si tengo enterradora, cristal dorado, chinches. En todas ellas tengo para ponerle 5 estrellas. Qué injusto es el juego, dice. Quisiera cambiar, pero llevo ya Evo de T10. Ya veo, crack. Ya cuando llevas Evo de T10 a 77% ya no se puede cambiar. Ni modo, ya te toca ya esperar a que te salga. El efecto de atracción, gente. Ley de la atracción, para que tengan en cuenta. Casi cambio de clase, dice, cuando me salieron las Berserkers. Pero me dijeron que debo seguir para no perder tiempo, que invertí en evoluciones. Exacto. En el camino de las TD es importante que ya una vez avanzado, ya no hay cómo retroceder, gente. Es que van a perder mucho tiempo en empezar a mejorar otra estadística. Por acá dice, el juego debería implementar un sistema de intercambio de corazas. Yo diría eso, creo que sería un poco negativo para el juego. Un poco negativo. Todavía 26. Acá como van. Yo diría que sería un poco negativo. Porque imagínate, si alguien tuviera granjas, imagínate cómo se intercambiarían las hormigas que tú quieras. Por acá dice, ese Nared lleva un G de kills en la isla, Tony, dice. Claro que sí, es el Nared del 503 que conozco. Claro que sí, es el legendario Nared de transportadoras, gente. Es un jugador fuerte, gente. Para el servidor en el que va y las estadísticas que lleva. Yo vi las estadísticas que tiene. Y obviamente para ya llevar un G y va dominando la isla además de eso. Es una barbaridad. Por acá dice, puedes conseguir fragmentos de chinchas asesinas en la tienda del hongo fluorescente. Justo en la tienda del primer pase, pero necesitas subir 700 pisos para tener una coraza. Exacto, Nicolás. Pero para llegar ahí, imagínate cuánto necesitas. Llegar a 700. Yo no llego todavía ahí. Me falta todavía. Eso es bastante tiempo. Por acá dice, hola Tony, ¿cómo van las kills? Vengo llegando. ¿Cómo estás, William? Bienvenido. Para que a los que van llegando no se olviden dejar su poderoso like. Faltan 5 likes y llegamos a los 100, gentita. Estamos 110 personas, ustedes pueden. 110 o hasta, si ustedes quieren, llegamos hasta 110 likes, como ustedes quieran, gentita. Pero lleguemos a los 100. En el tema de las kills, a comparación del día de ayer, gente, empiezan a pelear un poquito más. BMS contra la Alianza de Cole empezaron a hacer bastantes kills. Y este es el top de kills para aquellos que van llegando. Dominando el top de muerte, sin duda, el jugador insignia de la Alianza Cole, Robot, líder de la Alianza Cole igualmente. Ejemplo a seguir para muchos jugadores que empezamos este juego. Y sobre todo, el gatito también va en segunda posición, Capal en tercera. Este jugador, bueno, difícil de pronunciar el nombre, pero le apodamos el Tigrecito. 3. Y el Lobito, que muchos lo conocen también del servidor 292, que es un jugador insignia de ese servidor. Aquí tenemos igualmente el líder de la Alianza TIG. Pero aún así este R4 de la Alianza TIG es muy fuerte y van dominando el top de kills para que tengan en cuenta. 104 likes, muy buena, gente. Ya 104 likes, muy buena, gentita. Dice, solo me faltan 2 copias de enterradora. Tengo chinches 3 y cristal 3 estrella. Muy buena, Jordani. Buena ahí. Ya tienes una formación potente. Poquito a poquito que te salga lo que tú quieras, crack. Dice, algo que sería positivo y que no lo veo tan roto. Es un sistema parecido a la bendición, dice. Pero que te asegure la hormiga de la temporada que tú quieras. Una que asegurada para la Leida no está mal ni roto. Yo diría un Unga que no estás ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir que lo que tú dices, si lo plantearías a los desarrolladores, ellos obviamente se niegan. Pero para nosotros, créeme que es un comentario muy, muy, muy positivo. Y deberían implementarlo así, porque imagínate que la bendición siga siendo aleatorio y que te sean las hormigas que no quieras. Se hace complicado. Imagínate, hasta pagando dinero te salen de forma aleatoria las hormigas que quieres. Ni siquiera con dinero puedes asegurarte una. A menos de que llegues en el tema de la incubación a los 800
incubaciones, creo que es verdad, a los 800 puntos de suerte. Déjame ver esto. Sí, es llegando aquí. Llegando a estos 800 sí te aseguras por lo mínimo una que tú quieras del Barren. Pero imagínate que te sacas una que no es buena y te gastaste tanto dinero en eso. Frank dice, ¿llegaste a los 100 likes? Sí, muy buena, crack. Sí, la gentita apoya full las transmisiones. Dice, disculpa, me salió Gigante de Sangre. ¿Es buena hormiga o es mala? Gigante de Sangre es muy buena en transportador de lechuga. Es muy buena. Por acá dice Tony, la única hormiga buena que me salió sin querer fue la hormiga de la muerte. Pero sigo con la arqueada diente gigante desde el primer mes del juego. Saludos desde el 595. Ya veo, crack. Muy buena. Son formaciones que a largo plazo te ayudan. Después las vas cambiando. Por acá dice, hola, una pregunta. Tengo 420 de vida. ¿Está bien? Está muy bien, Ian. Está muy bien. Muy potente. Muy potente esa vida. ¿Eres arqueras o transportadoras? Porque en arqueras tener esa vida es brutal. Es brutal, gentita. Ahorita no están haciendo agrupaciones. Pensaba que están haciendo agrupaciones. Pero ahorita van presionando a full tanto la parte superior. Ya no veremos mucha acción por el momento. Veamos aquí si es que se pueden pelear. No, aquí solo están a una torre para conectar. Pero por ahora no quieren conectar ni tener una colisión. Hasta que dentro de poco llegue un jugador. ¿Qué digo un jugador? Hasta que dentro de poco llegue la alianza de Cole y siga presionando. ¿Qué es lo importante? Llegar aquí, gente, es lo más importante. Llegar aquí, seguir presionando para seguir avanzando. Vamos a ver. Aquí está bien. Todavía los túneles de nivel 9 se abren dentro de 6 días. Todavía hay tiempo. Todavía el futuro de este Barren Lines es muy incierto para que tengan en cuenta. Eres arqueras, muy buena vida eso. Por acá dice, me aburrí de esperar a la Berserker, dice, y Devoradora. Así que subiré la punta de lanza carmesí. Igual es buena, constante y gratis. Exacto, Rubén, sí. Verán, si ustedes van a pensarse en que tal vez lanza carmesí no es buena o es mala, es una de las mejores universales que hay ahora y es gratis, gente. Esa hormiga da defensa a todo el equipo y es muy buena en el caso de que tú no hayas mejorado estadísticas en defensa. Más bien si te estás concentrando en daño y en vida, esa te refuerza un poquito en... Esa hormiguita te refuerza realmente en el tema de tener más defensa. Y es muy constante en activar habilidades. Tiene efecto de perforación. Hace que el enemigo pierda un 50, creo que eso, 60%. Y es muy buena en el PvP para todo, gente. Por acá dice, la mejor universal es la conductora. No, ni sabe, gente. Ni sabe. Imagínate que le sacaron un despertar a la conductora y que la conductora vuelva y se vuelve una de las mejores también. ¿Cómo está, Checo? Bienvenido. Saludos, Tony. Gracias por tus aportes de información. Todos te queremos. Nos ayudas mucho. Sigue así, no cambies. Gracias a ti, Checo. Realmente gracias por esas palabras. Les agradezco mucho. Yo realmente el que agradece soy yo. Porque sin ustedes, gente, realmente la comunidad no fuera tan grande. Imagínate, hasta ahorita ya llevamos de audiencia, así por lo mínimo. Ya tenemos una media de 100 espectadores en adelante. Porque quieren ver estas épicas batallas en este épico Barrenland. Que es sobre todo... podríamos decir, un aporte realmente a la comunidad. Y esto significa que cada vez, mientras siga siguiendo contenido y sigamos uniendo más a la comunidad, porque la comunidad hispana, o sea, los que hablamos español, están repartidos por todo el juego. Y no todos me conocen. Imagínense si algún día llegamos a reunir a todos en una transmisión. ¿Y cuántas personas hay ahorita en el juego que disfrutan del jueguito, obviamente? No a todos les gusta ver transmisiones, eso sí lo entiendo. Pero imagínate que si una de esos casos tal vez ya saca un tremendo evento en el cual podamos realmente reventarle en YouTube, sería genial, gente. Dice, lo que no entiendo es cómo los devs no se dan cuenta que mejorando la cantidad de vida de los free to play harían mucha más gente, gastaría dinero, dice. Conozco juegos así, ganan mucho más plata que este juego. No sé, yo te podría decir, el tema de decir que el juego gana más que otro, difícil de decir, gente. Difícil. ¿Listo? Puede que hasta no te imagines lo que esté ganando esta empresa que tiene de Ants frente a otras. O puede que otras estén ganando obviamente como otras. Verán, este tipo de juegos no se centra en crear, como decir, comunidades. Más bien se centra en ganar dinero nada más. Pero aún así, disfruten del proceso mientras avanzamos, gente. Dice Tony,
Pobre la predadora, dice. Llevo predadora bala saltarina. Ahora que me salió la copia de diente, cambio la bala. Ya soy top 30 en el duelo. Muy buena, Sumo. La vas a cambiar. Dale, crack. Sí, sí. Va, adelante, adelante. Por acá dice, mejor la espinosa dorada. Uf, gente. Están nombrando a las prohibidas aquí. Esas, la conductora y las espinosas doradas, gente, son las prohibidas del juego. Muchos saben por qué. Muchos saben por qué. Dice, creo que los juegos que ganan más son los gachas Unga. También, también. Cada juego tiene su estrategia para ganar, gente. Tony, si Deans pusiera los paquetes como Call of Dragon serían trillonarios. Tienes razón, son muy baratitos. Ya sabes que si quieres sacarte algo bueno en el juego, mínimo te gastas más de $1000, gente. O sea, es una barbaridad. Que hay jugadores que les gusta mucho el juego y sin dudar se gastan más de $1000 en algo. Dice, estoy tratando de conseguir algunos 50 jugadores más para que te apoyen, pero será luego de que termine la isla, dice, que me mudaré de... Ah, vale, Jordani, realmente les agradezco mucho. Miren, hay jugadores que realmente tratan de apoyar, miren. Ese pequeño gesto de decirte, voy a salir del barren y una vez salga, que digo del barren, de la isla y una vez salga, miré a otro servidor para seguir haciendo publicidad. Eso, créanme, gente, que si ustedes recomiendan en sus servidores mis videos, mucha más gente se sigue suscribiendo y así hacemos crecer la comunidad. Y así, aún más, podemos hacer, quién sabe, se sigan uniendo más miembros del canal y llegamos a la meta de poder hacer un sorteo de un paquete, no sería paquete de insectos ya, sería un sorteo de un insecto pay to win, ¿vale? Entonces, imagínense si ya llegamos a la meta del objetivo de tener los miembros del canal. Y obviamente llegando a ese objetivo ya podremos hacer un sorteo de un insecto pay to win. O el primer insecto pay to win del canal, obviamente. Por ahora solo estamos haciendo paquetes de insectos para que tengan en cuenta. Ahorita estamos a 21 de mayo. Posiblemente, gente, el 22, 23 y 24 se venga el próximo sorteo para los miembros del canal, ¿vale? Para que tengan en cuenta, son 3 paquetes de insectos. Si quieres unirte, trata de hacerte miembro del canal y estás participando por un paquete de insectos. La membresía no es cara, pero si tienes suerte te la puedes ganar, crack. Por acá dice, los gachas son God, dice, recaudando dinero, exacto. Dice, ¿qué opinas de la marabunta? Tengo en mi cuarta marcha una gigante de sangre, marabunta y chinches. Marabunta no es tan buena, crack. O sea, si quieres usarla, podrías usarla, pero más bien ponla en primera línea. Para que te enfrentes a jugadores mixtos. Ese tipo de hormigas que son marabunta o la Tetramorum hermosa funciona muy bien cuando se enfrenten ante guardianas. Dice, yo soy del servidor 1043, dice, nuevo en el game. Muy buena, Frank. Gracias por estar aquí. Y espero que vayas entendiendo muy bien el juego y tus prioridades para que sigas creciendo a full. Por acá dice, güey, dice, imagina que las skins $500 ahora cuesten 10. Dice, miles comprarían ese skin y generarían más plata, dice. Hasta yo compraría varias skins si fueran así. Aunque no creas, no es nada malo. Verás, el juego va... Bueno, verás. Ahorita ya sabes que si quieres sacarte un skin, puedes comprarlas con los palitos. Y te salen $50 en vez de 500. Para que tengas en cuenta. Conforme pase el tiempo, gente, esto ténganlo claro. Conforme pase el tiempo, todo lo que añade de Ants lo van bajando de precio conforme pase el tiempo. ¿Quién sabe? Imagínense que el emperador o la débil de valer ahorita $150 en ciertos eventos, puede estar valiendo unos $75. Y ustedes se sacarían un insecto en $75. Esto estaríamos hablando tal vez dentro de 2 años más de juego. Donde tal vez esos insectos que ya son de anteriores, o sea de las primeras generaciones, los pongan a 75, a la mitad de lo que ya son. Obviamente te los estarían dando en, qué sé yo, ya no en 6 estrellas, sino en 5 o en 4 estrellas. Pero aún así valdría la pena gastárselos, ¿no? Yo diría así. Todavía Tony es humilde, dice. Por ahora, luego se le olvida de todos, dice. Qué va, gentita. Dice, estoy buscando Alianza Latina. Estoy en el Barren Land, dice. Pero cuando salga buscaré Alianza. Mientras sale el Maya del Barren Land, soy el grupo 4 activo. Ya veo, Anis. Dice, ¿para cuándo una cuenta pay to win? ¿A qué te refieres con cuenta pay to win? Por acá dice, Tony, ¿y si me hago miembro ahora puedo participar por el paquete? Sí, gente. Todos los que se hagan miembros hasta, tal vez hasta el día de mañana. ¿Listo? Hasta el día de mañana.
o hasta pasado mañana, depende cuándo me llegue el primer pago. Entonces, si ya me llega el pago, ¿qué digo el primer pago? Si ya me llega el pago y si tú no te hiciste miembro antes de que haga el directo o durante el directo, también les doy unos 5 minutos para que se hagan miembros del canal. Es que el objetivo, yo quiero, gente, que lleguemos al objetivo de por lo menos de tener unos 150 miembros del canal, gente. Con 150 o 170 miembros del canal ya podríamos hacer un sorteo de un paquete de insectos. Para que tengan en cuenta. Entonces, ahí vamos a tope. Dice, pero esos insectos pay to win ya serían malos, dice, a comparación de los nuevos, igual que la Potamidae. Pero Anis, tú dime, por $75 no te sacarías una Devil Flor, que es mucho mejor que una Mantis. Tú dime, o sea, o te gastas tal vez unos $300 en un insecto nuevo, que te estaría costando casi 3 veces más. Por acá dice, ¿para cuándo es el sorteo? Verán, los que son miembros del canal ya participan del sorteo. Son 3 paquetes de insectos que se va a hacer. Por eso les digo, si mañana me llega el pago, mañana hago el sorteo. Y si no, tal vez pasado mañana. Depende de cuándo me vayan a hacer el pago. Ahorita ya está hecho la factura que me mandó YouTube. Ya está hecho la factura. Entonces, háganse miembros del canal y participan por el sorteo. Por el sorteito. Ahorita siguen presionándose. Miren, ya sacaron a los jugadores de la torre de Tic. Siguen avanzando. El top de kills para los que van llegando. Miren, Robot va dominando las muertes. Son jugadores muy fuertes, para que tengan en cuenta. Robot ya con 6G de kills, gente. Es una barbaridad para que los que van llegando, gente. Sorpréndanse, la maravilla. La maravilla, gentito. Para que tengan en cuenta. Una poderosa. Por acá dice, regálense unas membresías, dije por ahí. Por ahí un jugador, no me acuerdo cómo se llama. Mandó un saludito por acá, pero él la otra vez regaló 5 membresías. Por ahí regalaron algunas membresías. Así que bienvenidos, gentita. Bienvenidos. Traten de hacerse. No es cara la membresía. Si es que tienen suerte, imagínate. Si tuvieras suerte, invertiste. En mi caso vale $2,50. O sea, $2 casi. $2.50. Casi hasta $3 te podría valer una membresía. Y así apoyas para la meta que queremos llegar a las 150. Y además de ello participas por el sorteo. Y si ganas, imagínate, puedes ganarte. Ahorita son 3 ya. Tony, lee mi pregunta. ¿Qué pasó? ¿No te leí? Dios, me pasé, perdóname, crack. Dice Tony, hay un paquete de 600 pesos mexicanos. Ofrece varios recursos que por separado son costosos. ¿Crees que vale la pena? ¿Cuál paquete es, crack? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué paquete es? ¿Qué paquete será? Por acá dice, básicamente los insectos valen hasta donde el juego quiere que valga. Imagínate, en su tiempo la gente que se sacó la Potamidae era caro. Y no todos lo sacaban. Y ahora ya casi ni la ponen para los eventos. Tienes razón. Pero imagínate, es como decir algo exclusivo. Imagínate que más adelante ya no logren sacar más la Potamidae. Y tú fuiste un jugador que tuvo una Potamidae, ¿no? Por ya tener Potamidae te dan una medallita. Y esa medallita te hace insignia. Plan de desarrollo de la temporada, ese es. Plan de desarrollo de la temporada. Ah, este de aquí. Ah, ya vi. Ah, ya. Hablas de este. Es bueno este de aquí. Es bueno, pero si quieres comprártelo adelante, no te digo que no te lo compres. De que da buenas recompensas, da buenas recompensas. Además de eso te dan que te asegura una hormiga de la isla, pero de forma aleatoria. ¿Listo? A la final de forma aleatoria vas a conseguir todas esas hormigas de aquí. Sí es bueno este de aquí. Dice, estás débil, dice, pero siguen mejorando. Por acá dice, Tony, cuenta Pay to Win en venta. ¿Cómo estás, Daniel Lago? ¿Estás vendiendo tu cuenta? No me digas, Lago. ¿Vas a vender tu cuenta? ¿Cómo estás, Wilmer? Fabricio, bienvenido, crack. Me sorprende que Agomito va a vender la cuenta. Dice, ¿por qué no? Ah, vas a venderla. Uf, verán, gente, la cuenta que tiene Ago es muy potente.
Es muy potente. Podríamos decir que es una cuenta parecida a la de Soul, más o menos, el tipo de daño. Estamos diciendo, sí, parecida a Soul, porque yo cuando estaba con él es jugador mixto también, tiene un buen avispón, un buen nivel, así. Tiene una cuenta muy poderosa. Él hace tiempo fue T10 ya. Juan Pascual, bienvenido, crack, gracias por suscribirte. Está en mi mismo grupo, gente. Está en mi mismo grupo. Por acá dice, ofrezco 1000, dice por acá. No sé a cuánto la querrá vender, gente. Gracias por hacerte miembro, Wilmar Crack. Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo, crack. Pilas para los que se van haciendo, participan por el sorteo. Verás, Wilmar, en la descripción del directo hay un link que te lleva al grupo de Discord del canal. Escríbeme por ahí para yo añadirte al grupo de WhatsApp que tenemos de los miembros del canal. ¿Vale? Para que tengas en cuenta. Por acá dice, hola, dice, saludos desde la Alianza K9Z. Un saludito para la Alianza K9Z que le vamos a ganar en este campamento rival, dice. Me salió la predadora para estrellas. Ya veo, Ian. Muy buena ahí. Y suerte en eso. Dice, me salió predadora para estrellas. O la mato. Es buena. Es buena. Es buena. Algunos dicen predadora funciona con el combo. O sea, predadora, Akashi y Berserker. Dice, Tony, disculpa la pregunta. De bueno con los ornamentos. Ya, de los ornamentos tienes razón. Pero tendría que cambiarme a mi cuenta para averiguar de los ornamentos. Me he olvidado hacer la prueba, crack. Por acá dice, ofrezco 1001. Por acá dice 1012, 1013. Están subastando la cuenta. Por ahí pueden hablar. Va a depender de que veas la cuenta que tiene Ago. Ahorita debe estar mucho más avanzada. Estamos hablando de que Ago ya no lo he visto. Cuando estaba en el servidor 273 era. Cuando estábamos en ese servidor, él, obviamente, la cuenta que tenía era la más fuerte del servidor, gente. Él tiene 3 estrellas moradas y ya está entrando a la cuarta. No sé si ya tenga las 4 estrellas doradas. Porque él siempre dominaba el top de Marmota. Él hace arriba de casi 600 así de daño. 600, 700 más o menos, gente. Por acá dice, la predadora sirve muy bien con el combo. Exacto, Jack. Muchos me han dicho que necesitas la predadora que esté con el combo. O sea, combo de Acacia con Berserker. Y dentro de eso, pues más o menos es potente eso. Es potente eso. Por acá dice, hey, dice, pero ya saben la respectiva comisión en suscripciones, dice por acá. Por acá dice uno más mentiroso que el otro, dice. Verán, gentita, para aquellos que quieran, obviamente, comprar tal vez, no sé, no estoy seguro si Daniel quiera vender su cuenta. Algo se llama. Obviamente él también le ayudé a vender otra cuenta a otro suscriptor. También la vendimos. Se demoró mucho el proceso porque la cuenta de PayPal que tenía Ago no se había utilizado en mucho tiempo y casi un mes demoró en hacerse el pago. Entonces, si quieren hacer por PayPal, toca confirmar eso. ¿Listo? Entonces, hasta que se haga confirmación del pago, como les digo, si quieren que yo sea intermediario, yo les puedo ayudar en ese proceso para que igual no se hagan estafas, porque al final es así. Yo ya he hecho una venta con Ago. Ago tenía una cuenta secundaria que igualmente era muy fuerte. Y se me olvidó preguntar, dice, ¿cuándo será el siguiente directo en La Morada? Mañana sí voy a hacer, mañana estoy libre. Mañana lo voy a hacer tempranito, tipo 3, 2 de la tarde en mi país, más o menos, para disfrutar. Dice, quiero vender Tony, claro, vale, Ago quiere vender la cuenta, listo. Es una cuenta fuerte, gente, es una cuenta muy fuerte para decirles. Podríamos decir que está a nivel de este jugador casi. Solo que no tiene tantos insectos pay to win, pero en estadísticas está alto. Y ahorita estoy en el grupo 1. Ahorita Daniel está en el grupo 1 igual. ¿No te enteraste que fusionaron los grupos?
Verás, Dago, fusionaron los grupos. Dice, perfecto, gracias Tony, gracias a ti Astrea por estar aquí. Dice, no sé cómo pueden pelear tanto. Dice, yo con 3 horas de lucha me quedé sin hongo ni T9. Es que ni yo también lo entiendo. Es que verás, el hongo ya queda aparte porque ellos ya están luchando con T10. Pero son jugadores muy fuertes. Son jugadores que tienen demasiados recursos, demasiados diamantes. Imagínate, este jugador de aquí, para que tú tengas 10G de kills, es un jugador que realmente ha comprado muchas cosas. Para tener una estrella en una skin así, estrella roja, imagínate así. ¿Cuántas skins has comprado? ¿Cuánto dinero tienes invertido realmente? Ah, tiene 4 insectos la cuenta de Ago, miren, para que tengan en cuenta. Son 4 insectos. No, le digo que no está casi a nivel de Zulu, obviamente, porque él tiene los 3 insectos de... En este caso es el Potamidae, el Emperador y la Débil. Te dan completa, o sea, puedes evolucionar completamente esta medalla. Y acá tienes que tener el látigo, el avispón y el nuevo insecto que sacaron de guardianas para tener esto. Por acá dice Tony, casi llego a 3G de kills. Puf, es que Daniel, me acuerdo que en su momento, puf, es una barbaridad lo que tiene en su cuenta. Es formación mixta, es una formación muy potente. Por acá dice, hermano, ver las estadísticas del tigre, por favor. Del tigre. Es que no tengo reporte, crack. Quisiera mostrarle el reporte del tigrecito, o sea, de todos. Pero las hice en las transmisiones pasadas, gente. Déjame ver si por acá, tal vez en el campamento compartieron la alianza de TIC. No han compartido. Torre. Es lo malo, es que no se puede ver así. Podemos ver de los más fuertes, sí. El tigrecito, gente, es muy fuerte también, para que tengan en cuenta. Es muy fuerte igual. Vamos por acá. No hay más. No hay más, gentita. Lástima, quisiera mostrarles más reportes. Por ahora no han compartido. El del tigrecito la otra vez lo vimos. Es un jugador fuerte igual. Pero más o menos para que vean, el top de kills así va. Para que se den zona de qué tan fuerte es. Igualmente es un jugador que presiona fuerte. ¿Cómo estás, Juan Pascual? Bienvenido, saludos desde Argentina, servidor 1037. Recomiéndame un video de las características de hormigas especiales, por favor. Te podría recomendar un video que se llama de alcance efectivo, busca crack. Busca en mi canal, bueno, en mi canal puedes buscarlo o lo buscas en YouTube. Alcance efectivo de ANS lo colocas. Y te va a salir un video donde primero te va a enseñar a cómo posicionar de mejor manera a las hormigas. Y a partir de ahí ya el juego, podríamos decir, ¿qué digo el juego? Ya YouTube te recomienda otros videos que van relacionados con eso. Dice, gracias para tu cubriendo este bar el Anthony. Si necesitas algo, por favor, envíame un mensaje al Discord. Dale, Apes, no te preocupes, Soul. Te agradezco más bien a ti. Gracias por el apoyo. Por acá dice, soy de comprar el hongo. Puedes comprar más hongos 4 veces más. Y la última es de 99. Y te recupera un total de 3 barras de hongo completas con todo. Ay, no me digas. Ah, miren, no es limitado la compra de los hongos. Miren, por ahí Nared ya dijo que compró hongos. Para que tengan en cuenta, esto significa que cuando tú quieras comprar hongos, es progresivo. Por acá dice, puedes comprar 4 veces más y una última es de casi $100 la compra del hongo. Por ejemplo, compras esto y el siguiente te puede valer $10, puede ser. Puede que hasta el precio vaya aumentando. Entonces el siguiente ya vale 20, el siguiente ya vale 50 y el siguiente vale 100. Y así va aumentando. Entonces el juego sí o sí te hace que compres el paquete, gente. Te hace que compres el paquete y a la siguiente vez aumente el precio, pero te da más oportunidades de seguir curando. Ojo, gente.
Esto, miren, ya por acá nos reveló un secreto Naret sobre el tema de la compra acá. Tokashi, ¿cómo estás? ¿Llego tarde? ¿Cómo va la guerra? Va bien, crack, va bien. Hasta ahorita Tick va dominando a full. Voy a hablar con Tony, dice, sobre eso. Gracias, Anis. Dale, Anis, verás. Si tú quieres la cuenta, el que quiera la cuenta puede ponerse en contacto con... Voy a ver cuánto quiere de hago en la cuenta, obviamente. Si es que la puede vender así baratita, para que recupere algo. Porque a la final, gente, recuperar algo de una cuenta que tal vez ya no tienes tiempo en jugar ya es algo que puedes recuperar. Obviamente en una cuenta no se puede recuperar todo lo que hayas invertido, por más cara que haya sido, gente. Por lo menos recuperar algo. Imagínate que en una de esas Robot vende su cuenta. Imaginen cuánto dinero invirtió en la cuenta. Y creo que si alguien sí se la podría comprar, pero no al valor exacto en la cual se haya gastado, o sea, todo lo que vale la cuenta. Por acá dice Tony, me sale el mes de subs, entonces tienes que ser el primero, dice. O cuenta 30 días desde que te suscribes. Tienes que ser el primero o cuenta 30 días desde que te suscribes. Desde que es el primer día, crack. Desde que es el primer día. Uf, ya están construyendo algunas torrecitas. Eso va bien. Uf, esta cuenta es fuerte. Miren cómo se defiende. Gratis. Dice, después de eso tienes que esperar a que pase el enfriamiento para volver a comprar. Ya veo. Diariamente puedes comprar. Pero imagínate, no sé si Robot estaría comprándose. ¿Creen que estos pay to win, estos jugadores pay to win estuvieran comprándose hasta el paquete que vale $100? El que se acumula y hasta llegar a 100. Una barbaridad. Verás, Josué, si quieres comprar la cuenta, verás, Ago no está en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Porque él no es miembro del canal. O si quieres, Ago, trata de hacerte miembro del canal y te añado al grupo de WhatsApp para que conozcas a Josué. Dice, lo que hago por jugar con el papush. Quieren comprar cuentas para jugar conmigo. Pero verás, José, te voy a decir que la cuenta que vas a comprar podríamos decir, es 3 veces más fuerte que la mía. O sea, es 3 veces, sin duda, sí. Pero va a depender a ver en cuánto te la deja, cuánto pueden negociar la cuenta. O sea, no es una cuenta así de las bajitas, gente. Es una cuenta fuerte. Como les digo, es parecida a la de Soul. El daño, defensa. Tiene insectos pay to win igual. No todos los insectos, pero sí tiene unos cuantos. ¿A cuánto se venderá una cuenta free to play? Depende si ya tiene T10. Si ya tiene un insecto a 11 estrellas. Si ya tiene buenas estadísticas, podríamos decir un K de daño en adelante y así sucesivamente. Son varios factores, pero bajito a bajito una cuenta se vende en $100 free to play. Una cuenta que ya haya tenido T10 en $100, pero... Por acá dice Tony, ¿qué te parece? Hacemos una rifa con mi cuenta, dice. Así saco más plata y todos pueden intentar con poca plata. Una rifa, dice. Difícil, crack. Es que no tenemos mucha audiencia. O sea, verás, yo podría anunciar y todo. Pero imagínate que solo unas 60 personas participen. Imagínate si solo unas 60 personas participen. Y de esas 60, imagínate, no sale. Si tuviera el canal, imagínate, si el canal tuviera 1 millón de suscriptores, así, se podría hacer fácil una rifa así. Fácil. Como te digo, no tenemos muchos miembros del canal. Por lo mínimo, verás, tenemos... ¿Cuántos miembros del canal tenemos ahorita? Activos, tenemos unos 60 ya. 60 miembros del canal activos. Tenemos 60 miembros del canal activos. Y no creo que todos quieran comprar la cuenta. Es que ese es el tema. Yo te diría que si es que quieres coordinar con Josué, puedes venderla a él. Daniel, ¿en cuánto vendes la cuenta? Sí, ya di un precio así, ya decir, ponte seguro y di cuánto está valiendo. Para decir, para rifar esa cuenta. Para poder más o menos hacer una rifa de una cuenta así, ¿no?
Para ver si logra recaudar. Es que como les digo, no tenemos muchos que gasten. Más la comunidad que me sigue es free to play. Pocos son pay to win. Por acá dice, pero pocos compran hongos solamente. Cada 7 días. Por eso este mes, nivel de estrategias, porque es importante apuntar a matar a los jugadores de alto nivel. Sí, tienes mucha razón, Soul. Tienes mucha razón. O sea, la final es mucha estrategia. Y sobre todo tener muchos jugadores activos. Eso es lo más importante. Jugadores muchos activos. Muchos activos. Por acá dice José, yo le doy unos besos como extra, dice. Sería bueno que Daniel... Voy a ver con Daniel. Voy a ver con Daniel, a ver qué me dice. ¿Cuánto la está vendiendo? Dice, antes de vender tienen que decir si es para usuarios iOS o Android. Ah, sí, también. También tienen que tener en cuenta eso. Porque si son iOS no pueden iniciar sesión en Android. La cuenta que tiene básicamente Hago es de Android, gente. Es de Android, no es para iOS. Entonces si tú utilizas un iOS no puedes jugar esa cuenta. ¿Cómo estás, Dewey? Bienvenido. Hola, dice precio. No sé cuánto. Verás, Daniel, sería bueno de que dijeras cuánto la vas a vender. Para tener en cuenta eso. Y quién sabe, te la compra alguien. Vamos a ver por acá. ¿Listo? No, yo pensé que iba a haber peleita. Se iban a activar. No. Por ahorita van tranquilitos. Me gustó mucho este Barrenland, gente. Admirable las alianzas y coordinaciones. Felicidades a todos los que han participado en este Barren. Ahorita siguen dándose todavía luchas. Miren, todavía siguen. Desde que empezamos las transmisiones, 2 horas casi de transmisión y siguen luchando, gente. Y ellos empezaron a luchar después del reinicio. En total 3 horas de lucha y todavía siguen teniendo recursos para seguir atacando y defendiendo, gente. Miren, CTLS ya lo lleva 51% de la torre en destrucción. Siguen presionando. Ya llegó otro jugador fuerte, miren, otro jugador fuerte. Aquí ya llegó el Lobito, gente. Se volvió a presenciar el Lobito y sigue presionando. Con el Lobito siempre destruyen torres. Dice Tony, no se puede pasar una cuenta de iOS a Android, tampoco. No se puede y viceversa. Si tu cuenta es de iOS y quieres pasar a Android, no se puede. Y si tu cuenta es de Android y quieres pasar a iOS, no se puede. Viceversa, no funciona así. Dice Tony, te doy a mi hermana. Dice, que va, crack, no negocies con eso, hermano. Dice, ¿volvieron a degradar esa cuenta en la alianza? Ya no, crack. No, esta cuenta no es la que degradaron, gente. Degradaron otra cuenta que estaba en la alianza de Joito. Esa cuenta es la que degradaron. Ya está en rango 1. Ya subieron a rango 1 ya. Precio, gente. Parece que no dejó el precio, gente. Daniel ya se fue, gentita. Yo diría que la vendería por más de, qué sé yo, tal vez unos $1000, gente. Unos $1000. Exacto, sí, tienes mucha razón, Soul. Miren, por acá mandó obviamente Soul el reporte donde los jugadores, por más que avancen, no van a comprar obviamente hongos por cualquier cosita nada más. Eso es cierto, eso es muy cierto. Miren, aquí van a ver que ya el gatito ya está abusando T10 por el tema del desgaste. No todos los jugadores pueden mantenerse a full, gentita, a full. Dice, sí es posible pasarla, pero solo se puede hacer una vez, dice, y es directo con GM. Y por lo que dicen, en la transferencia puedes perder información y ellos no se hacen responsable. Ah, ya veo, Josué. Yo hasta donde sabía no se podía hacer, pero si se puede, está bien, pero solo se puede una sola vez y tal vez se puede perder información. Miren, ahí hay como pérdidas también. Dice, ¿por qué le degradaron? Porque estabas usando tú. Ah, es que tú no estabas ayer, Anis, cuando yo hablé del tema de por qué degradaron la otra cuenta que estaba en la alianza de Joito. Verán, cuando a mí me prestó el otro jugador que igualmente se llama Fabián, la cuenta que está en la alianza de Joito, el líder notó de que estábamos haciendo transmisión obviamente en esa cuenta. No sé quién le dijo, pero se dio cuenta. Y lo que pasó es que el líder degradó esa cuenta a rango 0 primero, gente. Y le dijo al jugador que era un traidor. Para que se den cuenta.
Yo obviamente me disculpé, como les dije el día de ayer, yo me disculpé con Fabián, que es el dueño de la otra cuenta, me disculpé. Le dije realmente perdón por tal vez el malentendido, ¿no? Porque la final es así. Y Fabián se pasó todo el día explicándoles a la alianza de Yoito de por qué obviamente estaba haciendo transmisión. Y no es porque sea traidor. En las transmisiones ustedes ven que nosotros no revelamos más que otra, solo reportes y esas cosas. Información de la alianza de Yoito no hemos revelado nada. Y el líder lo tomó como que es un traidor y de una lo mandó a rango cero. Ni siquiera por preguntarle. Después le preguntó por qué estaba haciendo transmisiones en YouTube. Pensaba que Fabián era el que estaba haciendo transmisiones. Pero realmente fui yo quien le pidió la cuenta. Y él les trató de explicar eso. Hasta que entendieron y lo subieron en rango 1. Pero estaba en rango 3. Entonces ahí como que perdió rangos, gente. Por eso me disculpé. Y es como que es un poco extraño que pase eso. En cambio, imaginen, Robot hasta la transmisión llegó y él está más bien feliz de que muestra sus estadísticas en batallas. Es una barbaridad, gente. Por acá dicen, ¿cuánto vendiste la cuenta anterior? La otra cuenta la vendimos como en $500, gente. En $500. Era una cuenta que ya tenía... No, 500. Era en... ¿Qué digo 500? No era 500. Eran en... ¿Cuánto era? Creo que eran $200, algo así. 250 más o menos. $200, 250. La vendimos esa cuenta. Tenía ya T10 y un insecto ya 10 estrellas. ¿Qué más tenía? Tenía un skin y otras cositas. Es que por tener T10 ya insectos altos, gente, vale la pena. Por acá dice, Joan dice, muchas gracias, gente, son lo máximo. Gracias por pasarte por aquí, crack. Y la gente te ayuda. Dice, si Soul me degrada rango 0, lo quemo cuando esté dormido, dice. No, aquí verán. Esta alianza de aquí, gente, es muy amigable, sinceramente. Yo me siento feliz y también respeto mucho a los líderes de esta alianza, gente. Sinceramente, Robot y Capaz son muy buenos líderes. Todos los R4 igualmente, sin dudar todos los R4, sin dejar de lado a los R4 que coordinan muy bien a esta alianza, son muy buenos. Igualmente respetando todas las alianzas de aquí. No es que aquí estamos revelando la información de qué estrategias llevan o algo así. Más bien solo de especular qué es la estrategia de cada una nada más. Y mostrar sus estadísticas y al final es así. Dice, entiendo, dice. Pero hay que tomar en cuenta los tipos de cultura, dice. Y pues como se inculquen sus convicciones. Tienes razón, Anis. Así es. Ahora dice, ¿cómo que Tony traidor? Sí. Sí, el lobito es potente, gente. El lobito se los manda a soñar a varios. Ahorita debe estar ya subiendo en kills el lobito, gente. El lobito de la alianza de CTLS es potente. Miren, ya está entrando a 2.7. Este tigrecito también es fuerte. Podríamos decir que estos dos jugadores están a nivel. Por acá dice, soy del 1002. Ya veo, crack. Dice, aparte pensaron que Fabián apoyaba a Robot, dice. Y que estaba pensando en la estrategia y por eso le bajaron a rango. Exacto, es que fue mal entendido a la final. Por eso lo subieron luego a rango 1. Pero a la final, como les digo, no tiene nada que ver que de una lo pasas a rango 0 sin averiguar qué mismo ha pasado. Es como decirte, si yo te digo algo que sea mentira y tú me crees y de forma injustificada, igualmente siendo mentira, imagínate si nunca hubiéramos hecho transmisión en esa cuenta y por azares de la vida la cuenta se llamaba Fabián y por decir alguien X del Barrenland le dicen a Yoito o al líder que hay una cuenta que está transmitiendo y está revelando información que se llama Fabián y justo la cuenta se llama Fabián y le da rango a 0, imagínate eso. O sea, sin causa ni motivo. Entonces, por eso es que yo digo, llevar rango 0, gente, es más bien para jugadores que no quieran ayudar o que realmente tal vez sí mismo sean espías o que quieran traicionar a la alianza. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, Omar. Gracias por suscribirte, crack. Ah, 1020. Ah, vale, perdóname, crack. 1020, claro que sí. 1020 es. Claro que sí, es el 1020. Claro que sí, el 1020. Obviamente, papu. No leí bien. Uf. ¿Cuándo se coordinan para atacar? Listo. Posiblemente BMS ataque dentro de poco, gente. BMS posiblemente pueda atacar dentro de poco.
para que tengan en cuenta. Eso es bien importantísimo. Eduardo, gracias por tu super chat, crack. Tu primer super chat. Wow. Gracias por apoyar el contenido, gentita. Realmente algunos jugadores apoyando el contenido. Gracias, crack. Gracias por la ayudita, crack. Dice, ¿hay gente de las alianzas en estas transmisiones? Claro que sí. Hay de todo. Verás, no me di cuenta que estas transmisiones llegan a todo el mundo realmente. Dice, pobre Fabián, dice, esa alianza de Yoito me decepcionó. Dice, me imagino que Fabián se sintió frustrado. Más bien lo tomó a broma. Lo tomó a broma. Me dijo así y dijo que él trató de explicarles toda la mañana así. Verás, no fue Yoito, es el líder. Básicamente Yoito es como un R4, pero no fue él quien degradó, más bien el líder fue. Y el líder le preguntó. Entonces, no se vayan a decepcionar de Yoito, Yoito no fue. Eso es exacto, gentita. De ahí, todo tranquilo. En esta cuenta yo me siento más amigable más que cualquier cosa. Más que cualquier cosa. De ahí las estrategias que llevan, todos ya saben qué intenciones tienen. Todo, por ejemplo, si Yoito ve esto, que la alianza de robot está avanzando por aquí, ¿qué quiere decir? Obviamente la alianza de robot va a tomar este túnel y les va a invadir. Eso es deducible, no es nada que no sea verdadero. Dice Tony Misla, dejé de apoyar a mi alianza por jugar sucio, dice. Espero irme de esa alianza y jugar limpiamente, dice en otro servidor. A veces hay líderes que no entienden. Ya veo, crack. Claro, es lo malo. Gracias, crack. Gracias por esas primeras donaciones. Qué crack la gentita ahí apoyando al contenido. Gracias, les agradezco muchísimo, gente. Y realmente perdonen por lo tan poco y realmente les agradezco por lo mucho que apoyan al contenido, gente. Imagínense, ya de media tenemos 100 espectadores para arriba. Es una barbaridad eso. Una barbaridad. Miren, ahí empiezan las donaciones. Qué crack, ya van a empezar, ya van a empezar. Me hacen recuerdo cuando fue la primera vez que nos enfrentamos mi alianza con una alianza que fue japonesa. Y llegaron full japoneses a donar, me acuerdo una vez. No sé si aquí están los jugadores que empezaron la vez que llegaron los japoneses. Gracias por esas donaciones, papus. Gracias, gracias. Bien recibidas, realmente les agradezco muchísimo por todo. Más que decirles gracias. Y sobre todo, el poco contenido que pueda crear, lo iré mejorando poquito a poquito conforme vaya avanzando. Así que cualquier cosita... les agradezco y un abrazo para todos, gentita bella. Por acá dice que llueven esos dólares, dice por acá. Sí, les agradezco mucho por el apoyo, gentita. Así que ahí le vamos. Ya saben que voy a tratar de hacer el esfuerzo de siempre hacer transmisión de todo el Barrenland. Ahorita no hemos fallado ni un día, para que se den cuenta. No hemos fallado ni un día en las transmisiones. Por acá dice, uy, dice, se viene el sorteo de Pay to Win, ojito. Necesitamos llegar a esos miembros del canal, como les digo. Si llegamos a los... como les digo, a los 150 miembros del canal. Imagínate si logramos mantener 150 miembros del canal. Fácil, gente, fácil. Hacemos cada mes hasta un sorteo de un paquete. ¿Qué digo un paquete? Más bien un insecto Pay to Win cada mes. Pero es lograr los 150 miembros. Como les digo una vez, 150 miembros, estamos ahí. Por acá dice, dale, dice, mucha suerte. Me dejas mandar, por acá dice... me deja mandar superchat, pero no me deja ser miembro. Ya veo, Jordani. Entiendo. Para algunos países no sé por qué no les deja ser miembros del canal. Pero me gustaría incluirles a los que donan realmente. Porque al final están donando para ser miembros. Digamos que pagan para ser miembros posiblemente. Voy a pensar esa parte. Pero realmente les agradezco muchísimo, gentita. Por acá dice, con esas donaciones contrata un relator de fútbol, dice, para las guerras. Qué va, gentita. Dice, ¿me lees el último mensaje? A ver, Dewey. Perdóname, es que como hay bastantes que han pasado ya. Dice, soy free to play, dice, pero en mi servidor ya hay un rango... ah, ya hay una reina 25. Listo, listo. No se puede hacer nada contra un pay to win. Tiene razón, Dewey. Pero... la cuestión no es hacerse enemigos de los pay to win, es hacerse aliados, o sea, hacerse amigos, para que ellos te ayuden a crecer.
Dice, ¿cuánto es para hacerse miembro? Ahí pueden ver en el celular, si es que están por el celular, hay un icono en la parte inferior izquierda. Le dan ahí, es un signo de billete parece ser, no me acuerdo cómo es el signo. Le das ahí y te dice membresía y te dice ahí el costo. Dependiendo de cada país es diferente el precio. Por acá dice, bro, cuando Robot y Capal se enfrenten a Yoito, hay que poner música de Dragon Ball Z de fondo. Lo malo, Bunga, es que no puedo poner ese tipo de música porque tiene derechos de autor. Créanme que me gustaría poner músicas épicas, pero aquí en YouTube es muy limitado eso. Es cuidado, o sea, si apenas pongo una música con copy, gente me tumban el directo. Así, pum, se termina el directo. Y además de eso me mandan un strike. Entonces yo no quiero tampoco perder el canal, gente. Dice aquí, a mí no me deja ser miembro, dice, pero es por mi tarjeta de... Ah, por mi tarjeta de ceros, dice. Dice, si mandas $3 más, ¿me puedo incluir a los miembros del canal? Dale, Jordani. Sí, sí, sí. Dale, Jordani. Sí, 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 sí. Te incluye a los miembros del canal. Claro que sí, Jordani. Claro que sí. Como tú no puedes, obviamente, hacerte miembro, ya con esos $3 estarías pagando ya una membresía. Por acá dice, el lobo los manda a volar a todos. Sí. El lobito, gente, hace agrupación. Boom, los manda a volar a todos. Los saca y empieza a dominar la torrecita. En el otro lado no están participando los tops, para que tengan en cuenta. ¡Dios, Eduardo! Eduardo, qué cracks, la gentita aquí donando. Uf, Dios santo. Verás, listo, ya donaron por ahí. Perfecto. Verás, Eduardo y Jordani, voy a anotar aquí. Voy a tener un blog de notas. Déjenme, voy a abrir un blog de notas. Voy a tener en cuenta esto. Espero acordarme en el día de sorteo. Verán, gentita. Aquellos jugadores que estén aquí, cuando sea el día del sorteo, me avisan para añadirles de este blog de notas. Gracias, gentita, por el apoyo. Realmente gracias por sus donaciones. Ahorita voy a copiar sus nombres. ¿Vale? Y una vez voy a copiar aquí. Así. Y Eduardo González y Jordani Rodríguez. Porque me imagino que estos jugadores no pueden pagar membresía. Entonces, estos ya están participando para el paquete de insectos. Para que tengan en cuenta. Gracias por el apoyo, gente. Daniel, gracias por hacerte miembro del canal. Puf, la gente sigue aumentando, gente. Dice, ¿cuánto cuesta la membresía en dólares? Yo no puedo aún ser miembro, dice, pero te mando un super chat o calcomanía. Verás, básico en mi país cuesta $3. $2.50 cuesta. Pero si quieres mandar $3, no pasa nada. Manda 2.50 o $3. Y te añado igualmente para hacerse los miembros. Porque algunos jugadores no pueden. Unos porque tienen dispositivos iOS también. Entonces, para de una vez añadirles por acá si es que no pueden hacerse miembros del canal. Realmente, gente, les agradezco mucho por sus membresías y todo eso, gentita. Samu, gracias por suscribirte, crack, bienvenido. Gracias a toda la gente bella del canal para que participen. Y, verán, aquellos que también ya les dije que les voy a añadir al sorteo, me escriben por WhatsApp, ¿vale? Me escriben por WhatsApp para... ¿Qué digo por WhatsApp? Me escriben por Discord para añadirles al grupo de WhatsApp. Miren, Satoshi, qué crack el buen Satoshi. Y le toca, miren, aquí le toca suscripción a Egway. Qué cracks. Muy buena Satoshi. Y miren quién le toca. Y a Egway le toca. Qué cracks. Muy buena, miren, por el apoyo. Ahí te toca una membresía, miren, para que tengan en cuenta. Satoshi es un crack, gentita. Para que tengan en cuenta, miren. Dice, ya vinieron unos cuantos de mis amigos a apoyarte. Dale, 120 miembros. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Muchas gracias a todos. Good morning. Bienvenidos, welcome ever join. Bienvenidos, gentita bella. Podemos llegar a los 150 me gustas, gentita. Denle con todo ahí. Estamos a 132 me gustas. Démosle a 150 y vamos con todo, gentita bella. Dice, nomás tienes un level para unirse. Sí, solo tengo un nivel, nada más. No quiero poner muy alto, más bien solo un básico nomás. Solo un nivelcito, gentita. Para que tengan en cuenta. Perdóname, Manny, si no te leí. A ver, déjame ver. Uy, ¿dónde me hablaste?
Por acá dice Eduardo, quiero esa membresía, dice por acá. Uy, no me aparece ningún mensaje, Anis, de los anteriores que me mandaste. Eduardo, gracias. Dios santo, cómo están donando. Creo que Eduardo... no, ese otro Eduardo. Eduardo González, ahorita te voy a añadir para que participen por las membresías, ¿vale? Porque hay un Jordani Rodríguez que es otro y Eduardo González que es otro. No, sí. Eduardo González, ya te anoté a ti. Sí, ya te anoté aquí. Perdóname, no te había visto. Sí, ya te anoté. Dios, Satoshi regalando 5 membresías. Gracias. Naret. Gracias, Naret. Qué crack, gentita. Ahorita voy a añadir a Naret. Listo. Por ahí les tocó membresías a varios, gente. Buena. Ya saben que a la final las membresías son aleatorias. Hasta a Fabián le toca membresía, miren. Qué buena. Espero ganar uno de los sorteos. Aldo les tocó. Verán, por acá dice Navidad adelantada, dicen por ahí. Qué buena. Verán, gentita, para los que se van... Dios. Gracias por el apoyo. Ya. Entiendo, crack. Te agradezco muchísimo. Créame que esas son ayudas. Igualmente a ti, Pachota. Te voy a añadir igualmente aquí los que están haciendo donaciones. Igualmente les voy a añadir para que participen por acá. Pero igualmente les agradezco mucho. Muchas gracias por el apoyo, gentita bella. Bienvenidos y sobre todo gracias por su gran apoyo, realmente. Por acá dice, ¿adelantó Navidad? What the fuck, por acá dice. Tony, dile que dice Geo que llegaron de mi parte, que le den me gusta. Vale. Verán, gentita, a los que hayan llegado de parte de Jordani, gracias Jordani por tu apoyo, realmente valoro mucho. Muchas personas se siguen uniendo gracias a las recomendaciones y compartidas sobre el canal. Y sobre todo le agradezco a Jordani por la colaboración, por invitar a más personas. Y sobre todo, gentita bella, dejen su poderoso like por los que vienen de parte de Jordani, para que lleguemos a esos 150 likes. Ustedes pueden, gentita. Dice, vamos Tony, vamos, gentita bella. Muy buena, gentita. Y ahí le damos con todo. Ya saben que esta parte del Barrenland está épica. Una media de espectadores más de 100 es una barbaridad, gente. Les agradezco muchísimo. Y sobre todo, el paquete de insectos que vamos a hacer, el sorteo, se puede venir mañana o pasado mañana. Cuando ya me llegue el tema del pago que les digo que me debe dar YouTube, ya lo hago. Aquí lo voy a poner. Membresías le voy a poner aquí. Jugadores. Listo. Esto voy a guardarlo. Save. ¿Dónde lo guardo? Lo voy a guardar aquí para acordarme. Esto sí tengo que acordarme. Verán, aquellos jugadores que estén en la transmisión cuando sea el día del sorteo, me hacen acuerdo por si no les añado. Porque si no se me vaya a pasar. Listo. Perfecto. Aquí lo voy a dejar por si acaso. Porque a veces se me puede pasar. Listo, ahí estamos bien. Dice Aldo, dice, anótame, Tony. No, tú ya estás, Aldo. Verán, los que ya tienen de insignia al ladito de su nombre, ellos automáticamente participan. Porque yo descargo solo un ejecutable de mi navegador y ya me sale todos los que participaron por ser miembros del canal. Luego de eso sí me toca a mí ya, aparte los que pagaron obviamente, aparte de la membresía, eso sí ya me toca a mí ya anotarles aparte. Si tú ya tienes al ladito de tu insignia, que digo de tu nombre, una insignia de miembros del canal y tu nombre está en verde, ya participas, crack. Así que no se preocupen. Dice Tony, ¿cuántos paquetes de insectos son? Este mes son 3 paquetes de insectos. Es lo que se recaudó del mes anterior, todo. El próximo mes que se venga, posiblemente tal vez sean 3 más. Porque todavía no se cumplió la meta. Dios, qué crack, Naret. Gracias. Gracias por el apoyo, crack. Realmente gracias por el apoyo. Dice Tony, estoy a 2 días de renovar membresía, dice, y cambiará mi insignia. Puf, verán, Maya ya va a cambiar de insignia. Creo
Creo que hasta la mayor que tiene el canal ahorita, porque Maya ya va casi un año apoyándome en las transmisiones. Y realmente te agradezco, Nared, gracias por tus donaciones. Esto acerca mucho más a que el siguiente mes se pueda venir un sorteo un poco más potente. Quién sabe, hasta 4 paquetes de insectos. Entonces, con estas donaciones posiblemente sea ya. Va a ser dependiente a lo que logre reunir este mes. Este mes hasta el 30 tengo plazo para reunir todo lo que pueda para prepararme para el siguiente mes en el sorteo, para que tengan en cuenta, ¿vale? Dice, disfruten esas membresías, dice, pero no olviden renovarlas en un mes. Sí, gentita, verán, el objetivo es que cuando se hagan miembros del canal, traten de renovar. Joaco, cuando regaló muchísimas membresías, ¿se acuerdan? Básicamente varios jugadores renovaron membresías, pero no todos. Imagínense si de esos 300 que eran miembros del canal, todos renovaban, ahí sí hubiera sido una barbaridad. Por acá dice Andrés, anótame, Tony. Lastimosamente, como les digo, esto solo lo pagan los pay to win, como les digo. Debemos decirlo así. Gracias por el super chat, crack. Dios, gracias por el apoyo, gentita bella. Una barbaridad, gente. Dios, gracias por su gran apoyo, gentita bella. Les agradezco mucho. Si les toca por ahí una membresía, agradezcan, porque no a todos les toca. Y sobre todo, agradecerles por todo. Ya, muchos agradecimientos, mucho y agradecerles. Gracias por todo. Un abracito para aquellos que están donando. Espero que se la pasen muy bien por las transmisiones. Quién sabe, con estas donaciones ya se venga un insecto pay to win. Quién sabe. Vamos a ver. De aquí tenemos hasta el 30 para que venga un sorteito así. Entonces, dependiendo de todo ello, gracias por sus apoyos. A los que van donando ya los voy a anotar aquí para que sean partes del sorteo, para que tengan en cuenta. Entonces, cualquier cosita y pilas, ¿vale? Por acá donaron 25 soles peruanos. ¿Cuánto es 25 soles peruanos, gente? Déjame ver. Voy a calcular esto. Soles peruanos a dólares. Quiero ver esto. 25. Son casi como 6 dólares. Buena. Ya, vale. Son como 6 dólares, gente. Dios, ahorita te voy a anotar, crack, para que participes por el sorteo. ¿En Perú no les deja ser miembros del canal? Daisikuri podría ser miembro del canal, crack. Así ya participas ni pagando mucho para que seas parte de los miembros del canal. Verán, Nared no puede regalar membresías. ¿Listo? Él no puede hacerse miembro ni regalar membresías porque él utiliza un iPhone. Entonces, el problema de los iPhone es que no son un sistema, podríamos decir, privativo de Google. Entonces, tiene su propio sistema. Entonces, para él sí es complicado, ¿vale? Para él sí es complicado. Para que tengan en cuenta. Y gracias a todos por su hermoso apoyo, dice. Verás que llegaremos a los 200, pero eso será cuando salga de la isla, dice. Y te lo mereces, dice, ya que nos regalas de tu tiempo para darnos entretenimiento y más experiencia en el juego. Gracias, Jordani. Créame que, bueno, ese poco tiempo que yo les puedo ofrecer y sobre todo la experiencia que yo tengo en estos juegos, espero que les sirva. Y sobremanera, les quedo eternamente agradecidos, gentita bella. Dice, pero ¿cómo puedo ser miembro del canal? Para ser miembro del canal tienen que pagar una membresía. Bueno, en mi país vale $2.50. Dependiendo del país en el que te encuentres, varía el precio. ¿Cómo te haces miembro? En tu celular, en la parte inferior izquierda, hay un icono como de forma de billete. Así hay un icono ahí. Le das ahí y ahí te da opciones de mandar un super chat, super membresías y así sucesivamente. A ver, ¿cuánto va la torre? Va bien, mira. Dios. Pachota, creo que sí te anoté a ti, ¿verdad? Sí te anoté. What? Esperen, voy a guardar esto porque si no se me voy a olvidar. Save, listo. Gracias por esas donaciones, gente. Verán, creo que con esto ya podríamos hacer un insecto pay to win. Ya podríamos hacer, gente, ya un insecto pay to win. Voy a analizar cuánto hemos recaudado. Ya podríamos hacer un insecto pay to win, gente. Ya podríamos hacer. Daisiku, qué crack el Daisiki. Gracias por el apoyo, crack. Bueno, ya estabas participando por el paquete, pero igual ya con esa membresía te aseguras el siguiente mes también. Así que cualquier cosita, pilas, gentita, les agradezco mucho. Por acá dice insecto pay to win, vamos, dice. Sí, gentita, ya
Ya posiblemente yo digo que tal vez ya. Porque claro que sí, ya debe haber ya. Sí, 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 sí. Voy a calcular. Aún tenemos hasta el 30 de este mes para reunir todo lo que podamos, para que tengan en cuenta. Entonces, luego de este mes que hayamos reunido todo lo que se puede hacer, posiblemente podamos hacer el primer sorteo de un paquete. ¿Qué digo paquete? Un insecto pay to win, gente. No me digas, qué crack, 5 membresías más. Dios santo, gente. Gracias por su apoyo, gentita bella. Un abracito para todos, espero que se la pasen muy bien en la transmisión. Créame que me siento muy agradecido por la hermosa comunidad que tengo y que, bueno, tardé mucho tiempo en formar, pero créame que cada segundo que invertí en el juego y que creé contenido, desde que yo empecé en YouTube, no me imaginé que iba a tener una comunidad y que me vean más de 120 personas y así sucesivamente. Me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes y que obviamente cada uno pues forman de esta poderosa comunidad y que siga así hasta que podamos disfrutar al máximo del juego. Cuídense mucho, gentita bella. Les quiero muchísimo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, gentita. Algunos ya les tocó membresía. Verán, todos los que les tocó membresía me escriben por Discord. ¿Listo? El link del Discord del grupo que tenemos del canal está en la descripción. Vayan, únanse y para añadirles al grupo. ¿Listo? Para que tengan entendido cuándo va a ser el sorteo. Posiblemente mañana o pasado ya me llegue el dinero para hacer el sorteo de los 3 paquetes de insectos, ¿vale? Por ahí ya les tocó membresías. Dice, los regalos son al azar. Sí, Andrés, son al azar. Lastimosamente no les toca. Les toca a los que hayan comentado o hayan sido suscriptores hace algún tiempo. Los que comenten, entre más comentes, más probabilidades tienes. Por ahí, por eso a Iguay le tocó de una membresía cuando regalaron. Pero realmente gracias por el apoyo, gentita. Primero me escriben al Discord para añadirles al grupo de WhatsApp y de una. Hoy se hicieron 14 miembros del canal, gente. 14 miembros del canal. Con eso ya estaríamos por los 70 casi miembros del canal. Casi 70 miembros del canal. What? Pero tienen que escribirme por Discord, ¿vale? No puedo mandarle por aquí porque aquí se unen cualquiera. Dice, nomás por ser domingo. Bueno, Tony dice, me voy también. Tengo que ir a trabajar. Cuídate, Naret. Bendiciones en tu trabajo. Suerte y éxitos en todo. Solo por ser domingo, dice. Cuídate, crack. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Jonathan, gracias por hacerte miembro del canal. Verán, los que se hacen miembros, únanse al grupo de Discord que tenemos. En la descripción del directo está. Y les mando el grupo de Discord. ¿Qué digo del grupo de Discord? El grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Dios santo. Dale, crack. Gracias por tu apoyo. Bendiciones para todos, gentita. Cuídense mucho, un abracito para todos. Con las donaciones no puedo ni leer mis mensajes más de arriba. Uf, perdóname, crack. Voy a leerles. Igual los miembros del canal tienen preferencia, así que yo los leo. Dice, con las membresías no tienen idea lo feliz que se siente, dice. Yo no la recibí, pero me da emoción y alegría, bro. Dice, qué bueno, Maya. Ahorita sí ya te leí. Si me dicen que no les leí, yo les leo, gentita, para tener en cuenta. Con esto, hasta el 30, creo que sí reunimos para el paquete de insectos, gente. Dios. Gracias por el super chat, crack. Si quieres escribir algo, Eduardo, puedes hacerlo, no te preocupes. Te agradezco mucho y gracias a todos, gentita. Dice, no te vayas, Tony, aguanta. No, no me voy a ir, gente. No me voy a ir. No me voy a ir al otro mundo todavía. Gracias a todos por la ayuda. Y sobre todo, gentita, les agradezco por el hermoso apoyo. Créanme que ya muchas veces estoy agradeciendo ya durante ¿cuánto? 15 minutos desde que empezaron a donar. Estoy agradeciendo cada rato. Ya no me quedan palabras para agradecerles, gente. Realmente les agradezco de corazón. Muchas gracias por estar aquí. Créanme que solo con verme ya es un gran apoyo. Y si donan aún mucho más todavía. Es por el objetivo de ese sorteo, gente. Dice, Dios bendiga a la gente que regala membresías. Ya se dona. Sí, verán, gentita, los que hacen donaciones y regalan membresías, créanme que Dios les duplica y les devuelve por 2. Así que cuídense mucho. Créanme que para sus vidas llegan muchísimas bendiciones, gente. Por acá dice, ¿cómo? Dice, 5 más para que se hagan sub, dice. Uf, miren, Daisuke. No le reten a Dai. No le reten a Daisuke, gente. Por acá dice, las gracias no cuestan nada, bro, dice. Y eso vale mucho también. Sí, gente. Créame que
La única forma de agradecer todo el apoyo es haciendo los sorteos. Es lo único que puedo hacer, gente. Créanme que me gustaría hasta hacer sorteos para los que no son suscriptores. Pero como el canal todavía no tiene un gran impacto, podríamos decir, así quisiera decirles que si los videos tuvieran como unas 10,000 a 20,000 vistas, fácil, gente, para los que no son miembros del canal, yo podría decir para todos los suscriptores hacer sí o sí, podríamos decir, gente, fácil les hago sorteitos para ellos, para los que no son suscriptores. Pero todavía falta para que el canal siga creciendo y conforme pase el tiempo, quién sabe. Dios, Daisuki, gente. Uf, no, 5 membresías más. Por acá dice, es que primera vez que todos donamos, dice. Y donar se siente igual de bien, dice. Y como tú te sientes al recibirla sin... Uf, gente. Créame que... Uf. Aquí me falta anotarte a ti, crack. Verás, Boricat, muchas gracias por esa donación. No sé si hables español, Borit. No sé si hables español. Pero de igual manera puedes pagarte una membresía, crack. Para que no estés donando así. Ah, si hablas español. Dale, Bori. Podrías hacerte miembro y estarías pagando menos, crack. Para que no estés pagando hasta unos $5. Pero igualmente les agradezco el apoyo. Listo, les agradezco el apoyo. Ya creo que llegamos a esa meta del insecto, gente. Sí, ya hemos llegado. Me parece que sí. Sí. Una vez se refresque los datos, gente, ya lo veo. Betelgeuse, gracias por suscribirte, crack. Bienvenido. Bienvenido, gentita bella. Nunca había visto tantas donaciones, gente. Dios. Dios, gentita. Por acá dice, le pasó como yo donaba a la vez. Sí, Carlos, sí. Carlos, gracias por estar aquí. Bienvenido, miembro del canal y moderador. Aquí apoyando las transmisiones, gentita. Por acá dice, me tocó a mí, qué suerte. Dice, sí, gentita, les toca ahí. A los que... ya te tocó la membresía. Ah, más bien renovar, ¿no? O no, creo que ya te tocó la otra vez, ¿verdad? Sí, la otra vez creo que te tocó. Ya ni sé a quiénes tocó ya renovar membresías. Por acá dice, me gustaría contribuir, pero las facturas me lo impiden. No te preocupes, Sofi. No te preocupes. A la final, como les digo, si ustedes comparten los videos y le dan like, gente, para mí es suficiente. Miren, estamos a 3 likes para 150 likes, gente. Ustedes pueden. Lleguemos a esos 150. Tony, volveré a suscribirme otra vez, dice. Pase el link. Listo, gente. Verán, aquí les voy a pasar el link para aquellos que quieran suscribirse, ¿vale? Déjenme por acá, veo. Para que se hagan miembros del canal y participen. Todavía están a tiempo. El día de mañana o pasado mañana se hace el sorteo de los paquetes de insectos. Mira, acá en comunidad tenía el link. Déjenme ver, voy a ver dónde estaba el link. Con este link se hacen automáticamente. Le dan clic ahí y les manda de una para hacerse miembros. Por acá les pongo. Este es el link. Listo. Ahí está. Listo, gente, ahí está el link. Lo voy a fijar. Para que tengan en cuenta. Ahí se pueden hacer miembros del canal. Listo, gentita bella. Por acá dice, no me dejan donar. Ya veo, Alfred. Algunos no les dejan donar, otros sí. Ay, Dios, este YouTube, gente. Ahora sí me voy a concentrar en la guerra, gente. Gracias por su super chat y todo, gente. Y guerra de dinero, dice por acá. Dice, mi regalo de un año de lealtad será el insecto legendario. ¿Quién sabe, Maya? Te toca un insecto. Verán, el insecto Pay to Win es uno de la generación pasada para que tengan en cuenta. ¿Listo? No es un insecto que de los nuevos. Porque de los nuevos sí sale caro, sale entre unos 250, 300 dólares. Y eso tendríamos que realmente esperar mucho más tiempo. El insecto que se podría hacer sorteo, si es que llegamos a la meta, sería de la primera generación. Estamos hablando tal vez, si es que alguien quiere un cangrejo, que posiblemente no lo quieran, no sería óptimo. Pero podrían sacarse una Devil Flor o un emperador. Esos dos insectos que en ciertos eventos valen 150 dólares. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿vale? Entonces las podrían sacar. Dice Tony, lee Eduardo. Eduardo, ¿qué pasó? Ah, perdóname, crack.
Déjame, voy por arriba. ¿Dónde me mandaste? ¿Dónde me mandaste? Uy, no. Ah, Eduardo, ¿qué dice? Perdona, perdona, Eduardo. Es que hay tantos, gente. Tony me odia, dice. A ver, más arriba. Espérame, espérame, por acá. ¿Qué te tocó membresía, Eduardo? Ah, te tocó membresía, listo, ya vi. Ya vi. Perdonen, gentita, perdonen. Es que hay tantos, gente. El Devil Floor, gentita. Perdonen, gente, perdonen. Dice, el avispón no entra en el sorteo, Tony. No entra en el sorteo porque es un insecto más caro, gente. Mínimo ese insecto le sale en 250, gente. Y teníamos que más bien llegar a 250 de donaciones. Y eso sí es complicado. Llegar a 150 es más fácil. Pero como les digo, si llegáramos a 150 miembros del canal, fácil, cada mes estaría sorteando un insecto de primera generación. Fácil. Por acá dice, cualquier insecto pay to win, soy feliz. Como les digo, el que ustedes quieran, pero primera generación. Eso es así. Una Devil Flurry es bueno, gente. Un emperador es bueno. No, no lo leí. Me mandó $1. Ah, gracias, Eduardo, crack. Perdóname, perdóname si no. Sí, sí, me mandaste $1. Sí, sí. Aquí veo, aquí veo. Gracias, crack. Verán, si no les leo, insístame, porque a veces se me pasa. Sí, ahorita ya lo vi. Por acá dice, ¿cuál es el mejor insecto pay to win? Hasta ahorita, el avispón es el universal, el mejor hasta ahorita. El de todos. El avispón con Godzilla son los mejores hasta ahorita. Para que tengan en cuenta. Por acá dice, yo siendo team transportadores me gustaría el emperador. Como les digo, verán, podríamos hacer esto. Verán, hay dos opciones. Bueno, esto lo dejaría ya a opción de sorteo. O no sé qué quieran decidir todos los miembros del canal. Porque al final todos es por tema de membresía. ¡Uf! Gracias, Carlos Ventura. Gracias por hacerte miembro del canal. Es que hay tantos mensajes que ya se me pasaron, gente. Ah, no, renovaste membresía. Qué crack, el buen Carlos. Gracias, papu. A ver si Carlos, gente, se anima a regalar membresías. La otra vez regaló también. La otra vez, no, más bien donaste, me acuerdo. Sí, la otra vez donaste. Verán, se puede escoger entre esto. Hacer un insecto pay to win que obviamente cuesta $150 de base. O hacer de esos $150 todo en paquetes de insectos. Serían, ¿cuántos paquetes? Serían 6 paquetes de insectos, gente. Serían 6 paquetes de insectos, gente. Bori, gracias por hacerte miembro. Creo que ya a ti sí te anoté. Sí te anoté de aquí. Pero te voy a eliminar de acá porque cuando yo descargue la lista tuya vas a estar en los miembros del canal. Entonces no hay problema. Listo. Perfecto. Entonces no hay problema. Los que tengan ya el loguito al lado de su nombre, ellos participan automáticamente. Dice, pero ¿cuáles paquetes? Son estos de aquí, gente. Estos normalmente yo los hago como sorteo siempre. Estos que valen $25. En mi país valen 25. Tengo que hacerlo en mi moneda de mi país porque ustedes me pasan sus cuentas y yo les compro lo que ustedes... obviamente si es un insecto pay to win, llega el evento y me dan acceso a su cuenta y yo les compro el insecto. O les compro el paquete y así sucesivamente. Gracias, gentita, por el apoyo. Por acá dice, no sé cómo se regala, no sé si es por ser de iPhone. Sí, Carlos, es lo malo. Los que son de iPhone difícil pueden regalar. Es lo malo. Solo pueden hacer donaciones, eso sí. Pero realmente les agradezco mucho. Cuídate. Ah, Jordani dice, bueno, dice, que pases buenas noches. Dice, mañana se trabaja, mucha suerte. Dice, mucha suerte para ti, éxitos y que descanses bonito, crack. Por acá dice, bro, ¿para cuándo el video de PvP? Ya estoy preparándolo, gente. Ya estoy preparándolo. Deme en tiempo porque usualmente con el tema de hacer transmisiones y eso se me queda corto el tiempo. Es que a mí me gusta hacer bien los videitos, gente. No subir así una cualquier cosa como, donde solo te grabas del celular y ya.
sino una cosita chévere que se puede entender bien. Por acá dice, creo que es mejor el de los paquetes si hay más ganadores. Eso es lo que usualmente yo digo. Por ejemplo, hay 6 paquetes, por ejemplo, claro, $25 y son $150. Pueden ser 6 paquetes de $25 o un insecto pay to win. Esa es la opción, gente. Ah, cierto, también miren, si es que no quieren el paquete este de insectos, pueden intercambiarlo por el paquete de luz, que igualmente vale $25. Y el paquete de luz trae obviamente un poco más de beneficios. Te sacas 5 conchas exóticas, 5 bioesencias. Es bueno, ahorita el contrato de luz es bueno, antes no lo era. Antes no lo era, gente. Antes sí el contrato de luz sí no valía la pena. Ahora sí vale la pena. Por esas 5 conchas exóticas y las 5 bioesencias, ¿qué digo bioesencias? Las 5 células grandes. Por acá dice, ganará CTLS. Sí, al parecer, aguantado bien. Aguantado bien CTLS, mira cómo los reinicia. Es que este lobito, gente, cada vez que hacen agrupaciones, lo sacan a todos. Siguen aguantando, Tick sigue aguantando. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Ya saben que CTLS es una alianza muy potente. Ya están empezando a llegar, como les dije, a estas horas. Ya están empezando a llegar los fuertes de CTLS. Poquito a poquito empiezan a llegar. Poquito a poquito empiezan a llegar, gente. Dice, bro, ¿qué me recomiendas? Necesito 2 de 3 carmesí, berserker y muerte. Bro, ¿qué me recomiendas? Necesito 2 de 3 carmesí, berserker, muerte. Verás, muchos dicen que carmesí en primera línea funciona bien. Sí, funciona muy bien. Para recordarles nuevamente, si es que son miembros del canal y recibieron una membresía gratis, el siguiente mes traten de renovarla. Y igualmente escríbanme por Discord para añadirles al grupo de WhatsApp, para que tengan en cuenta. Leopardo, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. No se olviden dejar su poderoso like. 2 likes para 160, gente. O si quieren, lleguen a los 170, gente. Ustedes pueden llegar a 170 likes. Vamos, gentita. Qué buen apoyo en esta transmisión del día de hoy. Qué buen apoyo. Yo creo que sí ya llegamos a la meta de un insecto pay to win. Muy buena ahí. Dice, buenas noches, Tony. Dices, mañana se trabaja. Dice, las donaciones no se pagan solas. Tienes razón, Daisy. Cuídate mucho, crack. Espero que la hayas pasado muy bien. Realmente te agradezco de corazón tus donaciones. Éxitos mañana y que descanses, papu. Corregiste, Lautauro, volví. Uf, ya veo, Lautauro, de lo que te parece lo que pasó. Dice, pero el contrato de luz es como una suscripción. Hay que renovarla cada mes. Exacto, Tokashi. Pero, imagina, son 5 conchas exóticas y 50. Gracias, Eduardo. Gracias por esas donaciones, gente. Un abracito para todos. Créanme que ese sí ayuda mucho e incentiva mucho a seguir creando contenido de Realveras. Por acá dice, bórrame de la libreta. Dice, ya me tocó membresía. Ah, vale, Eduardo. Ah, te tocó membresía. Cierto, Eduardo. Cierto. A ver, Eduardo González, cierto. Ahorita te borro de acá. Más bien estoy anotando un blog de notas. Ya te tocó, cierto, miren. Le tocó membresía regalada, cracks. Qué loco. Una barbaridad. Eso sí es una locura. Gracias por su hermoso apoyo, gente. Realmente, gracias por su hermoso apoyo. Daisy Q. Ay, es que me trabo con ese nombre. Perdóname, crack. Daisuki. Daisuki, es Dios, que me trabo ahí. Daisuki, ¿de dónde eres, crack? Ah, ya te tocó Fernandi. Qué bueno, al fin les toca a algunos. Felicidades, gentita, a todos los que les haya tocado. Gabe, bienvenido, crack. Esquivo y esquivo, dice por acá Sofi. Verán, traten de siempre escribir en el chat. ¿Listo? Siempre traten de escribir más que cualquier cosa para que podríamos decir, la probabilidad de que te toque una membresía te toque sí o sí. Qué crack, qué crack. ¿De dónde son esta gente? Una locura, gentita. Oh, miren, aquí el Carlos Ventura ya le picaron, ya empezó también. Gracias por ese apoyo, gentita. Daisuki, ¿de dónde eres, papu? Carlos Ventura sí sé de dónde es. Bienvenido, crack. Hugo dice por acá. Qué crack la gentita. Dice, siempre veo tus videos y vivos, dice. Y finalmente me dio una buena, papu. Eso es lo importante. Tony, ¿cuántas conchas exóticas te puedes sacar en el contrato de luz en todo el mes el contrato? Solo 5.
Solo 5 te puedes sacar durante todo el mes. Se renueva cada mes. Pero más que las conchas son las 50 bioesencias. ¿Qué digo 50 bioesencias? Gracias, papu. Lo bueno son estas 50 células grandes, gente. Son estas de aquí para que tengan en cuenta. ¿Dónde está? Verán, para que vean. Qué crack. Uf. Otra donas. Uf. Una barbaridad. Aquí a Anis lo voy a hacer moderador. Anis sí me ha apoyado mucho. A ver, Anis se ganó el moderador. Aquí lo voy a poner. Listo. Lo voy a poner moderador. Puede revisar y quitar los mensajes en el chat. Listo. No, 50 bioesencias, no. 50 células grandes es. Perdonen, crack. Es esto de aquí. Estos son 100 núcleos celulares, sí, células grandes, de estas que son bien complicadas de conseguir. Esto es bien valioso y el juego te cobra bastante dinero por esto y no te vende por separado. Te las vende, podríamos decir, en conjunto con otras cosas y es carito sacarse 50. Dice Anisama, te voy a cultivar, dice por acá. Carlos, un crack, realmente aquí empezaron a donar a full. Ya creo, gente, es que sí llegamos a la meta ya. Para hacer el sorteo del insecto Pay to Win, sin duda, gente. Sin duda. Y ya llegamos a la meta. Ya, gente. No voy a, como decir, a adelantarme al hecho, ¿vale? No me voy a adelantar al hecho, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que, primero, voy a analizar las estadísticas el día de hoy y el día de mañana hasta que se refresque todo. Porque sabe tener un poco de tiempo de retardo el sistema del YouTube Studio. Entonces, posiblemente el día de mañana ya les tenga noticias o pasado mañana si se hace el sorteo del insecto Pay to Win. Pero con esto creo que sí, ya. Entonces se hace el sorteo del insecto Pay to Win. Pero además de ello, podemos escoger entre dos opciones, como les dije. Hacer solo paquetes de $25 sorteo para que más gente pueda ganar. O solo un insecto Pay to Win, para que tengan en cuenta. Dice Tony, ¿no sabes cuándo vuelva la incubación del 9x10? No, Alfred, lastimosamente ese tipo de eventos es impredecible de que lleguen. Por acá dice, Myfew, muchas gracias por estar aquí. Te veo siempre, Tony, pero no hablo mucho. Porque siempre estoy haciendo ya veo, Myfew. Pero de vez en cuando así me mandas un mensaje, te reconoce el sistema, crack. De vez en cuando, por eso es que traten de escribir. Más que sea solo un hola. Si mandan un hola y se quedan viendo, mucho mejor, papus. Por acá dice, sabes que siempre apoyo tus sorteos. El buen Carlos. Realmente hay gente. La gentita. Realmente, muchos agradecimientos ya. De corazón, un abrazo para todos. Realmente, más bien le agradezco siempre a los que siempre me apoyaron desde un inicio y los que me están apoyando ahora. Gracias, gentita, gracias. Realmente te agradezco mucho. Un abrazo para ti, crack. Bendiciones igualmente en tu trabajo y que Dios y todos los que están donando, que Dios les multiplique por miles de veces. Y bendiciones para todos, cracks. Por acá dice Carlos demostrando humildad. Sí. Creo que te veo más en Twitch que en YouTube. Ah, vale, crack. En Twitch pocas veces hago transmisiones, pero más aquí. Más aquí. Esta vez, gente, el siguiente mes va a estar potente. Primera vez creo que llegamos a la meta que vamos a sortear el insecto Pay to Win. Por lo menos al que le toque, gente, imagínense, el que le toque un insecto Pay to Win. O más que cualquier cosa que dice el primer sorteo lo patrociné. Sí, Carlos lo patrocinó. Es un crack realmente. Por eso les digo, los que siempre me apoyaron desde un inicio, siempre les tengo un gran aprecio. Y más a Maya. Maya siempre ha sido el que me apoyó desde un inicio. Maya creo que fue el primer miembro del canal, en conjunto con Edward, pero Edward ya no lo he visto por aquí. Por acá dice, te van a tumbar este directo. Dice, ya no digas, ¡ay, Dios, cierto! Cierto, me olvidé de decir, cierto, aquí dice la plataforma morada, gente, me olvidé. Vale, ya no voy a decir, me voy a estar más atento, porque de tanta admiración ya me olvidé que no debo decir esa palabra, gente. Kenobi, muchas gracias por estar aquí. A ver cómo va la torre. Va a un porcentaje de 16. CTLS va avanzando bien. Le ha presionado muchísimo a esta torre. Parece ser que TIG está ya desgastado. ¿Será que ya llegaron más de CTLS? Claro que sí, CTLS empezó a activarse más. Está empezando a presionar más
posiblemente pierdan esta torre. Listo, posiblemente pierdan esta torre. Aún así tienen torres más por detrás, pueden seguir construyendo, siguen apoyando. Empezar a hacer agrupaciones desde detrás o empezar a atacar desde detrás es mucho tiempo, gentita. Miren, ya llegó otro jugador, 4 estrellas, se plantó aquí. Ojito, se plantó aquí, llegan renuevos, llegan los relevos de TIG. Dice Tony, ¿en tu cuenta tiene el contrato de luz? Sí, Eduardo, yo tengo el contrato de luz. Es muy bueno. Con ese contrato de luz ya tengo mi cuarta célula dorada. Con ese contrato me saqué mi cuarta célula dorada porque me hacía falta 50 células grandes. Por acá dice, Tony, ¿crees que esta batalla ya dure como la otra 7 horas? Claro que sí, puede ser. La otra vez se acuerdan que fue pero 2 versus 1 y aún así aguantó bien 7 horas de directo esta alianza de acá. Tony se refiere a Edgar Cruz 40. Sí, a Edgar Cruz 44, sí, sí. Es una jugadora que realmente me apoyó también. Ella también está subiendo su cuenta para más adelante prestármela y hacer combinaciones de hormigas. Se está sacando todos los insectos hasta ahorita del juego. Insectos y hormigas especiales. Por acá dice, ¿qué palabra? Yo no escuché nada, dice. ¿Qué pasó? Dice Tony. ¿Qué me perdí? Te perdiste de las donaciones que hicieron, crack. O sea, de tantas donaciones de los miembros del canal y todo lo que se está hecho y lo que se ha estado haciendo realmente, puff, hay demasiados que han participado. Hoy se hicieron 27 miembros del canal, gente. Por ahí me respondió de dónde era el que le pregunté. No creo que me respondió, ¿verdad? ¿De dónde era? Siempre cuando les pregunto de dónde son no me responden, gente. Pero bueno, gracias por su apoyo, gentita bella. Por acá dice, yo no tuve mucha suerte con el truco de los insectos. Ya veo, Tokashi, usualmente pasa eso. Dice, Tony, ¿cuántas conchas exóticas te puedes sacar en el contrato de luz en todo el mes? En todo el mes del contrato solo 5, gente. Solo 5. Te sacas 5 conchas exóticas y además de eso te sacas las 50 células grandes que les digo. Eso es lo más valioso, yo digo, del paquete. Realmente es bueno. Por acá dice, cambia la descripción, dice, al en vivo más donante, dice. Voy a tener que cambiarlo, voy a tener que cambiar. Realmente les agradezco por el apoyo. Ahí como va avanzando, déjenme ver si en la parte de acá, tal vez Cole está empezando a luchar. Quién sabe si empezaron a plantarse los de BMS. BMS a veces da sorpresas. Miren, aquí están juntos. Pero ahorita como Tig está distraído, Tig no está destruyendo esta torre. Por ahora. Ahorita Cole lo que va a hacer, como les dije, es el plan que va en la parte superior. Va todo. Va con todo, gente, en esta parte superior. Ya va construyendo poquito a poquito. Miren cómo se va adelantando. Va a empezar a la siguiente. Por acá dice, cada vez más cerca de los 10,000 subs. Dice, felicidades todos. Sí, cracks. Gracias por su hermoso apoyo realmente. Cada vez más cerca, más cerca. O la comunidad sigue creciendo. Por acá dice, a los 10K se merece un pastel para festejar. No, realmente, gente. Verán, créanme que me dieron ustedes ya el regalo de cumpleaños adelantado. Créanme, gente. Yo el día de mañana, ya hoy después del reinicio, ¿qué digo después del reinicio? Hoy después de las 12 de la noche es ya mi cumpleaños, gente. Yo cumplo el 22 de mayo. Y como les digo, ustedes ya me dieron por adelantado el regalo. Por acá dice, yo soy pastelero, dice, yo te regalo el pastel, Tony. Gracias, crack. No es necesario, pero realmente les agradezco muchísimo. Un abracito para todos. Por acá dice Tony, sobre el truco de los insectos. Hoy subí mi insecto 8 morado a 9 con el 45. Por fin me salió en la granja y en la principal. Ya veo, Anis. Ya ves, el truco a veces funciona. Les digo que funciona 4 de 5. No siempre te funciona, pero sí es constante eso. Por acá dice, feliz cumple. Dice, aquí ya es 22. Dale, crack. Todavía en mi caso falta una hora ya. Y gracias por las felicitaciones, gente. Créanme que ya me dieron el regalo de cumpleaños ya. Hacer el sorteito, gente. Créanme que lo que yo más quería es poder hacer un sorteo para los miembros del canal. O sea, por lo menos un sorteo
grande, un insecto pay to win. Y si no quieren el insecto pay to win, podemos distribuirlo en paquetes de $25, como en contrato de luz o el insecto este de paquete que es mensual. Por acá dice, feliz cumpleaños adelantado, amigo. Dice, solo no te sientes en el pastel, dice. Vale, gente. Dice Tony, siento que en el Barren no hay buff de ataque y defensa en la zona contraria. Tony, siento que en el Barren no hay buff de ataque y defensa en las zonas contrarias. O sea, cuando quieras defender tu propia zona, o sea, como ya no es como en los Island cuando te querían atacar en tu propia zona, te daban el buff de ataque y defensa. En este caso ya no hay de Bunny. En este caso, si te quieren invadir, si la alianza es mucho más fuerte que ti, te invaden ya. Lastimosamente, así está hecho el Barren ahora. Dice que nos quedamos 7 horas, dice, celebrando. 7 horas, gente. Ya estamos entrando a 3 horas de directo, gente. Fácil. Dice, muchas felicidades. Dice, un abrazo muy fuerte y con mucho cariño. Gracias. Realmente valoro mucho Maya y a algunos jugadores que están aquí. Realmente gracias por las felicitaciones. Por eso les digo, ya hasta yo me había olvidado que mañana ya cumplí años, gente. Ya cumplí años y realmente ya me dieron como decirles el regalito. Y eso ya me hace feliz, más que cualquier cosa. Ahorita son 27 miembros del canal, donaron bastantito, realmente ya con esto ya, sí o sí ya voy a analizar bien y ya podríamos tener para el insecto pay to win. Muy buena ahí. Dice que los cumplas feliz, dice que los cumplas feliz. Gracias, Lautaro, gracias, un saludito para ti y un abrazo. Por acá dice, si la clase cultivadora a nivel 26 da más recursos al recolectar, la clase pastora a nivel 41, ¿qué hace? ¿Quién sabe? Verás. Eso te lo puedo explicar aquí facilito. Verán, en nivel 21 la clase cultivadora, entre más nivel tenga la clase cultivadora, te va a dar más bonificaciones. Déjame ver dónde están las clases aquí en primer lugar. ¿Dónde? Acá están. Pero... Acá. Listo, aquí está la cultivadora. Pero, por ejemplo, en esta está la clase nivel 81. Si tú te das cuenta en la cultivadora... no, acá está 41. En la cultivadora está 41. Si tú vas a las características de clase, vas a ver que vas a poder colocar estas que se llaman características de clase. Son como esferas en las cuales te dan bonificaciones adicionales. Lo que más renta al inicio, gente, es recolectar carne y hojas. ¿Listo? Pero lo que más favorece son la carne. ¿Por qué razón me preguntas, Tony? ¿Por qué es mejor recolectar carne? La carne en los primeros niveles de la cultivadora vas a conseguir estas que te dice ventaja de característica de clase. Velocidad de recolección de carne más 2.8%. Tienes más velocidad de recolectar carne. Acá, si vamos a otra, aquí dice ventaja de característica de clase. Recolección de carne 4.500 por hora. ¿Por qué razón les recomiendo la carne? Porque en los primeros niveles, como les digo, van a tener más bonificaciones al momento de recolectar carne. Entre más mandes a construir al arbolito, más experiencia te va a dar y más esferitas de estas te van a dar. Estas son las que te dan potenciadores para seguir sacando más cositas. Y así sucesivamente. Entre mayor nivel tenga la clase, mucho mejor. Yo la tengo esta clase en nivel ya 90, ya estoy subiendo al 100 ya. Y te da más bonificaciones. Lo que pasa es que en la pastora, tú me preguntaste la pastora, ¿verdad? Gracias a todos por sus felicitaciones, gentita. Gracias a todos por sus felicitaciones. Tú me preguntaste la pastora en nivel 41. Verás, la pastora lo que hace es potenciar algunos atributos. Por ejemplo, mira este que te dice consumo de las plantas. Y esto hace que los soldados consuman menos plantas. Si seguimos avanzando, en nivel 41, ¿qué es lo que te va a dar? Nivel 41, por ejemplo, en nivel 41 solo te van a dar estas bonificaciones. Esta te dice puntos de recolección. Mira, aquí vas a recibir puntos de recolección. Esto lo analizamos, no me acuerdo, hace unas transmisiones atrás lo analizamos. Y esto es bien importante de analizar también porque esto podría ser un sustituto de, en vez de ir cultivadora. Porque la pastora te da bonificaciones tanto al recolectar. Hay otras que te dan también al momento de evolucionar. Había algunas así, verán. Puntos de recolección, aquí te dice puntos de consumo de carne. Vi algunas así, a ver, déjenme ver. Puntos de recolección, hasta ahorita vemos puntos de recolección. Por ejemplo, aquí dice carga de soporte de recursos 5000. Aquí mira, protección de ligamasa 5000. No vemos otra más. Por acá dice protección. No sé qué tan fiable sea. Algunos jugadores están probando esto.
No sé qué tan fiable sea. Llegar a 41 aquí en vez de cultivador. Porque aquí recibes un 60% de puntos de recolección. No sé, Devani creo que le está. Devani creo que lo estaba probando, que es miembro del canal y él lo estaba probando, gentita. Por acá dice, te mereces más, Tony. Gracias a ustedes. Yo créame que con esto ya me siento más que feliz. Fernando, ¿cómo estás? Dice Tony, los juegos miembros tenemos que mandar algún mensaje. Ah, los nuevos, verán, los nuevos miembros, los que se están haciendo miembros del canal, tienen que escribirme por Discord, ¿listo? En la descripción del directo está el link para que vayan al Discord, ¿vale? Únanse al Discord y por interno me escriben a mí, ¿listo? O escriben por el chat y yo les escribo y les hago acuerdo. Pero tienen que tratar de escribirme más bien por interno, ahí ya estoy más al pendiente. Y les añado al grupo de WhatsApp porque por ahí yo aviso cuándo va a ser el directo para el sorteo, para que estén atentos. Y al día de mañana o pasado mañana es el sorteito, gente. Son 3 paquetes de insectos. Daniel dice, adiós Tony, dice, ya me duermo, feliz cumple. Gracias, crack, cuídense mucho y que descansen, cracks. Por acá dice Devani, sí, dice, yo los había mirado, dice. ¿Qué tal Devani? ¿Qué crees? Comparación contra cultivadora, ¿qué tan rentable es? Dice, pero es mejor la cultivar en recolección. Ah, vale, miren. Dice que mejor es la clase cultivadora en recolección. Parece ser que la pastora más bien no te da muchos puntos, pero es muy versátil porque la pastora te da tanto bonificaciones en construir, si no me equivoco en evolucionar también te daba, y en recolección también. O sea, te da más puntos en el servidor versus servidor. Ah, eres Ferrandi, dice, solo que me cambié de... Ah, dale, crack. Con razón no te reconocía el no. Ah, dale, papu, dale, ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy a tratar de memorizar nada más. ¿Cuál es tu Discord? En la descripción del directo está, pero aún así, más bien voy a tener que fijarlo con todo. Sí, lo voy a fijar, gente. Lo voy a fijar. Aquí lo voy a spamear. Más bien voy a programar un bot, gente. Voy a tener que programar un bot para que cada vez spamee el grupo de Discord y que se quieran hacer miembros del canal. Pero que... Ah, no, por ahí ya lo mandó Anis. Por ahí ya lo mandó Anis, gente. Anis es un crack. Ya lo mandó Anis. Bueno, Anis, gracias por el apoyo. Ahí el moderador pilas ahí. Listo, gentito. Miren, ahí está el pilas, el buen Anis. También por ahí, usualmente hago también transmisiones en la plataforma morada, gentito. Hago transmisiones en la plataforma morada. Para que estén atentos. Ahí les notifica el bot, en pocas palabras. Dice, a mí me ayudaste un montón. Dice, me faltan 3 niveles para la reina. Que sea máximo todo. Gracias a ti, muchas gracias, Tony. Gracias, Lautauro. Qué bueno que les haya servido los consejos que les doy. Y sobre todo formar esta poderosa comunidad, gentito. Realmente. Ahora sí, cualquier cosita, gentita, para que estén pilas al sorteo que se puede venir el siguiente mes. El siguiente mes es el que se viene el potente. Te va a venir un sorteo muy potente el siguiente mes. Sin duda, gente. Por acá dice, feliz cumpleaños, Tony. Gracias, Leopardo. Gracias, gentita. Igualmente me alegra que les haya tocado algunos membresías. Algunos ya igualmente donan. Y eso es realmente de agradecer. Para que tengan en cuenta. Si les tocó membresías, traten de renovar membresías, gentita. El objetivo es llegar a los 150. Y así poder hacer cada mes, imagínense, un sorteito grande. Para que tengan en cuenta. Así pueden ganar entre todos. Sin pagar mucho, pueden aprovechar bastantes cositas. Por acá dice, Eitan, ¿cómo estás? Tony, ¿la hormiga terciopelo naranja es basura? No es que sea basura, no es muy buena. Es básica nomás. Pero no la mates, te va a servir para el laberinto. No la mates, gente. No maten hormigas. Les va a servir por lo menos en el laberinto. Yo ahorita ando subiendo hormigas para que me ayuden en el laberinto y seguir progresando poquito a poquito. El laberinto te va a ayudar muchísimo. De ahí conforme pase el tiempo. Y ahorita, claro que sí, el lunes ha sido 22. Vale, en algunos países ya es 22 hoy. Dice, ¿qué otros juegos juegas? En la plataforma morada juego diversos. Entre estos mismos juegos de estrategia, estaba jugando también Call of Dragons. Call of Dragons, que es igual un juego de estrategia igualmente, pero es un MMO. También hace poco inicié una serie que es de un juego que se llama Metro. No sé si ustedes han jugado. Metro y es un shooter en primera persona. Ese tipo de juegos me gusta mucho. Dice, en la cultivadora en recolección
de 4 marchas con 200 millones de puntos cada marcha, recolectar 2.9 millones de carne o plantas. En cultivador, claro que sí, te da bastantes puntitos. Por acá dice, ¿has jugado Puch Mobile? He jugado en PC el Puch. El PUC, podríamos decir. No en celular. En PC sí he jugado. Pero me imagino que debe ser lo mismo, ¿verdad? ¿O cambia algo? Solo que es para celular. No creo que los de PC y celular se les vinculen a los mismos mapas, no sé. Va a haber un mantenimiento. Ya mismo viene el mantenimiento, es hoy. Vale, dentro de unas horas llega. Listo, por ahí les dejo el link de la plataforma morada, gentita, para que vayan a chequear, gentita. Dice, en ese juego sí es caro las cosas. Sí, tienes razón, sí. Obviamente el PUC ya de por sí es de paga. Para recolectar algo que está OP es mejor una langosta a 11. También. Sí, tienes razón, Unga. La langosta a 11 estrellas es prioridad. Llegar rápido. ¿Por qué razón? O por qué preguntarán, ¿por qué debo mejorar la langosta? ¿Ustedes saben que es un insecto? Y una vez reclamémosle a Fabián. Dirán, Tony, ¿por qué debo mejorar la langosta? ¿Por qué la langosta debo mejorar a 11 estrellas? ¿Y por qué me va a beneficiar en recolección? Porque si tú la mejoras a 11 estrellas te va a dar esta bonificación que te dice obtener recursos adicionales al recolectar, y es un 15% más de recursos. Para aquellos que les gusta competir en recolección y quedar en top 1, y casi siempre quedan en top 1, esta es una bonificación muy potente. Siempre con esto quedas en top 1. ¿Qué es la langosta? Es este insecto de aquí. Es muy bueno para la recolección. Te da muchas cositas. Y es chévere, además de eso. Obviamente, para subir 11 estrellas, consume igualmente alimento. Y lo más favorable es subirlo con el 45%. Por acá dice, con la pastora en el día de acá solo se hace 105 millones de puntos. Y solo recolecto en el modo 8 o 7. Ya veo, Devani. Entiendo. Dice, además da velocidad de recolección. También, tienes mucha razón. Te da entre todo. Te da velocidad de recolección entre todo. Velocidad de marcha para la recolección. Tus unidades se hacen un poquito más rápidas. Y lo bueno de esto, gente. Lo bueno de esto. Bueno, ahorita está en 12%. Miren, 12%. En 11 estrellas sube hasta un 15 todo. 15. Y desbloqueas el último en 15. La langosta la tengo 8 estrellas. Dice, ahí vamos. Dale, Aldo. Sí, este es bien importante para el día de recolección. Bien importante. Pero si solo tu objetivo es llegar a las 9 recompensas, con el día de pre-recolección y el día de recolección, fácil lo completas. No necesitas de la langosta, pero para aquellos que compiten y quieren el top 1, les sirve mucho esto. ¿Qué recurso es mejor, bro, para recolectar? Como les digo, el mejor recurso para podríamos ir para los primeros niveles de clase de la reina de cultivadora, es la carne. La carne es la mejor, gente. La carne es la mejor, sin duda. Te da al inicio los primeros niveles de la clase cultivadora. Te da bonificaciones como ya les mostré. Y eso hace bastante diferencia. Dice, no que las langostas se comían los recursos. Dice, bueno, en la vida real obviamente es así. Exacto, Unga. Tienes razón. Por acá dicen los que me ha ayudado mucho a ganar varias. Sí, Unga, tienes mucha razón. Este insecto prioridad 11 estrellas. Todavía Fabián no lo ha subido. Yo lo tengo en 10 estrellas todavía en mi insecto. Tengo otro a 9, pero quiero subirlo con el 45. Pero a veces dudo porque si te falla es otra vez perder un nivel. Un nivel de estrellas. Y a veces duele cuando te pierde un nivel de estrellas. A mí me falta un poquito nomás para subirlo. Un poquito. Solo me estaba concentrando en guardar alimento para subir el emperador. Ahorita andaba por el emperador. Dice, yo con cultivador ahora tengo 300,000 de carne. Ya veo. Yo, como les digo, para la recolección, en el día de recolección, lo mejor es la carne de recolectar. Es lo mejor, porque las bonificaciones de la clase cultivadora, los primeros niveles te dan carne primero. Después te dan hojas. Y luego podrías escoger bien, ir por hojas o carne. Yo escojo las hojas porque ya estoy en un nivel alto de la reina de cultivadora. Estoy ya en un nivel alto. Entonces, lo que yo hago ahorita es recolectar hojas. Porque la carne y hojas ahorita los tengo ya en un mismo nivel. Y las hojas me ayudan a mí a seguir cultivando poquito a poquito.
Dice, en WhatsApp me dijeron que la mejor manera era comenzar con Rider. Y cuando ya vaya a estar a punto de traerlas, me cambio a cultivadora. Y solo carne o plantas. Ah, o sea, esa es la pre-recolección. Tú puedes hacer los cálculos que más o menos tú creas conveniente, Danis. Por ejemplo, yo siempre empiezo en cultivadora. Yo siempre calculo el tiempo de cultivadora. Por acá dice, qué bonito se me hace uno de los insectos más humildes, a la vez sea el único de los más importantes. Sí, este insecto, gente, está en las tier list de insectos más importantes en las cuentas. Tienen que llevarlo sí o sí a 11 estrellas. Por acá dice, yo escojo la tierra húmeda porque mi nivel está bien alto. Dice, me gusta el bono. Ah, vale, también está bien. Por ejemplo, si tu nivel de reina ya también está muy alto en cultivadora, podríamos decir, todos los nodos de recursos te va a dar casi lo mismo. Casi lo mismo, podríamos decir. Pero para aprovechar al principio, la carne y las hojas son las bonificaciones que te pueden aprovechar un montón. Por acá dice, yo hago 150 millones del día de recolección. Y llego a las 9 conchas, dice. Y Ayori nos dobla, dice. Sí, exacto. Por acá dice, carne y planta dan los mismos puntos. Exacto, Devani. Por eso les digo, los dos dan los mismos puntos, pero cuando el nivel de reina está ya un poquito avanzado. Cuando ya tiene las bonificaciones esas que les digo. De ahí si quieren un plus, pueden comprarse este de acá que vale $1. Este de suministro, sí, este de suministro. Que te dan, este que dura 7 días. Tienen que pagar $1 por 7 días y este les da una bonificación del 50% más en puntos. O sea, en día de recolección ayuda un montón también, pero pagarían $1. Por acá dice, otro que está fuerte, pero casi nadie lo sube, es el escarabajo elefante. Pero ese es subirlo después, crack. Primero dar prioridad a la langosta, porque tarda. Por acá dice, Tony, ese insecto naranja que es para el trabajo es buena ayuda, ¿lo recomendarías? Yo lo recomiendo, sí. Pero primero concéntrate en sacarte los 4 insectos a 11 estrellas primero. O sea, significa que los insectos que lleves aquí, estos de aquí, deben estar los 4 en 11 estrellas. Y una vez los tengas en 11 estrellas, ahí sí te concentras en otros. Mientras no tengas todavía 11 estrellas, 4 insectos, por ahora trata de priorizar esto primero. Esto de aquí primero. Y mientras vas en el proceso, sacar primero la langosta. Nada más. Que es mucho más fácil que otra cosita para que tengan en cuenta. Ver cómo va la pelea. Quiero ver la torre. Estaba bien peleadísima. Ya estaba bien bajo el porcentaje. Ahorita ya vamos 3 horas de directo. Y sobre todo aquí ya debe estar a tope ya. Todavía siguen peleando. No ha caído la torre. No ha caído la torre, gentito. Todavía no ha caído la torre. Todavía está. ¡Uf! Van a tumbar la torre. Está un 21%. ¿Qué digo 21? A 19 segundos. 19 segundos que caiga la torre. Solo le queda poquísima durabilidad. Parece que ZLS va a dominar la torre. La va a tumbar, gente. En 10 segundos. 8 segundos. Aquí Tig sigue presionando. Pero parece ser que ya no hay varios jugadores fuertes haciendo agrupaciones. Aquí podemos ver al tigrecito que se posicionó de mejor manera. Está más cerca y sigue atacando. Y reinició a varios jugadores de esta torre. Empiezan a presionar. Uf, se tumbó, gente. Se tumbó la torre. Muy buena, ZLS presionando. Ya quitaron una torre. Siguen presionando. A ver, puede ser que planten otra. Y sigan peleando. Parecer que dominaron, gente. Al parecer dominaron. Ya no hay más. Se fue la torre. Justo llegamos a segundos, gente, de que la torre iba a caer. Muy buena, gente. Muy buena por parte de ZLS. Durísimo, gente. Por acá dice, quise unirme al grupo de Discord, pero me salió confirmar en mi correo. Y ni me acuerdo de la contraseña. Y ya veo, Eduardo. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Verás, Instagram si tienes, ¿verdad? Puedes escribirme por Instagram. Puedes escribirme por Instagram. Mi Instagram igualmente está bueno, no hay problema si no quieres estar. Como les digo, una vez prendo directo, hago el sorteo. Y si estás ahí, a buena hora. Y si te toca también. Es así, no hay problema. Más bien es para decirles de forma anticipada cuándo se va a hacer a los miembros del canal. Dice, buena, ZLS, mi admiración. Dice, sí, ZLS las tumbó porque ya llegaron los fuertes. Algunos fuertes ya llegaron. Empezaron a presionar a full. Ahorita no sé si quieran seguir presionando.
La alianza TIC parece que se quedó ya sin ganas de pelear por el tema del desgaste, gente. Dale, Eduardo, si no hay problema, tranquilo, papu. Ahorita ya están tranquilos. Parece ser que se tumbó la torre. A ver, veamos si es que una de esas se plantan. Vale, veamos. Plantaron otra. Ahora sí, ZLS se viene, gente. ZLS se viene. ZLS sabe que puede presionar. Va a presionar. Van a empezar a presionar. Tienen que empezar a posicionar más y empezar a rellenar la torre para que empiece a construirse. Ahorita 15 minutos para empezar a destruir la torre. Tick va dominándola, pero una de esas los reinician, gente. Una de esas los reinician. Empiezan a llenar, empiezan a llenar. Entre más rápido destruyen, mucho mejor. Ahorita va a 8 minutos, 5 minutos. Empieza a llenarse rápido. Puf, lo sacaron algunos. ¿Quién va dominando? Bien, sacaron a todos los del TIC. TIC va regresando. Se van posicionando los fuertes de la alianza ZLS y empiezan a dominar un poco la torre que van a colocar aquí. Dice, vas a sacar papelitos, dice, y el que gane para el otro paquete lo sacas y el que se fueron van a volver a entrar. No es papelitos, lo hago con una web. Una web lo sé hacer. Por acá dice, hola Tony, dado el caso si uno con cuenta de Apple ganaría el sorteo, ¿cómo se haría para reclamar la recompensa ahí? Si uno gana con Apple, bueno, para mí va a ser difícil iniciar sesión. Lastimosamente creo que no podría hacerlo. Si alguien gana, yo le envío el dinero. ¿Vale? Yo le envío el dinero. Y tú con el dinero compras lo que obviamente ganaste. Te envío por PayPal. O si no... Sí, claro, lo más factible es por PayPal. Por acá dice que se viene. Dale, Unga, sí, se viene duro. Ahorita ZLS se va a plantar. Lo malo es que construir es un poco más complicado cuando te empiezan a atacar. Defender es complicado. Por acá dice, pero los que se van al agua vuelven a participar. O sea, los que ganan, ¿te refieres? Usualmente lo sé hacer al mejor de 3. Por ejemplo, si alguien gana, él ya queda, podríamos decir, sale del sorteo ya, porque ya ganó. Para que tengan más oportunidades los demás. Quién sabe, imagínate si lo dejo y gana 2 veces. El sorteo es así, gente, verán. El sorteo se hace entre todos. Dependiendo de los paquetes o cómo vayamos a organizar. Si es un insecto pay to win o los paquetes, ¿listo? Entonces, dependiendo de ello. Si es un solo ganador, si es el paquete de insectos. ¿Qué digo el paquete? Si es el insecto pay to win y todos nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Todos nos ponemos de acuerdo. Y va a ser solo un ganador. Pero si fueran los paquetes, ahí sí, como les digo. El tercer ganador es el que gana. Y si uno gana, pues obviamente lo quitamos del sorteo y que sigan ganando más personas. Dice, claro, a eso me refiero. Pero los que se fueron al agua, ¿vuelven a participar o ya no porque se fueron al agua? O sea, no te comprendo cómo se fueron al agua. O sea, podríamos ir a los mejor de 3. Por ejemplo, si ya ganó, el ganador ya no sigue participando. Los demás sí siguen participando. Dice, no quiero imaginarme cuántas T10 diamantes aceleradores ocuparon, dice. Yo hoy me quedé sin nada en 4 horas de lucha y sin T10. Es que aquí... Una barbaridad. Aquí ya entran solo pay to wins. Déjame ver aquí. Muerte por hormiguero. Bueno, estos jugadores no se van a mover porque no están peleando. Pero este de Tig está subiendo un poco ya las kills. Este jugador, el lobito, parece que no ha estado subiendo. Pero este de aquí, el chinito, está sorprendiendo. Ya está subiendo este jugador de aquí, gente. Este es el que está presionando ahorita. José González, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gentita. Dice, si activo una VPN y lo coloco en Ecuador, ¿unirme me saldría $3? No lo sé, crack. No lo había pensado. Sí, quién sabe. Podría ser, crack. Podría ser. No se hace el intento. Por acá dice, se refiere a los que ganaron, dice. Para el siguiente sorteo, pueden volver a participar. Ah, para el siguiente. Por acá dice, creo que lo mejor ahora son los 6 paquetes. Verás,
El sorteo que se va a hacer mañana solo son 3 paquetes de insectos para que tengan en cuenta. ¿Por qué razón solo son 3? Porque es lo que se recaudó el anterior mes. Todo lo que se está recaudando este mes es para el siguiente mes. Eso tengan que tener en cuenta. El siguiente mes es lo que se viene en los paquetes para que tengan en cuenta. Bien, los 6 paquetes o el insecto pay to win. Entonces verás, si es que me dices, si hoy ganaron básicamente un paquete de insectos, significa que obviamente ya quedan exentos de este sorteo. Y para el siguiente también es una penalización. Es como decirles, para el siguiente sorteo ya no participan, pero para el siguiente sí. Es como un sorteo de penalización nada más. Ahorita van presionándose a full. Por ejemplo, aquí, para que chequen, nivel de hormiguero. Quieren ver el top de muertes de alianzas. Así van. La alianza TIC ya va dominando, gente. Un VPN no funciona, dice. Bueno, quién sabe, ¿no? Ahora dice, pensé que eran los 6 ahora. No los 6 ahora. Es como decirles, no te paga YouTube apenas reúnes todo, te paga instante. No, es como decirles, el anterior mes a mí yo ya sabía qué es lo que iba a recibir. Por eso es que este mes se va a hacer 3 paquetes de insectos. El siguiente mes sí se viene ya un insecto o 6 paquetes. Por acá dice, él se refiere a que saques, por ejemplo, una persona, pero no es del ganador y se va al agua. Después otro y el tercero es el real ganador. O al menos así funciona en mi país. Vale, vale. Exacto, sí. O sea, uno sí y el otro no. Exacto, así. Así, Jonathan. Por ejemplo, si tú ya ganaste aquí, el siguiente mes ya no participarías, pero el siguiente sí. Porque es como una penalización. Vamos a ver por acá. Déjenme ver. A ver cómo va esto. ¿Cómo estás, Alison? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Por ahí te tocó membresía también, al parecer. Uf, CTLS va a presionar, gente. Parece que TIC no están los fuertes. ¿O qué pasará? No hay muchos de TIC, miren, atacando. Ya les hicieron reiniciar un poco. Están agrupando. Pero aún así siguen presionando más. Todavía TIC no entra a la torre, miren. 7% va construyéndose. Por acá dice, se están matando, dice. Es que aquí van a ser demasiadas kills, gente. Aquí va a ser, cada vez que mates unas hormigas de temporada, aquí cada 1000 hormigas, si no me equivoco, te dan puntos de competencia. Es bien importante. Dice, Tiga está a estas horas están durmiendo. Exacto, puede ser. Algunos fuertes están aquí. Por ejemplo, aquí llegó este jugador, miren. 4 estrellas doradas en el hormiguero. Yo te dije que CTLS se comía a Tig, dice. Si no hubiera llegado Cole a ayudar a Tig. ¿Quién sabe? Yo diría que no están todos, tal vez. No sé. Es que no los veo todos de Tig participando. Parece ser que están durmiendo ya. O se desgastaron, quién sabe. Dice, ¿no se pueden atracar entre ellos? Por ejemplo, si son de bandos enemigos, sí. Ahorita Cole está muy lejos para llegar, gente. Por ejemplo, Cole puede estar aquí bloqueando por si CTLS quiere avanzar. Pero aquí, gente, tienen que defender a todo. Porque si CTLS presiona y les quita las maravillas esta de aquí, va a tener más bonificación. Y esa maravilla de aquí es importante. Ellos quieren estos 200 puntos más. Dice Tony, ¿crees que CTLS debería atacar a los hormigueros de TIC que están cerca de la torre que se está construyendo para alejarlos de ahí? Por ahora no es buena idea atacar hormigueros porque gastas energía. Mejor gastar la energía en vez de atacar directamente un hormiguero, atacar a las torres. Es mucho mejor. Porque ahí ganas obviamente puntos de competencia y es mucho mejor eso. Por acá dice, dice estrellas doradas y rojas. Yo apenas 3 moras. Sí, es que aquí vas a ver estrellas así, a tope. Mínimo jugadores así con 2 estrellas azules deben haber nomás. Dice, me tocó de la segunda 5 membresías de que donar. Vale, Alison, muy buena ahí. Por acá dice, nunca es buena idea atacar directo, dice, a un hormiguero, porque siempre te quedas sin esta. Exacto, es que eso no es. La estrategia es agrupar y unirte en agrupamientos.
ayudas mucho a completar los agrupamientos para que salgan más rápido. Y además de ello, pues administras de mejor manera la estamina. Y no estás perdiendo estamina solo por atacar a alguien. Porque el otro puede pagar diamantes y recuperarse la estamina. Y tú gastaste ya energía. Entonces, ¿qué digo? El otro puede pagar diamantes para recuperar la resistencia del hormiguero. Entonces, si tú pagas, obviamente, diamantes solo por recuperar resistencia, versus tú gastar energía, que la energía bien la puedes comprar con dinero o bien la esperas tiempo para recuperarte. Dice, pero hacerlos volar o hacerlos gastar diamantes para evitar que agrupen estando ahí cerca. No, no, es mala idea, crack. Nunca ataquen directo a un hormiguero, gente. Es perder muchísimo. Pierden demasiado. Y ahorita te dan puntos de competencia por atacar las torres. Exacto. Eso es mucho más beneficioso ahora. Por acá dice, pero cuando atacan a la persona que agrupa es frustrante. Mucho mejor. Créeme que si te siguen atacando y te reinician, y te siguen atacando y te reinician, mucho mejor, créemelo. Así el otro enemigo se desgasta y una vez tú te tepeas, ellos ya no van a tener mucha energía. Entonces, es bueno, dice. La primera batalla cuando recién empezaron a atacar, CTLS y TIG se enfrentaron. Y TIG los hizo retroceder. TIG puede, pero está difícil ahora, dice. Por el desgaste y todos no le meterán plata a lo loco. Exacto. Verán, en la primera pelea, como dice Anis, así fue. TIG le hizo retroceder a CTLS. Al parecer ahorita, lo que pasa es que CTLS ya se dio el tiempo para recuperarse. Y ahora me imagino que su tiempo les da ventaja. Ahorita debe ser como un tiempo en el cual pueden estar todos más activos. Si tú te das cuenta, miren, TIG solo mandan algunos, no mandan todos. Mira, aquí puedes ver, mira, solo son pocos los que mandan, no mandan todos. Entonces significa que versus a la alianza de CTLS son mayor en número y el desgaste es mayor. Por eso es que les van a hacer retroceder. A ver si TIG mandaron reportes. Esto es en el campamento. No han mandado gente. No han mandado gentito. Déjame ver en la temporada. No, no han mandado gente. La otra vez vimos los reportes que tenían. Eran fuertes. No, no hay gente. Esperemos, verán, por las luchas en las siguientes peleas. Voy a tratar de pedirles de forma anticipada que tal vez nos compartan algunos reportes. En algunos casos sí vimos reportes de algunos jugadores fuertes, gentita. En algunos casos sí, pero no siempre comparten reporte. Dice, hasta mañana, Tony. Dice, buenas noches a todos. Igualmente, cuídate. Dice, los amarillos no ayudan mucho a ZLS. BMS sí ayudan, que no creas, pero ayudan en otro horario. Lo malo es que no están en el mismo horario para coordinarse. Eso es el punto negativo. Hay poquitos jugadores nada más. Pero verán, CTLS es de admirar. Es que CTLS, verán, se dio un versus contra Cole y TIG a la vez. Y aguantaron 7 horas de lucha. Para que tengan en cuenta. Aguantaron 7 horas de lucha. Ustedes se acuerdan de ese directo que nos quedamos 7 horas de directo. O sea, fue una barbaridad. Ahí aguantaron 7 horas de lucha en la cual se presionaron demasiado. Tanto de los dos bandos a full, gente. A full en realidad, a full, a full. A full. Y aún así CTLS se desgastó mucho, pero les aguantó las 7 horas de lucha. Aunque perdieron el acceso a la maravilla, aún así van a seguir presionando. No se van a quedar tranquilos. Ahora saben que tienen ventaja porque son mayor en número. Entonces, como son mayor en número, ahorita el tema de construir la torre ya va en 27%. Fácil, la pueden ganar, gentito. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice 7 horas, dice ese día dormí a las 6. Sin darme cuenta, ya veo. Es que sí, yo también me dormí tarde. Yo también me dormí tarde. Ahorita es su horario más activo. Su horario más activo sin dudar. Siguen presionando, miren. No les han sacado todavía de la torre. Lastimosamente no están los más fuertes por ahora. 19G de kills.
Ahorita están atacando solo con T10 ya. Deben estar atacando solo con T10 porque aún así por el desgaste, gente, ya te quedas sin hongos ya. Y por más que seas pay to win, si hay límite de pagar paquetitos. Por acá dice, ese día no dormí, dice. Yo también no dormí, gente. Verán, el día de mañana podemos ver, creo que temprano. Hoy voy a tratar de dormir como es sábado y domingo. Estos días he tenido un poquito más de tiempo. Yo usualmente, gente, sábados y domingos salgo a pasear, salgo de viaje, porque me gusta disfrutar un poco del mundo. Pero adicional a eso, siempre en las nochecitas me trato de dar un tiempo para hacer transmisiones, porque les dije que sí o sí hoy tenía que hacer transmisiones diarios del Barreland a tope, siempre. Entonces, eso fue el punto positivo ahora. Ahí le estamos dando a full, poquito a poquito, gentita. Ni es que crack el buen Anis ahí respondiendo a Jessica, que es... Hola, dice, de Brasil por acá dicen. Bienvenida, Jessica, espero que la pases muy bien. Y espero que entiendas también el español. 174 likes en este directo. What? Gentita, dejen su poderoso like. Podemos llegar a 180, gente. 6 likes nomás. Por acá dice Tony, sacando todas las conchas en el servidor versus servidor. ¿Cuántos restos se recolectan a la semana? 50. 50k de restos, crack. 50k de restos haciendo los 7 días. Los 7 días sin fallarte. Además de eso te ganas muchos diamantes, recursos y varias cositas. Solo que ya avanzado, el día de recolección ya no... ¿Qué digo de recolección? El día de construcción ya no haces puntos, porque llega el día en el que ya tienes todas las estructuras a nivel 25. Si haces bien, 50k de restos. Pero tienes que hacerlo bien, o sea, día de construcción. Es el más complicado cuando ya estás avanzado. Recolección fácil, día de evolución fácil, fortalecimiento de hormigas también usas el truquito de gastar solo esporas, fácil. Incubar insectos, incubar las hormigas soldados, fácil. Y así sigues. Los demás días son fáciles. El de construcción se complica porque ya no hay más de dónde sacar. Por más que quieran, gente. ¿Cuánto va la torre? Uf, va a 29 todavía. Siguen atacando y haciendo agrupaciones los Dick, pero se les está haciendo complicado ya avanzar. Buena reiniciada, un buen agrupamiento ahí. Sacaron algunos, pero no a todos. Sigue todavía construyéndose la torre. Algunos sacaron más. Sigan sacándolas, pero la torre no ha bajado su duración todavía. Dice, en construcción llego máximo a las 7, dice, conchas, o en la isla a las 8. Sí, es lo único que se saca ya. Yo también llego a 7, 8 así. Ya me cuesta en el día de construcción. Michael, ¿cómo estás? Dice, hola Tony. ¿Cómo van? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenido, Michael. Aquí vemos la progresión de la alianza versus TIG con ZLS. Está muy buena. Ya ven que liderando el top de kills para los que van llegando. El jugador robot, que muchos admiramos también. De todos los agrupamientos. En conjunto con Capal, Joito. Ahorita ya algunos también se dieron cuenta que había jugadores mucho más fuertes que los que nosotros admirábamos. Ahorita miren, TIG sigue todavía subiendo poquito a poquito. 2.1 ya empieza a subir un poquito más. ZLS, los de ZLS están presionando bien. Ya saben que en ZLS hay tremendas ballenas también. Entonces no se van a quedar atrás, van a seguir presionando. ¿Cuánto va la torre todavía? Miren, 30, todavía 30 minutos. De ahí no bajan la torre. Mientras sigan atacando directo no va a funcionar bien. Tienen que siempre atacar igualmente en agrupaciones para tener la bonificación. Dice Tony, ¿cuándo se toma el árbol? Primero debe desbloquearse el hito de los túneles 9. Que son estos túneles de aquí. Una vez habilita el túnel 9, que es dentro de 5 días y 19 horas. Luego viene la lucha por el árbol dentro de 14 días con 19 horas. Significa que de aquí en 2 semanas podríamos ver la lucha contra el árbol, que va a ser muy épica. ¿Qué campamento va ganando? Hasta ahorita va ganando el rojo. Va ganando el rojo y empatados en puntos de maravilla. En puntos de competencia va ganando el rojo. Posiblemente aquí ZLS logre darle un versus a la alianza de TIG y puedan tomar rápido esta estructura para que se lleven 200 puntos y así el campamento rojo ya estaría ganando tanto en puntos de maravilla como puntos de competencia. Para que puedan chequear, así van los puntos de las maravillas, 700 versus 780, miren, 780 y están empatados en puntos de maravilla. Si ZLS logra tomar la maravilla, se ganan 200 puntos más y estarían ya por los 800, gente. Ya estarían por los 880. Entonces ahí serían muy bueno. ¿Qué digo 800? 980. Ya estarían por los 980. Entonces
Eso es muy bueno. En puntos de competencia van 168 millones versus 171 millones. Dice, ¿cuántas muertes tiene ahora Robot en total en su hormiguero? Creo que tiene 25 ya. Aquí puedes verlo. 25, ya va a entrar a 26 millones. 26 millones. 26, ¿qué digo 26 millones? 26G. Está en 25 y aquí puedes ver 968. Si sube esto un poquito más, unos 40 millones más de kills, sube a 26. Y 40 millones más de kills. Sube a 40, ¿qué digo 46? Sube a 26 millones. ¿Qué digo 26? A 26G. Y ya estaría a tope. A tope. Aquí capaz le va por detrás. Va por atrás. Va detrás de Robot. Ahí haciendo las kills. En este Battleland van a haber demasiadas kills. Miren, ahí siguen agrupando. Este jugador es fuerte. Tiene el escarabajo, parece que es guardián. Pero aún así no reinicia muchos. No reinicia muchos. Parece que ya están solo con T10, gente. Atacando solo con T10. Y es lo último que les queda. Por acá dice, se ven lindas las medallas de Robot, así como brillan. Es que para tener esto, gente. Para tener esto como Robot. Es tener todo al máximo ya. Y también Capal. Capal también tiene lo mismo. Miren. Tienen lo mismo. O sea, son jugadores con 3 T10. Son jugadores tops. O sea, jugadores que le invierten mucho dinerito. Dice, se murió Tig, dicen. Que se olviden de esa maravilla. Puede ser que la vayan a perder, gente. Puede ser que esta vez la vayan a perder ya. Si no se activan, los de Tig pierden la maravilla. Porque fácil construyen esto. Luego van por acá y una más. A 2 torres están de llegar. O a una nomás. Sí, están a una torre nomás de llegar. Construyen esta y una torre más y llegan fácil. Solo una torre les hace falta. Entonces hay que tener cuidado. Tig tienen que ponerse las pilas porque ya está muy potente. No les logran sacar. Tienen que empezar a hacer agrupaciones. Tig parece ser que no hay muchos activos. Miren, ya se fueron la mayoría de Tig. Miren, ya hay poquititos aquí. Sin duda, como ya no tienen un horario activo, van a poder perder esto. Y sin duda CTLS se va a llevar los 200 puntos de la ocupación por primera vez. Están a una torre nomás, gente. Están a una torrecita. Esta torrecita. ¿Dónde está la torre? Uy, no me dejan marcarla. Es que aquí está, miren. La torre llega hasta aquí. La torre llega hasta aquí. Y una torre hasta acá. Y listo, gente. Una torre más y ya estaría construido. Aquí podrían plantarla. Aquí les da chance. Por acá dice, ahora no afecta mucho tener T10, ya que muchos la tienen. Exacto. Pero 3 T10 no muchos tienen. Ahí sí es como decir único. Dice, ¿cuánto tiempo falta para el escudo? Falta todavía. Faltan 11 horas todavía. 11 horas con 12 minutos. Todavía tienen tiempo de sobra para luchar. Hay demasiado todavía. Hay demasiado. Algunos ya reiniciaron, empezaron a reiniciar. Pero ya va a entrar a la mitad de construcción de la torre. 44%. Va presionándose a full todavía. Está bien reñido esto. Tig sigue luchando. Como ustedes dicen, no se sabe de dónde sacan ya energía. Se supone que a este nivel ya, la energía de todo ya está muy escaso. Dice, yo mis T10 más uso en la mina, dice Marmota. Árbol etc. Pero no para PvP, dice. Ya que si se mueren eso sí duele. Sí, Fernando. El tiempo que dura. El tiempo es lo que no puede recuperar. Son aceleradores perdidos ya. Dice que se despidan de esa maravilla 100%. Veamos qué sucede. Veamos nada más. Aquí ya no les puede ni salvar la alianza de Cole. Cole está muy acá. Muy acá. Lo que puede hacer CTLS es tomar sí la maravilla. Pero seguir avanzando. Podría hacerlo. Pero después puede coordinarse Cole con Tig para presionar. Ahorita como les digo no hay muchos activos de Tig. No hay muchos activos versus los de CTLS que sí son varios. Y varios de ellos son fuertes. Y eso que no están todos los muy fuertes. Aquí está uno que uno de ellos es el que estaba dominando de antes en el tema de atacar directamente. Acá tenemos este otro jugador que tiene 10G. Igualmente este jugador es muy potente, gente. Muy potente. Igualmente haciendo agrupaciones. Están dentro de las torres todavía 19 minutos para que se termine de construir. Cuidado, entra 48% ya de construcción de la torre. Cuidadito, que se puede venir. Se puede venir remontada CTLS y se roban la maravilla. Dice, perdieron mis águilas del América. Dice, qué mal, crack.
¿Cuál es el plan? ¿Robar la maravilla? Claro que sí. Necesitan los 200 puntos que da la maravilla para liderar tanto en puntos de competencia como puntos de maravilla. ¿Quién va ganando? ¿TIG o ZLS? ZLS. ZLS ya les tumbó una torre de TIG. Como ya les tumbó una torre de TIG, ahora ya construyeron otra torre. Y esta torre, al parecer, va a poderse construir fácilmente. Miren, TIG al fin ya sacó a varios. Parece que llegó un jugador fuerte. Si es que llegó un jugador fuerte, puede que les distraiga un poco más y no hagan que siga avanzando la construcción de la torre. Pero van ahí avanzando. Dice, bueno, Tony, me iré a dormir. Dice, suerte, que todo y feliz cumpleaños. Gracias, crack. Un saludo para ti y gracias por las felicitaciones. Dice, hoy hasta que tome la maravilla y directo. Puede ser, crack. Puede ser. Puede ser que nos quedemos hasta que tomen la maravilla. Este Barrenland es el más emocionante, más calculado. Toca ver de todo para no perder puntos. Sí, ahorita es de todo. Hay que cuidar muchísimo las maravillas. Hay que cuidar muchísimo los territorios. A buena suerte si es que te emparejó y tu alianza es la más fuerte. Porque así puedes aprovechar. Y en el campamento que te haya tocado, igualmente que te haya tocado con las alianzas fuertes. Y si es así, pues puedes aprovechar mucho. Por acá dice, se vienen directivas de 7 horas. Imagínate que dure 7 horas de pelea aquí. Por ejemplo, verás. Si la alianza de Tix abandona. Listo, si la alianza de Tig abandona y ya no quiere luchar más. Yo creo que hasta ahí llegaríamos en el directo. Porque ya sabemos el resultado, o qué es lo que va a terminar. ¿Vale? Pero si siguen luchando se va a alargar. Aquí nos va a quedar hasta que se construya esta torre. Que construya. Por acá dice, arriba las Chivas. Uf, aquí hay gentita de México a tope, gente. Por acá dice, imagina que dure 24 horas. No, gente, ahí sí. Imagina un día sin dormir. Dice, pero en 2 horas más hay mantenimiento. En ese caso, terminaríamos haciendo 6 horas de directo. Porque ya vamos 3 horas con 42 minutos. Ya van peleando 4 horas ellos, gente. 4 horas con 42 minutos. Estamos entrando a 5 horas de pelea ellos. Estas dos alianzas ya están 5 horas peleando, gente. Desde el reinicio empezaron a luchar. Imagínense en cuánto tiempo llevan luchando. ¿Qué tele esa gente? Aguerridos, gente. Aguerridos. David, ¿cómo estás? Bienvenido, gentita. No se olviden dejar su poderoso like. Y si pueden, compartan a mucha más gente. Estamos a 8 likes. No, a 7 likes de 190 likes, gente. Ustedes pueden. Lleguemos a esos 190. Ustedes pueden, gentita. Siguen presionando. A ver, déjenme ver esta torre. 16 minutos para que caiga. ¿Qué digo? Para que caiga, para que se construya. Y ahí construir un poquito más. Sin duda ya no hay muchos activos. Miren, ya nadie manda. Hay poquitos mandando a agrupar, miren. Los pocos que quedan están haciendo pocas kills y ya no siguen avanzando. De ahí a partir empiezan algunos a mandar directamente. Algunos a reforzar la torre, pero de ahí se ve que va a ganar esta vez ZLS, gente. Por acá dice 190, dice nada, vamos por los 200 likes. Sí, gentita, si pueden, vamos a los 200. Pero creo que ya todos dieron su like. Pero aún así ustedes pueden, gente. Pero vamos por acá. ¿Cuánto va? 16 minutos. Ahorita, ¿quiénes están conectados? ¿Está Robot conectado? No, Robot de ahí fue a descansar porque es tarde. Capal sigue despierto. Capal sigue evidenciando la pelea. Imagínate, tú te quedarías viendo horas y horas las luchas. Interesante ver las luchas aquí. Imagínate ahí viendo las luchas. Empiezan a hacer agrupaciones ya. Pero hay muy pocos mandando unidades. Pero lo suficiente para completar las agrupaciones. Lo importante es agrupar y tratar de desgastar aún más al enemigo. Ahorita siguen presionando las torres. Se siguen presionando a 15 minutos. Gracias por suscribirse, gentita. Por ahí creo que hay una persona rusa entró. Tamioka, bienvenido, crack. Me acuerdo de ti, crack. Saludos a SVG Destroyer. Un saludito para SVG. Por acá también se pasaron. Dejando poderoso like, dice. Muy buena, dejen su poderoso like. 186 likes, muy buena, gente. Dice, dice. Ya no sé quién es el robot, dice. Vale, vale. Se sigue presionando ahí, gentita. Miren cómo van avanzando. Por acá dice, Capal es Cyber, dice. Buenas noches, ¿cómo estás, David? Bienvenido, crack. ¿De qué te perdiste? No mucho, sino que están luchando aquí a todo por esta torre de aquí. Sin duda la van a poder construir fácil. El tema es que parece ser que llegó alguien fuerte.
será este jugador que ya recuperó un poquito más de hormigas y está presionando. Empieza a subir un poquito más de kit. Imagínate, ya tener así estas insignias ya te hace un jugador insignia ya. Valga la redundancia. Mira estas medallitas. Esto te hace ya... Uf, es que tener esto es quedar dentro de los 5 primeros lugares durante 10 veces. Tony, pregúntale a Capal si duerme. No me atrevo a preguntarle nada, gente. Capal si duerme, obviamente. Dice, no me había dado cuenta que todavía no dejaba mi like. Dale, Jax. Muy bueno, no se olviden dejar su poderoso like, gente. Siempre está activo, tiene razón, Anis. En lo que hemos hecho de transmisión siempre está activo. Por eso pregunta que podría ser un cyborg. O sea, un robot ahí. O quién sabe, imagínate en el trabajo puede tener iniciado un emulador o su celular siempre puede estar activo en el juego. Quién sabe, ¿no? Imagínate, tú estás trabajando y dejas el juego de lado. Si tú manejas una empresa, dedicas ciertas horas y una vez tienes tiempo libre, tomas el celular, juegas un rato y así. Yo usualmente hago eso. Mientras yo estoy programando ahí al lado a veces dejo el juego y cuando hay algo que se necesita sigo luchando. Por acá dice, aquí sigo, dice, y aún estoy en el trabajo. Dale, Carlos, muy buena. Imaginen, Carlos, miren, es lo mismo que hace, ven. Gracias por el apoyo, papu. A ver cómo va, 19. Ahí todavía siguen avanzando. Muy buena, esta están construyendo bien, vaya al 60%, 40% más para que se termine de construir. Todavía siguen haciendo que se regresen algunos jugadores. Siguen presionando. Siguen presionando. Miren, ya sacaron algunos jugadores. A ver si la torre empieza a caer. No, ya quedó a 43 minutos. Están sacando algunos jugadores. Parece ser que siguen presionando los de TIG. No quieren que se termine de construir porque es prioridad que no llegan a la maravilla. Dice, yo por ejemplo edito videos mientras te escucho, dice, y veo de rato en rato, ya veo igual. O sea, es así, gentita. Dice, uy, dice, ganó ZLS. Podría ser, crack. Va a 60% ya. Tig, mira, ahorita Tig está en destrucción, ya lo sacó a todos de ZLS. Tig está dentro, 45 minutos para la destrucción. Empieza cuenta regresiva ya. Algunos jugadores sacaron, ya están 41 minutos, siguen presionando. Dice XD, dice, me salió un short tuyo del primer aniversario de Dance. ¿En serio? Puf. Ese es antiguísimo ya. 33 minutos, 29 minutos. Uf, siguen dándole ahí. Tig no se rinde, miren. Uf, ya los reiniciaron, todavía no. Todavía queda casi 2 horas, 2 horas de destrucción. 59 minutos. Pero baja, ¿qué digo? 59%. Baja poquito, gente. Baja bien poquito, miren. Una hora, miren. A 1 hora de destrucción. Tig ya tiene la torre. Ya tiene la torre. Ahorita lo que va a hacer las demás alianzas es tratar de sacarlos. Pero como son mayores en número, agrupar, llegar rápido es lo más importante. A ver cómo va. 49 minutos. Los de Tig empiezan a agrupar ahí. Preparen más agrupaciones. Los mandan a reiniciar algunos. Todavía 25 minutos. Uf, lo sacaron, gente. Lo sacaron. Ya entraron 22 minutos para construir la torre. ZLS otra vez dominando su torre. Y así van a empezar. Y así van a empezar. Es como la otra vez cuando empezaron ZLS con la alianza de Cole, gente. ZLS con la alianza de Cole y la de TIG. Así era. En 3 torres diferentes estaban atacando a full. A 21 minutos. Siguen agrupando, miren. Aquí empieza otra agrupación. Uf, aquí está empezando a atacar directo. Otros 2 jugadores. Será una agrupación. Vamos a ver. Para entrar a reforzar la torre. 14. Todavía 14 minutos. Están entrando algunos refuerzos de los extremos. Listo. Ya van a entrar las agrupaciones. Aquí este jugador está empezando también a reforzar la torre. Están entrando, están entrando. Ya mismo entra la agrupación. A ver a cuánto sacan de un golpe. Porque hay jugadores fuertes ahí dentro. Difícil sacar a los jugadores ahí, gente. Verán, el día de mañana voy a planificar para añadir más. Para añadir más stickers para los miembros del canal. Porque ahorita como tenemos varios miembros, podemos y tenemos el chance de añadir más stickers. Entonces, ahí lo voy a aprovechar. El día de mañana lo voy a aprovechar. Tope. Ahí lo voy a aprovechar a tope. Por ahora no ha habido ataques. Es lo bueno.
Uf, lo sacaron. Y una agrupación sí pueden, gente. Ahorita están ya muy desgastados. De una agrupación lo sacaron a todos de TIG. ¿Qué digo de CTLS? TIG sacó a CTLS de una sola agrupación. Está bien, parece ser que ya los fuertes andan ya precarios en T11 entonces. Ahorita están atacando solo con T10. Es lo único que les puede quedar. Muy bien, otra vez tomó el control de la torre CTLS. Siguen. Uf, ¿cuánta energía tienen, gente? Dios, la cantidad de energía. Imagínense, ya están entrando a 6 horas de lucha ya. Una barbaridad, gente. Por acá dice, así están contra unas pequeñas estructuras. ¿Cómo será cuando sea el árbol? El árbol es todo por todo ya. Acá miren, muy buena idea, miren. Esto es muy buena estrategia. Para que no plante aquí una torre directamente los de TIC. Que digo, los de CTLS. Colocaron esta torre. Una vez se construya esto, van a tener que otra vez destruir para que no sigan avanzando más adelante. Entonces es muy buena estrategia esto. Sí, sí, Black, las dos fortalezas son muy, sí, sí, sin duda, muy bueno, muy bueno. Tony, mañana me voy a unir a la familia, dice. Dale, Paco. Listo, crack. No te preocupes. Gracias por el apoyo. Dice, a mí, en mi isla luchan 1 hora y ya se dan por vencido, dice. Es que depende qué nivel de jugadores hay. Por ejemplo, aquí como son full pay to wins, horas y horas son las luchas. Dice, para mí que están poniendo su pro a las otras unidades. Lo que hacen cracks es rotar las unidades. Una y otra vez. Empiezan a agrupar, rotan las unidades. Por ejemplo, la unidad pro. Tus mejores hormigas las pasas aquí. Y luego esas mejores hormigas acá. Y así sucesivamente. Y las va rotando con todo. Y así sucesivamente. Las va rotando con todo. Ah, voy a tener que hacer lagartos, gente. Esperen un ratito. Voy a entrar aquí. ¿Sí? Muy bien. Voy a buscar un lagarto yo. Porque con la unidad pro que tiene ahorita... Sí puede buscársela. A ver si esta está ocupada. No. Está devolviendo. Esperemos, esperemos. Agrupemos con esto. Listo. ¿Será que están agrupando en otro lado? No, por ahora. Mientras ayudémosle a esta cuenta. Me dijo Fabián que iba a estar ocupado esta semana. Tal vez no iba a entrar mucho la cuenta. Y le voy a ayudar a hacer insectos y avispones y eso, gente. Y los lagartos. Dice, ¿cuántos frutos te dio esa? Checa, verás, de los 5000 que tenía esta cuenta. Subió a 6100, mira. No me acuerdo cuántos tenía, 5000 y algo. Pero como no recolecté mucho, creo que estaba ahorita en invasora la cuenta. Por eso les digo, tiene que estar en cultivadora. Sí, está en invasora. Entonces en cultivadora te da un poquito más. Dice, me parece que Fabián estaba recolectando para mañana. No, crack, el tiempo le faltaba, crack. Todavía el tiempo le... Podríamos decir, si lo dejaba así, las recolecciones volvían después de mucho. El tiempo no le daba. Ahorita lo que voy a hacer es volver a mandar a recolectar y luego él ya cambia de clase. Ahorita lo que voy a hacer es atacar los lagartos y luego de eso algunos insectos y listo. Estaría más tranquilo ahí. Esto es bien importante que hagan lagartos, gente. Es bien importante. Como ahorita no hay lucha, vamos a estar tranquilos. Por acá dice Tony, ¿en recolecciones sacas más frutas? Claro que sí. Sacas demasiadas frutas. Tienes que atacar avispones altos para sacar también bastante fruta, pero lo que da más de frutas es la recolección y en cultivadora tienes que estar. Y en cultivadora. Por cada 100.000 de recursos recolectados te dan... no me acuerdo, depende del recurso también que tengas. Aquí lo pueden ver, gente. Van acá, van aquí Misterio Salvaje, van a la tienda de temporada y aquí pueden ver, miren. Depende de la carne, plantas y tierra húmeda, mira. 15, 15, 25. Y pueden chequear esto.
Con T2. No me digas. No. No me di cuenta. No, gente. Ha estado con T2. Voy a tener que cancelar. A ver si. Con los jugadores que estaban dentro lo logramos, gente. Muy buena, muy buena. Solo por los jugadores que se unieron lo logramos. Ahora voy a cambiar, ya voy a cambiar, porque si no... Ya. Ahora sí vamos a buscar otro. A ver, no, el otro todavía está en agrupación. Vamos a buscar uno 40. Y es que los 40 son bien fuertes, gente. Suerte tuvimos algunos que se unieron, jugadores fuertes. Por acá dice el Tony siendo Tony, dice. Yo ni siquiera me fijé, gente. Ahorita sí ya. Las demás puedo enviarles con T2, eso no hay problema. Como hay jugadores fuertes haciendo agrupación, no hay problema. Bien. Ahorita llegamos a agrupaciones. Mientras. Vale, regresa a la unidad. Esperemos que hagan más. Quiero completar rápido esto. Bien, papu. A ver. Voy a mandarte esta unidad acá. De una vez. Así hacemos rápido los lagartos. Rápido, rápido. Se unan rápido. Este ya tiene los 5 espacios. A Fabián le hace falta los 5 espacios. Le hace falta llegar a la zona de lucha todavía. Esa mejora. Para desbloquear el 5.º espacio. Por suerte, gente. A ver, déjame ver cuánto de daño le hice. Fue el primer lagarto. No, no. El primero fue del otro. 1%, gente. Y con T2. Se repartió entre todos, miren. 35, 25, 31 y 8. Justo tenían hormigas buenas, porque si no, hubieran enviado igual T2 como yo y se jodía todo. 1% se lo con T2. Qué chiste. Suerte eran universales, porque ahí se bofeaba también. A ver acá otra agrupación. Bien, este jugador también está haciendo. Vamos a hacer eso. Sí, ya es 22 de mayo, gentita. Sí, ahora sí ya es mi cumpleaños ya. 22 de mayo. Ahora sí. Como les dije, me dieron regalo de adelantado ya. Tremendas donaciones que se mandaron por acá. Como les digo, el día de mañana o pasado veo. Toca verificar bien los datos. Pero fácil sale. Fácil sale el insecto. Fácil sale el insectito. A ver. Bien. Se emocionaron en las donaciones. Eso sí fue de más. Vamos por acá. Bien. Claro que sí. Es que ha reclutado un poco de todo. Por acá dice, aquí en México apenas son las 11. Dice, pero felicidades, Tony. Dale, poquito, no te preocupes. Bueno, en mi país como... bueno, en mi país ya son las 12. Pero igualmente, gracias por la felicitación. Feliz cumple, Tony, dice. El mejor youtuber de dance. Gracias, gentita. Bueno, más... No diría el mejor. Pero tal vez el que tiene más cariño y apoyo de la comunidad. Posiblemente sea así. Gracias por su apoyo, gentita bella. A ver. Por acá dice feliz cumple. Gracias por las felicitaciones. Un abrazo para todos, gentita bella. A ver. Miren cómo se llama la formación pro de esta. ¿Sí se dieron cuenta cómo se llama esta formación de la unidad de Fabián? Chiste esta formación. La segunda se llama perforación todavía. ¿Cómo se llama la cuarta? Defensa. No, no, no. Esta se llama chupa la 3. Miren, así se llama. Cosa que cuando te salga en el reporte hay un espionaje, imagina. ¿Listo? Haciendo más. Bien, 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 bien. Ver, aquí puedo mandar aquí. Y acá está de acá. Sin complicaciones. ¿Cuántos lagartos ya tengo? 2, 2. Tendría que agrupar con mi pro. Una más. Y si hacía una más también, esperemos que hagan una más. Ahorita tengo 2 en agrupación. Necesito 4. Y me hacen falta 4 nada más. Y ahí seguimos avanzando.
A ver que llegue rápido la pro. Voy a buscar otro gecko. Están lejitos, pero no importa. 1 hora y 42. Siempre verifiquen el tiempo de reinicio de cada gecko, gente. Porque una de esas hace agrupación y le falta como 3 minutos. Llegan y ya desapareció. A veces pasa y mucho. A ver. Y una vez. Perfecto. ¿Por qué abro acá? Se me abrió esto. Oh. Cerramos, salir. Listo. Sí. Se me movió todo por acá, gente. Ya, ahí estamos bien. Perfecto. A ver, uno más. No, no se unieron más. Me falta hacer un gecko más y ya estamos. Dice, así me pasó, dice, pero con lagartos. Mandé a agrupar y desapareció. Exacto. Por eso siempre verifiquen el tiempo. Yo siempre veo. Si a 1.42 fácil llega en 10 minutos. O, ¿qué digo en 10 minutos? En unos 4 o 3 minutos llega. Aquí en la isla pueden moverse rápido las unidades. Falta una agrupación más y lo hago rápido. Es una forma de agradecimiento para ayudarle a Fabián. Porque me dijo que tal vez ya no iba a estar muy activo por el trabajo. Ya saben que hay épocas en que su trabajo no les deja estar activos. Y de forma de agradecimiento, a ver cómo va aquí. Mientras sigue haciendo las agrupaciones. La torre. 3 minutos. Sin duda va a construir esta torre, gente. ¿Cuánto tiempo queda acá? Queda 28. Lo que van a hacerle exigir a CTLS es construir una torre por aquí cerquita. Pero lo que pasa es que si CTLS construye una torre muy cerca de los de TIC, puede que lo tumben rápido porque CTLS va a tardar más en llegar aquí. Pero si son número pueden igualar eso. Otra vez los reinician. Sacan bastantes jugadores ahí. Siguen presionando. Siguen avanzando. Está bien, por ahora siguen avanzando. 2 minutos para que llegue mi unidad acá. Bueno, no es tanto tiempo. Por acá. Ahorita es día de construcción, gente. Ahorita es día de construcción. Vamos por acá. Reclamamos esto. Listo. Reclamamos por acá. Y bien. Espérame, este bloc de nota tengo que guardarlo. Save. Listo. Esto ya lo tengo guardado. Perfecto. Listo. Estamos. Muy bien, vamos para acá. Falta uno más. Quiero uno más. A ver, este de acá. Creo que si hago agrupación, creo que sí llegan. Voy a tratar de llenar aquí con la Mirmen. Vale. Debería de cambiar las formaciones, pero quiero. Mejor me espero nomás. Esta unidad ya no tiene energía. Yo sí tengo que depender de una unidad que hagan aparte. Esperemos que hagan otra agrupación. Si mientras, veamos qué tal va la luchita aquí. La lucha ardua. A ver. Buena ahí, buena ahí. Está muy buena. Y BMC no ha presionado todavía. Tranquilo. Acá. 95 a 2 minutos. Está a 3 minutos de terminar la torre ya. Uy, a veces no me entra para... Uy. ¿Cuántas unidades ahí? No puedo marcar la torre, gente. Ahí sí. A 2 minutos nomás. A 2 minutos de que se complete la construcción. Sí se puede, sí se puede. 96% ya. Aún así tienen energía. Miren cómo empiezan a agrupar. Tienen que empezar sí o sí a construir rápido la torre de aquí. A 25 minutos. 25 minutos para que construyan. Ver acá. 1 minuto. 1 minuto y 4 minutos. 1 minuto y 4 segundos. 1 minuto ya. 69 segundos. Ellos 59. Otra vez los mandaron. Los mandaron a regresar. Se alargó 1 hora. Ahora sí Tig empieza a destruir. Tig logró sacarlos a todos. Duro, gente. Duro para hacer aquí. Empiezan a hacer agrupación. Empiezan a agrupar. Lo importante es hacer agrupaciones para que sea más factible. Siguen 1 hora. Está largo todavía. ¿Cómo va el tema de las muertes? Y 3.7 ya va a subir a 3.8.
Estos dos jugadores están subiendo poquito a poquito. No tanto como los robots, como Robot o Capal o el payasito este, pero uff. Ya están empezando a subir poquito a poquito. Empezar a dominar el top. Siguen avanzando. A ver por acá. 2 horas y 31. Muy buena para que sigan presionando. A ver. No. Ya no les están sacando. Más bien están haciendo agrupación. Se van a alistar. Este jugador está haciendo agrupaciones. Perfecto. Muy bien. Ya tiene 3 hormigas. Ya 8 estrellas, gente. Bien esa medallita. Bien, bien. 3 hormigas, 8 estrellas ya. Muchas conchitas exóticas aquí. Van a presionar. A ver qué tal va. Y también están empezando a hacer agrupaciones. No es un jugador tan fuerte que digamos, pero está más cerca y puede ayudar. La cuestión es la intención. Entre más actividad, mucho mejor. Hicieron agrupación, ya mismo llega el impacto. Llega el impacto desde atrás también. A ver si logra regresar algunos de Tig. Tig estaba a 1 hora todavía de destruir la torre. Dio chance para que se teleconstruyera. Muy bien, reinició a algunos, no a todos. Listo. Empiezan a volver. Todavía hay alguien fuerte ahí dentro. En esa torre hay alguien fuerte. Van a empezar a destruir un poquito más. 95%. Ahora al parecer es turno de Tig. Tig empieza ya a dominar un poco la torre. Y destruye igualmente la torre de Tig contra CTLS. Muy bien. Oh, muy buena. Se alargó a 7 horas. Quedaron muy poquitas hormigas dentro. Significa que de un golpe, si alguien llega, se lleva la ocupación. CTLS sin duda va a recuperarla. Dice, sí, gentita. Lleguemos a los 190 likes, gentita. Ustedes pueden. 188 vamos. 2 likes. 2 likes, gentita, más. Ustedes pueden, papos. Muy buena, bien apoyado la transmisión, gentita. Realmente les agradezco mucho. A ver por acá. 2 minutos. A 2 minutos están. Ahorita ya CTL se dominó otra vez. Tienen que empezar a hacer agrupaciones para empezar a tomar otra vez la torrecita. A ver. Creo que sí la van a construir tarde o temprano. Ya está muy avanzada para que no puedan presionar mucho. Dice, nos vemos después, Tony. Dice, ya me paso a dormir. Dale, canalizo, no te preocupes. Cuídate y una buena noche. Muy buena. 1 minuto. Que sigan presionando ahí. Aguanten, aguanten. Que se termine de construir esa torre. Y así se empiezan a posicionar para seguir avanzando. A ver si este Telesa puede avanzar. ¿Puede avanzar? Sí, claro que sí. Claro que sí puede. Uy, ¿por qué este nodo me aparece 1%? Y me aparece 1%. Durabilidad 1%. A ver que sigue. 1 minuto ya. 97% de construcción de la torre. La van a tomar. 40. Va a entrar a 40 segundos. 40 segundos. Alguien ataca. Sacó en agrupación a varios. Otra vez Tiggy reinició. No le deja a la alianza de CTLS completar la construcción de la torre. Y siguen presionando. A 97% de terminar la torre. Siguen presionando. Estaban minutos. Si no se apresuraban más, construían la torre y empezaban a dominar un poco más el mapa. Lo importante es que estos jugadores no dejen que tomen. Este jugador hace agrupación y saca a todos de un golpe. De un golpe. Esas son las buenas agrupaciones. Tienen que darse cuenta que otra vez van a empezar a dominar a 9 minutos. Empiezan a llenar la torre poquito a poquito. Entran los jugadores y van a empezar a hacer más agrupaciones. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 4 minutos. Por acá dice adiós, dice el de dotes. Dale, crack. ¿Es Tig versus CTLS nomás? Sí, ahorita sí, Tig versus CTLS. Posiblemente mañana sea Call contra BMS. Pero en la madrugada más o menos. Tempranísimo. Estamos hablando de la guerra acá. Call o también Tig. Es que aquí está conectada esta torre aquí, miren. Fácil para destruir acá. Ahorita la alianza de Call está concentrada en construir torres para avanzar y irse directamente contra Yoito. Ya saben que Yoito está dominando la parte superior. 1LC no puede hacerles frente porque están un poco indispuestos por el tema de problemas internos. Y aquí ya va avanzando por aquí. Van a empezar a construir más torrecitas. Está muy bien. Tomaron esta hojita de aquí, construyen otra para avanzar por acá y así sucesivamente. El objetivo, gente, es llegar acá arriba. Aquí es el objetivo, gente. Ya sabes que siendo aliado no le puedes quitar la torre a tu
a tu propio campamento. ¿Qué digo, torre? El túnel a tu propio campamento y obligatoriamente te va a tocar tomar el túnel de arriba. Ah, ya hicimos. A ver, voy a hacer otra agrupación. Esperen un ratito. Vamos por acá. Me falta solo uno. En este caso, lo que voy a hacer es irme a la unidad 2. Y aquí ya está. ¿Ya están estacionadas? Sí, ya están estacionadas. Listo. Con eso ya estamos. Ataco a algunos bichos. Unos avispones. Y no, si están haciendo agrupación. ¿Qué hago yo? Mejor voy a cancelar y me voy a tepear en uno que esté cerca, más cerquita para no demorar mucho. Ah, bueno, ahí dejemos. Les van a dar más puntos a la alianza. ¿Cómo van las kills? Ahorita les enseño, gente. Ahorita les enseño. Vamos por acá. Van así. Todavía no es que ha aumentado mucho. ¿Vale? No es que ha aumentado mucho. A diferencia de lo que vimos empezando la transmisión. Todavía ahí va creciendo poquito a poquito este jugador. Va a entrar a las 4G también. Y CTLS y los demás jugadores también. Ya entrando a las 3. Van presionando poquito. Hasta aquí, Yoito ya va a entrar al 1G también. 1G. Van a seguir peleando. Dice, ¿qué crees que sea la persona con más kills en todo de Ants? No lo sé. Hasta ahorita el que he visto con más kills es... Robot con 25. Ahorita que ya se va a hacer 25. Creo que ya va a entrar a las 26G. Este es el jugador que he visto con más kills hasta ahorita yo. No sé si habrá otro con 30 tal vez. Por otros Barrens o otros los Islands. Terminaron de construir la torre, gente. Terminaron de construir la torre. Van a empezar a presionar. La presión empieza aquí y en la parte de acá. A ver, no va a ir a este frente. Este frente, como hay varios jugadores, no les conviene al parecer. Lo que se van a centrar es atacar directamente aquí. Van a empezar a robar un poco de territorio. Es bueno esto porque robas territorio y si te comes este espacio de aquí y este de acá, mucho mejor. Puedes seguir avanzando mucho más. Y los jugadores para atacar directamente a la maravilla es mucho más fácil. Siguen presionando y está bien esta estrategia que llevan. Poquito a poquito. Van a reforzar un poco la torre. Esta de aquí por si los de TIC se animan a atacar y seguir destruyendo. Ahorita van a empezar a destruir esto. Parece ser que ya TIC se rindió. No lo sé. Parece ser que se rindió. Este jugador parece... Tal vez está haciendo agrupación. ¿Será? Y parece que está haciendo agrupación. Sí, sí están haciendo agrupación. Se están uniendo poco a poco. Entran a las agrupaciones a ver si logran sacar a los jugadores de aquí. Lo malo es que no se puede ver a los jugadores enemigos. Es lo malo. Siguen presionando. Muy bien. Vamos a ver. Bien, están empezando a agrupar. Si pierden esto, gente, pierden terreno. Y hacen que estos jugadores de aquí se hagan TP automáticamente. Cuando tú estás en zona de una construcción de torre. No, esto más bien, si destruyen esto y construyen una torre aquí, ahí los hacen TP automáticamente. Aquí miren, hay un suficiente espacio, pero no quisieron luchar por estas torres de acá. Significa que más bien van a ganar un poco de espacio, más terreno. Wichokin, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Están empezando a hacer agrupaciones por acá al parecer. O lo sacaron de la torre de aquí. Más bien lo sacaron de la torre. Y quiere empezar a presionar por la torre de aquí. La que se empezó ya, o qué digo empezó, ya terminó de construirse. Van a empezar a avanzar. Están espiando por si acaso hay unidades aquí, quieran hacer una agrupación. Pero como está a 1 hora y 12 minutos, todavía les da tiempo. Les da tiempo todavía para seguir presionando aquí abajo. Aquí es mucho más certero. Hacer agrupaciones les da un poco más de ventaja. Pero no sé qué tan efectiva sea esta agrupación. Porque a la final es así. Siguen presionando. Muy buena. A ver si llegan a agrupar. Parece ser gente que ya TTL se va a ganar esto. Esto de aquí. En unas horas. Todavía queda... ¿Cuántas horitas? Estamos a 10 horas. Todavía 10 horas. 10 horas de que se siga presionando. Entonces tranquilamente sí CTL se sigue avanzando. Mañana posiblemente nos veamos una sorpresita. Para que tengan en cuenta. Una sorpresita ahí chévere. A ver. 36. A 2 horas. Aquí también ya están empezando a destruir. Ni cortos ni perezosos CTLS ya quiere empezar a destruir 3 torres a la vez.
Una, dos y acá tres. No les va a dar chance ni respirar a los de TIG. TIG, al parecer, como les digo, ya no quiere luchar ya. Aquí entra la agrupación de este jugador con Godzilla. A ver a cuántos reinicia, cuántos lo saca de la torre. Vamos a ver. Solo sacó a 2 jugadores. Hay jugadores muy fuertes dentro. Eso significa que va a estar complicado sacar. Bien, bien. Todavía siguen destruyendo los de ZLS. Siguen presionando ahí. Y aquí arriba, lo único que queda es que empiecen a atacar directamente. Porque hacer agrupaciones va a demorar mucho. Si es que no se unen demasiados jugadores. Acá 1 hora y 48. Dentro de horas es nomás que se tumben estas torres. Dentro de horas. Les queda ahora nomás al territorio de ZLS. Queda poquito. Muy bien, 37 minutos, calculando ahí, pero eso es que ni siquiera están llenos todos. Muy bien, aquí hicieron agrupación. Regresaron algunos jugadores, otra vez dominando la torre. Los de ZLS no se van a dejar, ZLS sigue presionando. Jugadores muy activos hasta a estas horas de la noche, gente. Una barbaridad lo que siguen presionando. Esto es muy bueno. Siguen presionando y sobre todo siguen dando lo mejor de cada uno, que es lo más importante. Muy buena, para que sigan presionando. Esa es la estrategia que deben llevar, gente. ¿Tienen alianzas activas? Lo mejor es esto. 36. 36. Acá. 56. 2 horas casi. Sigan presionando. Listo. Parece ser que ya se hicieron las agrupaciones. Ahora voy a atacar insectitos. Mi zona es por acá. Déjame, voy a atacar insectos. Algunos insectos. No insectos, hay que atacar avispones, gente. Los avispones les dan. Les dan frutita. En este caso voy a atacar con. Toca mandar mezclado. En este caso así. Así. Vamos así. ¿Cómo va a ser? Vamos a atacar avispones nivel bajo. De una vez. No, en este caso no activarían. Más bien una arquera. No, no, no. Más bien las arqueras normales. ¿Dónde están las T10? Esta formación podría ser también. Y ahí. Listo, listo y listo. Acá. Listo, perfecto. A ver, ataquemos. Con esta unidad no. Porque le queda 10 de energía. Entonces no sería efectiva la recolección. Más bien por acá. Busquemos otras. Y listo. Mientras. No ha habido lucha por ahora. La alianza de Cole no ha luchado. Al reinicio parece ser que solo tuvo una pequeña pelea con BMS. Pero de ahí paró. Esto ataquemos acá. Ahí. Acá. Y Akuya. Acá dice hay uno en 466 con 30 billones. Si no recuerdo mal. Ah, ya con 30 billones ya. Vale, o sea 30G. Ya veo. Ya hay uno que tiene 30. Y ese jugador sí se ha sentado en hacer kills. Barbaridad, gente. Es mucho eso. Es mucho tiempo atacando. También se pueden hacer kills con sus granjas, gente. A ver aquí. Este ya termina. Y tengo la siguiente nada más. A ver, a seguir presionando. Listo. Hasta que quede 10% nomás. A ver otra vez. Listo. Vamos a buscar otro lado. Por acá. Perfecto. Aquí. Y listo. Este ataque. Este es el último. No, espérame. Parece que me quedé sin energía. Ya. Y sí. Ahora sí. A mandar a recolectar otra vez. ¿Dónde está el núcleo aquí? Acá está. Estepeamos aquí.
Cambiamos las recolecciones otra vez a las T2. Oye, se cambió acá. ¿Listo? Uy, hay que estar haciendo esto. Acá. Otra vez vuelves aquí. Acá y acá. Perfecto. Listo. Listo y listo. Perfecto. Aquí creo que dejo las arqueras nomás. Aquí ya no tiene T2 más. Y solo tiene 150. Y los mandamos. No hay problema. Tiene 19, 19, 19. Listo. Perfecto. Mandamos y listo. Están a un día. En este caso vamos a activar una bonificación de recolección. No se las compra. ¿Por qué no se las compra aquí? Tienen que empezar a donar. Hijo, no hay nada más para donar al parecer. Está en tiempo de evolución. Déjame ver si puedo comprar en la tienda. Un acelerador. Unos 2 compramos. Listo. Le damos. Listo. Ya, con eso ya tendré. Ahora sí. A ver cómo va la torre de acá. Las torres. Híjole, creo que sí van a perder la maravilla. En estas horas sí van a dominar. TTLS va a tener que estar otra vez en insomnio sin dormir nada. Siguen presionando, miren, a 28 minutos. Acá lo sacaron. Estos son mucho más fáciles para defender. Dice, me voy, Tony. Dice, buenas noches. Mañana termino el directo. Dale poquito. Agradezco mucho. Ya saben, hasta ahorita, esto es lo que llevan. No creo que avancen, como decir, ya tener una pelea ya mucho más ardua. Ahorita ya están un poquito desgastados, por más que quisieran avanzar. Ahorita los de CTLS van a destruir sí o sí las torres de TIG. No hay jugadores muy activos hasta ahora. Se posicionan de la mejor manera. Por acá dice casi 200 likes. Dice, wow. Sí, gente, a 2 likes para llegar a los 200. Ustedes pueden. Bueno, a la final, los jugadores que ven, los que no entraron a la transmisión van a volver a ver. Ya 4 horas y 23 minutos de directo. Que, puff. O sea, sí se armó la grande. Se armó la grande. Así que, cualquier cosita, gente. Traten de informar que vamos a hacer el siguiente mes. Posiblemente se vea ya el sorteo del insecto Pay to Win. Cualquier cosa, si quieren participar, deben ser miembros del canal. Listo, para que tengan en cuenta. Muchas gracias por su gran apoyo. Déjame ver aquí. Listo, sí sacaron algunos jugadores. Pero sí o sí parece ser que van a tomar la maravilla. Verán, voy a dejar hasta aquí la transmisión del día de hoy, ¿vale? Like 200, buena José. 201 likes, buena. Llegamos a los 201. Creo que hasta aquí llegará la transmisión del día de hoy, gentita. Para mañana levantarme temprano, ¿vale? Me voy a levantar temprano el día de mañana. Qué sé yo, tipo 6, 7 de la mañana. Me imagino que va a haber la siguiente pelea. Entonces voy a hacer temprano el directo. Así descanso. Y cualquier cosita voy a estar al tanto. Porque Soul y... ¿cómo se llama la jugadora? Meli. Sí, Meli. Meli me saben avisar por Discord cuando se va a haber un enfrentamiento. Entonces para estar atento a esos ataques... voy a tratar de dormir temprano para así estar atento y traerles las mejores batallas de este Barrenland. Acá dice, no, dice, yo quería ver esa guerra. Ahorita ya no hay guerra ya. De antes sí hubo. Ahorita ya con que se rindieron los de TIG. Más, no que se hayan rendido, más bien por no tener jugadores muy activos. Por actividad les van a ganar. Ahorita no hay muchos. Ahorita les van a presionar, miren. Ya muy poquitos. Ahorita están dominando más los de TIG. Pero más adelante, quién sabe, se vayan a activar. ¿Cómo voy a terminar esto, gente? Ya lo veremos. Cualquier cosita nos vemos, ¿vale? Buenas noches para todos. Muchas gracias por sus felicitaciones. Cuídense mucho. Gracias a los que se hicieron miembros del canal. No se olviden, los miembros del canal, escribirme por Discord para añadirlos al grupo de WhatsApp y que estén atentos a los sorteos.
El siguiente mes posiblemente se venga el sorteo del paquete, de los paquetes, bien si escogemos paquetes de insectos o insecto pay to win. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Dice, hasta mañana, Tony. Dale, Jax, cuídate mucho. Genial, buenas noches para todos. Dice, por ahora, Cole, paramos de construir, dice. Esperamos a ver lo que hacen. Vale, Meli, muy buena. Sí, es la mejor estrategia que pueden hacer. Por ahora, ver qué es lo que tiene de plan. Me imagino que BMS se va a activar en unas horas, porque BMS más bien sabe atacar tipo madrugada. Entonces, cualquier cosa voy a estar al tanto. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Un abracito. Bye bye, gentita B, y felicidades a todos por su hermoso apoyo y su esfuerzo en este Barren, aquellos jugadores que están en este Barren, ¿vale? Bonita noche para todos, cuídense. Bye bye, gentita bella.